Bueno. Fin. Cagaste. Equipo. Viendo el historial de cada equipo, pues Fnatic es el que tiene historial positivo ante todos. Es XD. Listo. ¿Se ve bien? Entren. Chucha. Entren. Hablen. Bueno. Espacio del pico. Bueno, a casa fin. Me va a quemar las retinas. A casa fin. No, es que me la quiere terminar porque perdí en cuartos, pero su Mad Lions, Mad Lion, pero mano, este equipo para más muerto. Tipo chico. ¿Verdad? Hubieran hecho el equipo muerto a Mad Lions y quizás revivían un poco, ¿no? El equipo muerto. Ahí está el mejor mid del LSS. Jensen. El mejor midlaner que tuvo NA en toda Gánale un BO5 Fnatic, hijo de la gran puta. Gánale un BO5 Fnatic. El mejor midlaner que tuvo NA en toda su historia, no le lloro. Pero es que nadie llora, es verdad. Confirma. Son factos. Esos son factos. No, estás basado. Son por la mente No la que... puedes fallar. No la puedes fallar, McBride. No la falló McBride porque McBride siempre la mete. 24 goles. Bueno, ya está bien. En realidad no, a mí que Imagina, puede ser semifinalista con un Arevalo, ya sé que Misfits murió y no se la puedes boquear al Beneco, pero puta madre, no te enamores de mí, cabrón. Hola, ¿qué tachendo? Yo apoyando a mi equipo en main stage y tú no porque eres Finn. Ya, Swamper, dime, ¿se ve bien o no? Swamper. Sí. Y tú no porque eres Costa, ¿no? ¿Qué andas jalando? Mi poderoso pasaje clásico. Puestos de mierda. Tranquilo, Costa, PSG está en el grupo con Liquid. Exacto. Está con Liquid, Victory 5 y Misfits. Lo que hizo Smith, Golazo, gol de Mira la petición, mira lo que hizo Smith, Terrible pase que tiró. la pepegoneta, A casa, fracasó. Paliza, exhibición. Lo importante, pinchó el segundo. Sí, Más inspirado, pinchó el segundo. Hijo de la gran puta. El segundo vamos. Todos un partido ganar. Un partido más. Solo son ganar 2 partidos, son 2 partidos y ya. Ahora falta que el último nos meta 3 goles. I've still got the hope in I believe that Cloud9 can do it. I really do think it's dependent upon them performing at the same level. Son los dos primeros games del mundial, los AG2 Diamond. Estás de pecho frío, Duhamne. Estás de pecho frío, Duhamne. No, es que... Por favor, que nadie se lesione, Costa, ¿podrás ser el técnico del mes? No, nunca me van a dar el técnico del mes, no soy escocés. Bueno, exacto, los cosas no son nacionalistas, pero... No, la verdad estoy un poco ardido con Euro porque me vi toda la split para ver a los mismos 4 clasificar, por esto ya. Pero si lo vimos todos. Por dos. Pero mínimo lo admito, Carlitos cuando está ardido no lo admite. No, yo lo dije, son unas putas mierdas, espero que todos se vayan a suicidar. Sí, Carlitos, te creí. No, hasta el único que puse a que podía pasar la fase de grupo fue AG2 por YOLO nada más, YOLO. Ajá. Lo demás, porque Yanko solamente pisó tus 4 en los... Lo demás no veo nivel, lo demás yo veo a DRX pasando por el nivel que tiene. Es gracioso porque ustedes dicen, no, Rogue no va a pasar la grupo. Pero G2 sí. No, yo lo puse último. Yo en mi piquen puse que Rogue pasa de grupos. Más les vale que pasen de grupos. La primera fue. Más les vale. Y va a ser el único que va a pasar de grupos. Sí, me cagué de risa. Falta que les pasa como el año pasado. Mano, si llega a pasar el año pasado, puta madre, weón.
O sea, literal, la tienen ¡Oh, fácil. mira! Robert, Ya no quieren. ¡Vamos, vamos! Mira, si Rogue no pasa de grupo ¿Sabes contra por el qué? cuarto ¿Sabes de por qué los quieren Costa? Mira. Escúcheme. el cuarto de Corea y Porque el Andrew cuarto de Steve China mueve el clasificó vestuario. Andrew Steve nos ama dentro. Mira, escuchen. Si Rogue no pasa de grupo con el cuarto de Corea, el Arevalo no va a tener con qué boquearse la costa. Ya no va a tener, ya. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues eso, lamentablemente. Tú como campeón Yo puse de que Real no Europa, pasa. tú Yo como puse que Real campeón no Estás pasa. obligado. de la estás tercera obligado. región más Pero fuerte yo le del metí mundo, 33 tienes la soles a que obligación de Rogue pasar pase, en ya. ese grupo. Me estoy jugando plata, que lo que pasa, así que tienen que Estoy pasar. jugando plata. No. Mira, Arevalo, honestamente, si realmente amas a tus equipos, deja de apostar por ellos. Exacto. No, yo confío en ellos, listo. Ya, Yo, oye, nah. Costa fija la apuesta de Arevalo. Fija la apuesta de Arevalo. Para ver si la atinó o si nos reímos luego. No jugamos hoy, doy la anima a su compañero. Ok, juega de prensa. Olvídate, Costa está muy concentrado en... Monros a Tamari Costa. Pero si el Football Manager es más importante. Eso no es más exacto. A importante. nadie le importa lo demás. Vamos a subir en primera. Eso La estaban segunda, diciendo. segunda. A segunda. Sorry. Bueno, ya sí. Queens Parque de segunda. Cállate, Luis, por favor. Cállate, Es curioso Luis. que desde el 2020 siempre tienen un juego para jugar mientras está el mundial. No, Bueno. no. ¿Te refieres al M-Bot? Al M-Bot, el año pasado fue... Ay, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Among Us. El Among Us... No, el Among No. Us no era. No, No, el Among Us era 2021, ¿qué dices? ¿Qué era lo que jugamos el año pasado? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero el El futboleño fútbol, Lo que el año soccer. pasado estuvimos con el Soccer Burún en la época del sí. mundial peleando el top 10. Sí. Y ahora están haciendo lo Cierto, mismo en un cierto. simulador de Football Manager. No es lo mismo. Lo de antes era Por Discord. pusimos a Latino, Era bot de Pues sí. Discord. pusimos a Latinoamérica lo más alto en un bot de mierda. Exacto. Exacto. ¿Viste cómo esos ingleses lloraron? Como los ingleses Ni que fuera lloraban. tan difícil. Bueno, no es tan difícil, pero ya es un logro, ¿no? Bueno, nada, lo de los ingleses, que cague de risa. Y todavía nos toxearon. Uy, ese Mr. Abocado. Exacto. ¿Quién es Mr. Abocado? Lo que pasó con Mr. Ni Abocado. nosotros sabemos quién era Mr. Abocado. Mira, De verdad, cómo nos doxearon, para el iceberg de la bolsa. Chihui, mira, Capybara World es un ataque de esos ingleses. ¿Verdad? No, pero como es que de verdad me lo sigo preguntando. ¿Cómo miedo ellos sabían los de Arevalo? Exacto. ¿Qué tan en serio nos doxearon tan fácil? Ya hasta de eso mí, hace tiempo, yo pues. estaba en el top 100 de esa huevada, ya pues. Pero de Arevalo. Villerson, no te subas el ego. Tú nunca tocaste el top 100. Sí, Villerson. ¿qué digo? Sí llegué al top 100 y me bajan. No, oye, puta madre, más. No te pongas así de agrandado. Nunca tocaste. Mano, tú todavía vas a Ya son 5 top 100, ya Tú son me 5 vas a decir top 100. agrandado todavía, tú. Yo toqué ¿Tú? top 1 y estuve Ya, pero igual, pero 24 sí llegué- horas sí. en el top 1. Sí llegué al top 100. Sí llegué al top 100. 24 horas. No puede ser, no. Claro, un gol. Me acuerdo que Fuck. ya he puesto Le 98 pasa al y de ahí equipo. bajé, huevón, porque ya no podía ganar más. Porque también hacía huevadas. Mierda. Un fraca, ¿no que? Me acuerdo que me salió el Toti de Mbappé, güey. y duro me decían que lo vendiera y lo terminé vendiendo. Kylian Mbappé. Gol, more. No, adelantado, la puta madre, Maestro more. Kimpembe. Ah, bueno. Anímalos.
Dime que empatamos antes de que se acabe el tiempo. Man, que Ojo, camiseta Brown, tan fea Brown. de Genji. ¿Qué hace, Brown? Ay, Dios. Bro, la concha de tu madre. Paulo, Paul, Doyle, Pogba. ¿qué es eso, Doyle? Doyle, debiste romperle la pierna, Doyle. Amigo, ¿cómo estamos pudiendo contra lo último? No, la última vez no ganó. Oye, no, no, mira lo que dijo Tian, mira lo que dijo Tian, qué Sí, hijo de se quiere coger puta. a la Lex. Mira lo que dijo Tian. Bueno, dejó traumado a Robert el año pasado. No, dejó traumado G2. Bueno, no, cierto no, que Tian se va a jugar su revancha ahí porque No, pero Tian- Tian perdió el año pasado con Fanplas, pero no te acuerdas. Pues sí, por eso diciendo Tian, o sea, está con su revancha ahora con la muñeca de, ahora sí con la muñeca de verdad. Damas y caballeros, bienvenidos al World. al Tía, menos. Imagínate que el Word sea tu papá. No lloren, estaba basado. Bueno, hay un culo de gente, ¿eh? Ya, sí. Es el main event, pero ya es el main event. Sí, Obvio. sí, esto No es la puede Lex. ser, no puede ser. Esto no es México. Uy, adelantado. Grande. Nos robaron, ahora sí le robamos a ellos. Esta no es la biblioteca de Busan, aquí se llama. Dale, ahora Cloud Knight tiene la hinchada de su favor, Yo creo capa, que lo que quiere capa. Fnatic es no quedar último, la verdad. Capita. Ya veo que Fnatic pasa- Imagínate que League of Legends World 2022 sea tu papá. ¿Qué te llamas? El clásico, clásico internacional occidental. ¿Cómo se oirá? Cuando salga En Clona. el 2011, No, pues, nos están tirando un baile mortal. No puede ser. Un baile, que nos están tirando un baile. morboso. el campeón de NA. Pónganle ropa. Póngale ropa en el último de la liga, por favor. Que siempre. Entonces yo le envío esto a... Cero huevos, cero bolas. Campeón de NA. Mario. Ay, bro, ah, qué pendejo, tío. Dale, por favor. Ven soporte. Es como es Ben táctico, pero más raro. Ya, sí. Pase de mierda. Fanático de Cloud9, hermano. Clásico occidental. El clásico occidental. Debería ser el clásico TSM Fanate, pero TSM. Hay que ver. Pero TSMX. Solo se enfrentaron una vez, 2 veces. creo que Man, ya fue. está. Pero es por, supongo que sería porque ambos eran los La más van a ganadores. tirar, la van a tirar, la van a tirar, la van a Es lo único que estoy haciendo mis fanáticos son de los que más han ido Pero mundial, póngame a pero- Capitán Flowers, mierda. Yo no quiero a este idiota, póngame al Capi. Dale, rey. Quiero a mi Capi. Pongan al Capitán Flowers, el Capitán Flores. Man, ¿qué es esto? ¿Alguien lo está viendo o para de transmitir? Para. Sí, Ahora pues puede estamos en ser, el directo de Jean-Pierre. Yo lo haré. Bueno. ¿Cómo podemos hacer esto? Clasista me pone. Buenas. ¿Te imaginas Vamos a ver que qué se juega. tiro el comentario más clasista y entra mi papá? No. Son una Y te porquería. felicita, Empató. Orgulloso de ti. El segundo estaba perdiendo What the fuck. y empató el Al fin, el ya me segundo- pondría orgulloso a su el viejo, segundo- cosa que yo nunca pude. El segundo estaba perdiendo Por y dos. empató el último segundo. Sí soy. Ya llegaron los hechis, No sé, Gis. Yo ya estaba aquí, así que. Yo ya estaba aquí. El otro. Ah, pero es 2021. Primer mundial para raza, hermano. Primer mundial para Upset. Y tal vez sea el último, así que. Mira, Swamper, pantalla buena, 200 euros. ¿Tú qué dices? De raza, sí, creo que sí. Pero de Upset. Bueno, es que yo hablar de pantalla, yo me siento raro que hablen tan caro porque yo compré la mía en un mercado de pulgas Full HD
Full HD en 50. Y quiero saber que es lo más chistoso. No tenía adaptador de corriente y le quitaron un adaptador a una Play 2. Mi monitor tiene el adaptador de corriente, el adaptador de una Play 2. ¿Por qué mierda me ponen la transmisión de LA? ¿Y quieres saber cómo se nota? Porque el monitor es LG y el monitor es LG. No, te estoy dejando para los drops. Ya. ¿Por qué mi mierda me ponen ese mojón de transmisión? Si fuera Azteca Go todavía. Si no la vas a ver, déjala ahí nomás. No, pero igual. Solo nos queda el último partido y ya. Debería dejarlo por mí también los drops, pero es que no me importan los drops, son iconos. Jumpy, cómprate el nitro. Yo lo hago por la esencia. No son iconos, son emotes. Si dieran un skin, ahí sí. Pero no. A mí me sirve la esencia porque tengo skins Avisen cuando empiece el draft. Porque Graves está jodido. Van Graves, Van Atox. Saca mañana rápido. Falta el Van de Ekanin. What the fuck. Es Worlds, no un maratón. Supongo que el siguiente van va a ser Calista parte de Cloud9 y Hecarim por parte de Fnatic. No, yo banearía a Nautilus. ¿Nautilus? ¿Para qué? Porque Helisank pues... Oye, Helisank. Pero esa no es gran cosa tampoco. Pero si vas a hacerle focus a Hylis, banea Spike. Exacto. Caitlyn, ¿por qué banearon Caitlyn? Por Upset. Pero Upset Línea muy opresiva. Caitlyn tiene línea muy opresiva. es muy opresivo, pero Es Upset. no es el estilo de juego de Upset. Veremos el coso este de mid soporte jungla carry. Ya está, este HUD me gusta un poquito más porque las letras están ahí, no están en vertical. No lo vamos a ver en este game porque Graves está baneado. ¿Y tú crees que lo van a dejar open? ¿Tú crees que lo van a dejar open? No, van a... Puta madre, Maokai ya no Fnatic, Maokai. Aphelios, ahí está, eso es lo que necesito. La Sejuani estaba cantadísima, se banearon Trun de segundo. No, se van a sacar el Amumu Mi Fortune, tranquilo. Amumu Mi Fortune. Lecciones de Brasil. Lecciones de Brasil. Lecciones de Brasil. Imagínate que Brasil sea tu papá. Denounce es papá de Europa, no lo olvides. Bueno, de hecho, sí. Por eso, lo digo por Alliance, por eso. Por eso, Denounce Papá es fanático. Imagínate que Denounce sea tu papá. Que Denounce sea tu papá por eso. Jensen. Berserker tiene una peluca o es así. Nautilus, güey. Nah, re pachierro. Nautilus. Yo somos que piquearon Nautilus porque iban a piquear Nautilus al otro lado. No, el Maokai es flex todavía. Antes Maokai como la Sejuani son flex. Toma. Así es, varón. ¿En qué partida hubo donde sacaron Maokai soporte? Man, me recuerdo. Prácticamente las últimas 3 partidas de Fnatic, creo. Maokai soporte, Van Silas. Supongo que Cloud9 va a banear a Hecarim y qué otra cosa. Hecarim y a Momo, Hecarim y Brown. El crimen teleporte o hace 34 o hace Leona. Leona es el otro soporte, ¿no? Mira Niski, así se juega una cerveza. Se va a nacer. En humanoid. A ver. Quiero la silva humanoid. Van a dejarle el aspica a Jensen. Víctor. Van Víctor. Otro mid. Voy a piquear a Oriana. Voy a piquear a Oriana. LeBlanc. Pues. No va a sufrir por el Maokai. No, contra el Maokai no la veo igual, Juan, viene el último partido. Sí, lo sé, estoy acá, llegué. Y no tenemos nuestro segundo delante.
delantero. Maokai top entonces, ¿La cruz se lesionó? A ver, sí, lesionado. invente, Gil, invente. Por favor, no metas a Morre. 3. Este partido lo tenemos que ganar sí o sí. El Renata. Airfly no puede clasificar. Invente, Gil, invente. ¿Pero en serio blind piqueaste Renata? O sea, Nada. no blind pick, pero No es blind pick porque los otros pueden ser No, dos va magos bien y con cagaste. Elafelios. Va bien con Elafelios. Sí, va a De ser. blanco. A ver, No tiene nada que ver con buena las peleas, nata. sino contra los equipos, contra los LeBlanc contra campeones. Maokai y Renata. Y que Oriana. A ver, Renata contra no. Bien, Nautilus de engage y Renata le va bien. Sí, pero te sacan dos magos y cagaste. Fiora. Dio el gordo. Oh, Fiora. puch. Fuch, Ah. hijo de puta, ¿te tienes tanta fe? Pero si Fuch Bueno, se dos más. campea a Wander en este. A ver, dos magos piqueaban un mago en mid y en top, ¿qué mago iban a piquear? Kennen. Wonder Kennen. Sí. Cillian. Un Kennen. Sí, bien. Ya, te creo, Wonder, te creo. Contra Fiora. Orn Super. Nah. Ya, esto lo gana Fnatic. Por Super. Ah, no. Iba a ganar No, Fnatic. Fuch se va a estampear a Wander. Sí, pero que solo el top se fede, pues. Voy a tirar un triple. A ver, te voy a escribir. Dale, Juan, se viene el último Gana gol. por Bacta. Ya, hay que ganar. Ya te podemos poner Tiene muy buena teamfight de Fnatic. Ya veo a Blaber y Razer peleándose por uno, Curry. Yo puse a Fnatic último. Perdón, también. Igual Puso puso tercero. Fnatic último. ¡Qué elegancia! Mira, toda la alineación y todo. Mira, mi predix era T151, Edward Gaming 4-2, Mira, yo Fnatic solo, 2-4, Clone 1-5. yo solo digo que el que pierda aquí se va a complicar mucho el grupo. Obviamente. Yo confío en Cloud. Si hay empate por el último puesto, no hay desempate. No hay. No hay. Ay, porque Pero es ¿por qué de pusiste 2-5? Ah, ya pues te cumplen los dos y has puesto último o penúltimo. Ahí te lo cumplen. ¿Por qué pusiste Clone 2-5? 1-5. Ah, dijiste 2-5, estoy. 1-5. Fnatic 2-4. Porque Fnatic, mira, esto va a ser chistoso. Fnatic le va a ganar a Eduardo, pero va a Ya, a ver perder los con emojis. Cloud9. Omega Lul. No sirve de nada. Omega Lul. ¡Vamos, metan gol! ¡Metan huevos! ¡Metan alma! ¡Park, metan huevos! muertos, metan huevos. Empieza el mundial, gente. Ahí vamos. Uy, casi nos clavan un Ya te gol. andas ofreciendo tanta plata últimamente, cómprate el nitro. Cuarto mundial del Campeón de vertedero NA. barra bolsa. Dale, Jumpy, cómprate el nitro. ¿Para qué? Vamos a ver qué tan bueno Que es. se ve como el orto. 80. ¿Cuánto cuesta el nitro? $10. No, menos. En Perú cuesta menos. $9. Como 19 Brown, lo que 19 fallaste, soles. Brown, lo que fallaste, Brown. 19 soles. O creo que menos. Ya, mira, después de la partida me lo pienso. No. Porque ahorita no voy a interrumpir, sí. pues. Ya estamos en partida. Va, se lo compran. Lo puedes hacer desde el celular. Oye, se puede, mira, se puede reaccionar a la. Ya 23 soles. Se 23 puede soles. reaccionar a las transmisiones. Sí, ¿no? Sí, mira. Red ¿Sabes qué? Mine, Mejor Red voy a minimizar la ventana para que no se vea tan mal. Mira, lo voy a hacer porque por época del Worlds nada más. Luego ya. Vamos Sí, a la capo, fase. yo ya lo Me dieron hice. un drop por que empezó la partida. Yo me compré el nitro, pero te están viendo a ti. Ah, chucha. No, pero es que a ti se te cae. No, pero tú vas más adelantado. Sí, el de Jump está más adelantado. ¡No! El de Jumpy está más adelantado por algún Pero motivo. tampoco se ve ¡Pero la tan mal. pierna! Tampoco se ve tan mal. No, veo mal esto. No puede ser. Vamos a perder la primera plaza porque perdimos contra el noveno. Bueno, Sigue jugando Football ¿por qué no Manager. aguanta otra vez?
Gol, 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 gol. Vamos, vamos. Ese es maniático. El Football Manager sacando el instinto primario de los hombres. Tenemos que ganar, Costa, tenemos que ganar. Tenemos que... La Fiora, pe mano. Qué confianza se tiene. ¿Cómo va la tabla? ¿Cómo va la tabla? No sé. Baja nomás. No, pero esa tabla está Ahora actualizada. Blaver se muere porque le van a hacer se va a hacer el cangrejo. Se va a hacer la ñocla. El ñandrejo. El ñangrejo. No, pero Estamos en primera, perdí la Drake. El primer que seguidor. Estamos en primera. Solo se hace Wander. Rico, Wander. Ya salvó. Pero le gastó flash. ¿Qué? ¿Cómo? Pero si el Peter que le ganó ¿Cómo la que no Drake. estamos? Pero verás que te dije, estabas en No sería primera. estamos en segunda, porque están en tercera, pendejos. Estamos en segunda. Grande esa. Estamos en Te lo primera. dije, Costa, te lo Van a dije. aliviarle a Razor P, digo a Jensen P, se lo van a aliviar. Jensen, tú sabes que está ahí Razor, se lo van a aliviar. Meanwhile, La puta madre. Se murió. Vámonos, Hailey. La puta madre, Gili. Ahora. Y se la lleva el Sangre, support. sangre. Se la lleva. Por la primera Se lo kill llevo mundial iba a en las ser. llamadas, en las llamadas con Coca, que cada rato gritaba, ¡ah, Jailisa! Cada rato. El censo son muertos. Traigan a Rux. Traigan a Rujo. Traigan a mi paisano. Tres cuis, con razón tiene sobrepeso. No jodas. Ganamos, Costa, ganamos. Pero ya el tema de los cuy pasó, hijo de puta. No, ¿De qué estás hablando entonces, pendejo? Mira esa rotación, Pero le están recampeando. Ya Pilar supera que dije que me comería 3 cuy. Tres, de hecho, un cuy, aunque no lo creas, tienen bastante carne. Aunque no lo a creas. ver cómo troleó Hailey-san. Uy, idiota. ¿Por qué? Idiota, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Juan, le hicimos. Te la dije. Atendimos. La dije. ¿Qué hizo Hailey, mano? Espera, Enzo, si vos te compraste el nitro para el Wars, entonces sí, vos deberías ser el que te nitro total. Ah, dale, no va. ¿Estás seguro? Exacto. O sea, al final porque no quiero que haya gastado plata en pedo, o sea, es argentino. No, es chileno. No, perdón, me confundí con el otro Enzo. ¿Guardaste Costa? Sí. Peor aún. Imagina que te confundan con el Enzo fan de Fnatic. Ah, cierto, que los dos Enzo Ah, son no, fan de cierto que Fnatic. los dos son enfermos. Pero el otro es termo. Bueno. La verdad, Enzo es ¿Y eso por qué está? Podría ¿Qué ser fan de Fnatic no podría es ser termo? peor. ¿Qué fan de Podría Fnatic ser es termo? podría ser el Enzo peruano. Sí, ese es peor. ¿Qué? Hay un super Ese tiene doble. A ver, se Él fue. Ese tiene doble. Oh, qué bien, Qué bien le hizo escapó el Jensen, señor. por Dios. ¡Ojo! Jensen. No, la cagó. Se la esquivó Razor de pana. La cagó. Razor le hizo ¿Te bien. moriste, Jensen? No se muere, no se muere. Por favor. No se muere. No. No, viene Wander, el Enzo viene Viene Wunder. XD. Golazo, Zidane, La golazo. No, Tavares, no me dejaron hablar. O sea, el Enzo pero no tiene doble castigo, es peruano y se llama Enzo. El Enzo peruano es el autor de el ese hizo una carta de amor a los esports. Sí sé quién es. Wander lanzó la cabra a la habilidad de Costa para dirigir un team. Ay, Jensen casi se una kill, loco, sí, La habilidad de Wander le tiró una Wander le tiró una Jumpy, Wander le tiró ahora tu cuenta en diamante. A eso le tiró la cabra.
Wanderland. Yo estoy jugando en la cuenta de voto. Fasting LeBlanc. What the fuck, Finn Man, jugando en la cuenta de están Juan. cambiando a Jensen, cuidado, están cambiando a La Jensen cuenta de horrible. Wander Claro, tiró. claro. Wander No, tiró no, no, una cabra. eso es porque yo fallé una cabra así en el Clash. Tiró una cabra al cariño que tiene Gerson para Europa. What the fuck, el Gerson de 2019. El Gerson de... El Gerson de 2019. Es como el meme. Mira, ese era el Morty, ahora es el Morty malvado. El Morty Dale malvado. humanoid, dale humanoid. Oh, no, es malo. Ah, no, es bueno. Ah, no, es edgy. ¿Verdad? Me había olvidado que Tricky es chupaverga de fanático. Ah, sí. Pues empecé a renegar Pero porque bueno, perdí contra Loud. qué fan de Fanatic no es termo, ya lo dije anteriormente. Le trae el requisito ser termo, weón. Bueno, sí, Heraldo, ya lo Si vieron. no ya mira, lo si no vieron, mira, ya si lo no, vieron. si no mira, si no mira Coca, si no mira no pueden rotar, van a tradear, ya está listo. Uy, ahí. Uy, Jensen. Wander le tiraba la cabra a los viewers de Swamper. Tu amigo Jensen. Cagó, ¿De quién es cagó. Eso tuvo. Cagó. Así sin contexto, man, la pensó 5 años. Ay, sin contexto. El hijo de puta estaba esperando que bajara la guardia. No, estaba esperando que todos se Atacacio ya se ha callaran. copiado nuclear. No, Dale, son, pero La espero en la bajadita. está chequeado Te eso. espero a la salida. Está chequeado. Mira, yo solamente le diré que Wunder le tiró la ulti a los amigos de Jump en la universidad. Ah, bueno. También podría ser a los amigos de Finn en la universidad. Mira, Villerson esperando cualquier microsegundo para tirarse la Finn porque sí. Pobre Finn. Literal. Pobre Finn. Somos únicos amigos. Recibió una bala sin merecerla. Imagínate que los Mira, únicos ¿quién amigos... demonios se la tira a Finn a la 1 de la mañana? Oh, 1 de la mañana. Bueno, también puede ser Arevalo sí se la tira más feo. Oh, 1 de la mañana. Le desea la muerte. Ala, casi le saca 30 niños de la cena de LeBlanc. Igual. Y obviamente Alguien insulta a Jason. Automáticamente Jason. Finn, eres un desgraciado. No, están campeando a la LeBlanc que dice. Sí, Están le haciendo. cambié, no, Le están campeando a él, de hecho. A él le No, están no, ayudando. no, en el early Pero eso fue un gank, eso no es sí, pero le arruinaron la línea. vino Ahí le Jaime, arruinaron la línea horrible. vino. Ahí le arruinaron la línea horrible. Pero si todavía tiene TP. No, no tenía TP en ese momento. En ese momento no tenía. Ah, entonces más malo por haberlo gastado antes. Sí, porque Razor vino y le ganqueó. No, no lo ganqueó. Sí, le ganqueó. Wander le tiró la cabra a la novia de Juan. Ah, bueno. Pero sigue pensando. A pegarle en línea. Pero ya para. La ulti de Wonder fue hace 5 minutos. Que ya empecé el pick del anime. Está en su prime, definitivamente. Está en el pico del nivel, hijo. Jumpy esperando que Wonder fallara la ulti para lanzar la libreta de las preparadas. Está esperando ese momento. Le decían el Esperaba papo. que un Or fallara la ulti. Thank you, Mastercard. Decían el papo. Cámbiale el apodo, póngale papo. El libretas también. El papu de papus. No lo sé, porque Ponga no entendés el póngale papo, póngale papo. Papo, sí. El gordo. Ya. El gordo. El gordo peor. Thank you, Mastercard. No tenés que comprar nada. Uf, amigo, el game está parejo. ¿Para cuándo se pone emocionante? Exacto.
No, pues sí, es normalmente las partidas entre occidentales. What the fuck? ¿Se la quedó ahí? ¿Desviaron no? ¿Se muere? Uy, no Sí, sé. sí, con el Ignite, con el Ignite. Oye, se la quedó ahí, feo. Grandes ven con las dos. Dios mío, ven calculando terrible. ¿Se acuerda que sigue siendo el ADC, pero no él necesita la Grande Wonder, dos cabras, pero persona levantada. Los cabras. Voy a quedar en la escena, puedo aprovechar para tirar un. What? A ver, di. ¿Por qué no dijeron a Gilly? A ver, Johnny quiere decir algo. Uy, pero pobre Fuch. Alguien vaya a dar una ayudita. No, Fuch. Una moneda, loco. No, Fuch, papu, te van a violar. Cógelo. Oh no, me van a coger. Aquí viene Te Fuch. van a violar. Uy, pero Fucho está resfriado. ¿Qué tan feriado? Tiene el cercenador al minuto 13. La mamá, me cree. ¿Me crees? Troleador cara. Troleador cara. Porque Luis se cambió el nombre a la libreta de Es uno de los sistemas más caros. Troleador cara. Se puso de foto una libreta. Troleador cara. ¿Qué te pasa así? Luis. Pero mandar una Civil Son Code. Cambio el nombre ya, si no, no tiene sentido. Ya, ponte una Death Note, por favor. ¿Cómo que era yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, a Swampert solo le falta su L. Pero ¿por qué ahora así con la foto de una silla gay? Es capaz de como 3 meses. Ustedes no saben ese contexto. Con la foto de una silla gamer y dice Álvaro Morata. Y dice Álvaro Morata. Humanoid modos. Literal. Pero ¿Qué modo? Si ni la esquivó ni se movió, Blaver la primera silla ya se la cambió, esa es una silla diferente. Verdad, la anterior silla era de Koi. Ahorita lo voy a actualizar, ¿no? No se preocupe. No, mira, mira, es una silla y se llama Álvaro Morata. Debería ser un cono. Intocables, así, ¿no? De verdad, los nombres de esta llamada cada vez son más curset. Tienes a gente con el nombre normal, explicador de Redmayne, la libreta, para me pego, pana Wooper, YouTube Paulsen y Álvaro Morata. No, weón, mi nombre cobra sentido cuando viene. Mi nombre cobra sentido cuando viene Yanka. Pero puta madre, cambien el apodo a Yankee para que mi apodo tenga sentido, mierda. Esta es una reunión de padres, porque Paulsen y Redmayne, los padres de Perú, está raro eso. Yo soy el explicador, Redmayne todavía no viene. Cámbiame la apodo si quieres. No. Solo Yanka y esta llamada tiene un Pokémon, un drogadicto, los papás de Perú, una silla y una libreta. Explicador de Redmayne. Y el explica. Mira yo comentándole a Charlie Carrillo, lo siento Charlie, pero viva el Porto. Charlie, eso sí que no. Eso sí que no. Llegó el knock. Puede ser que Apple esté adelante de Berserk, nomás porque... No sé, ¿tú qué opinas, Mifid? No. Mira, otra personal. La ulti de Wunder se la tiró a los buenos videos de Coca. A los buenos videos de Coca a partir de 2021. Actuales, a los buenos videos de Coca. le dio a camino al mundial? Exacto. Le dieron los premios Coca, le dio los premios. Le dio los premios bolsa, le dio los premios bolsa. What the fuck, eso nunca pasó, Exacto, por eso. Ya, cámbiate la Llegó el Rewind 2022. Costa, Costa, cámbiame el apodo, yo no puedo salir. Ponle papo a mi cine. Papo en sí. ¿Cómo era el apodo? El gordo trolo era, el gordo trolo. El gordo forro. Ah, bueno. El gordo también. No voy a mentir, le quiero poner un poco de cera en el cabello a ver. Bueno, el gordo trolo. Suena chimera.
No voy a subir estos globos de texto. Puch, te van a colapsar. Pantalla del gordo trash. Puta, qué idea. Ya se lo cambié, ya se lo puse bien, ya se lo puse bien. Qué bien le Uy, hizo. qué bien le hizo Felizán. Uy, sentado, Jens, sentado. Así juega el mejor soporte de Occidente. Te dije, hay que hacer una cuenta, hay que hacer una cuenta, hay que hacer una cuenta. What the fuck, a Frumu. Oye, Swamp, hay que hacer una cuenta que se El llame... Lemonation. No, Yanka. Mr. Lemon. Ah, Mr. Como que Yank, no, No, hay que hacer una cuenta, que se llame Explicador de Lucas Yanka y lo metemos al grupo de Facebook. no, es esquizofrénico. Y cada vez que ponga un estado Yanka, pongamos lo que Yanka quiso decir. No, ahora sí está mejor. El gordo forro y la libreta del gordo forro. La libreta del gordo forro. Bueno, sacan tier 1 de Meat, no bot. Y hasta haré una cuenta de Twitter llamada Explicador de Coca. A ver STP, ojo, eso no, ya se lo culiaron, no, se lo culiaron. Sale bien para Fnatic. Bueno, ¿dónde? Sí, porque se muere Sven en el ADC. Se muere Ya se muere el ADC. Oh, Vander ganó esa teamfight solo. Humano está en modo sexo. Humano está en modo sexo. Sí, Seamos weón, sinceros, ¿qué es esto? Vander ganó Ese no es esta el humanoide, teamfight ¿verdad? Ese no es el humanoide. ¿Por qué Ya ni va se como está enfermo. jugando de soporte? ¿Por qué ni? Humanoid, el ¿Dónde está el mismísimo humanoide, que verdad? se Que pone lleva a como jugar enfermo. bien los Me games cambiaron que a humanoide, weón. les Me cambiaron a importan. humanoide. Este no es humanoide, es Marek Brasta. Es un Marek Brasta. No está jugando humanoide. No es humanoide, es expec en su juventud. ¿Sabes por qué ni se está jugando de soporte? Es expec en su juventud, weón. Hombre, se ve jugar muy Ya, bien. cierto, no está jugando humanoide. Está jugando Marek Brasta, gente. Visionario ese concha su madre. Bueno, ya ganó Fnatic acá. ¿Qué hablas, no? Y esto es Snowball. Y ese es Snowball, que más. No, dijo el Jarvan. Sí, o sea, ya le acabaron la racha a Sven, ya. Y que tenga. Amigo, Fuchs pudo haber tirado la tier 2 de top y el tipo fue a hacer nada. Lo matan humanoide. Lo matan humanoide. No, falló No la puede, cadena. no puede, ya no puede. No, ya no. Mira, no fallaba la cadena y le recordaba quién era su papá. Bueno, ya se murió. No. Se lo llevó Blaver. Igual pero le dieron el showdown a Blaver. A una Juan. Mejor esa. Le recordaba. Miren, de todos los videos que hay del canal de Gold State, ¿alguien se acuerda de un clip que haya pasado en esos días para buscarlo? A ver, Yanka cuando estaba molesto y estaba puteando a dos manos al ADC de Low. Eso está grabado. Sí, cuando dijo, Gala se te va a reír en cara, ególatra de mierda. Cuando dijo eso. ADC. Y yo me estaba cagando de risa porque Yanka estaba a todo momento pana, weón. Bot diff. Dejen de armar mis fortune crítico, por favor. Claro, porque no es como que le hayan cambiado todos los escalados y la velocidad de casteo de la crew. Pero Papo escribió más. Sí, pero Papo, pues que no más. Para me pego, no entiendo del para me pego, pasa el contexto. De Es hecho, un video que es un tipo, es un enano y un tipo con cosplay de It metiéndose cocaína. ¿Qué? Weón, me gusta ver a ese Juanco. de hecho, Gazir ya repitió esa rima. ¿Quién era el fancito de Gazir del grupo? Simo. Ah, el enfermo de Simo. Amigo, ¿qué pasó con Simo, mano? Simo desapareció. Sí, No, Simo lo desapareció. bañaron. No. En efecto, te vas a poner a desviar a un Orm, pendejos. Salió bien, pero lo hizo bien. Bueno. No, le gastaron mucho recursos, está bien. Bueno, gastaron la ulti, esa ulti de Razor, no sé, se la tiró. A ver cómo falla la ulti. Bueno, acá me queda una torre de la tiro en el top, no Abusivo te crees, ¿no? pero he tomado mita, weón, ¿qué se puede hacer nada? Alan García sigue vivo, yo lo sé. Igual la verdad que baja el meta de El jungla. pibe de las teorías raras. Que baja el meta de jungla. El pelado está What detrás the de la fuck, moto. miren, el meta de jungla, tanques soportes. Creo que desde 2019 no hay un meta divertido en jungla. No,
Define divertido y Que entretenido. sea un Campeones poco que no de sean tanque soporte. baja o que no sea tanto overfarmear. Fácil que se juegue, A ver. que se juegue Luisito. No, que pero se juegue- overfarmear lo hace también. Que hay variedad de campeones que overfarmean. Overfarming igual es divertido porque después Igual, one-shotean Depende total. de cuál, porque el 2020 era overfarmear y era horrible. No, en 2020 no era overfarmear. 2020 jugaban un... No, en 2020 eran como off-tanks, mierdas así, como Sí, Mano, esos son support, tanque support. No, eso fue solo la primera pack, eso fue solo la primera pack de 2020. La primera, hasta que quitaron a Odil, Hecarim y Skarner con fase de los. Uy, Jensen. No, es que obviamente Jensen se metía así porque ya sabía que se le la granja encima. Uy, la fase de los que rota está, bro, mano, se juega con cualquier campeón. Uy, 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 uy. No. No, fallé la Q, fallé la Ah. Q. fallé la Q. No, News. No estaba no era por la fase de los, era porque eso fue lo igual de los objetos. Era el Kimotanque. Recuerdo que se jugaba con Oriana y esa mierda one-shoteaba hard, se jugaba con Alistar. Fnatic tiene un montón de oro y no gana en el oro. No van a cazar a Fucha. ¿Oh, sí? No. No. Hay tanta Pero- diferencia. Pero ¿no? humanoid está emanando sex. ¿Qué pasa? Lucas Sax. Ya era hora. Por eso digo, Compartiendo. mano, ese no es humano y ese es Peque del 2015. Compartió a Lucas del sexo y le llovió sexo. I really hate nightmares. No, pocos días al ecuatoriano. Hey, Nike, Mers, Nick. ¿Qué tenía que ver el ecuatoriano acá? ¿Qué pasó? Uy, no, espérate, esta no era. A ver, ¿cómo es Ay, que ¿cómo te regalaste? Tienen que mandar la recortada. Uy, pero amigo. Ah, pero Pero es Le meme. ganó tan CCL, se comió la mierda. What the fuck, creo que es la primera Q que pega, la primera cabra que pega el pana Wonder. No, la anterior había pegado al Leblanc. Gwen se fuma. En efecto, es Buen le dice a Pen Pen. ¿Qué? Gwen juega Gwen. Gwen juega No Gwen. va a poder saber foto de perfil. Se acabó el no. No, se acabó el no. He has been the subject of the damage dealers from Fnatic. They still maintain that minute 400 gold lead. And gentlemen, with 40 seconds to No van a go setear varón. until the next Mountain Drake, we can Bueno, hacer, no, Fnatic con esa Sir y puede hacer sneaky. No, Fnatic no puede hacer varón cuando viene a MF de lado. Quieren dejar pasar la partida. Tienen Or, Va a ser tienen sneaky, Sir, Aphelios. ¿Qué harías si Humanoid Cloud9 tiene la poderosa que hacer para ¿Alguien tiene la foto de Poe con la pipa? Puch debería Ay, puch. Villerson. Ese es un poco se murió. Se nos murió Puch. ¿No? Golpe de este golazo. ¡Qué golazo de Wonder! Ah, bueno, flasheó para Le gastó el matar. flash, le gastó el flash. Qué enfermo. Tenía el arma roja, Qué enfermo. Tienes que darle la ficha al Qué terrorista. enfermo, Axel. Se armó la hidra titánica. Va a split pushar Fuch. Tienen que forzar Baron ahorita de Fnatic. No, y ahora se juegan teamfights ya. Para hacerla La risa de Villerson, güey. Ah, y el agua moja, por si acaso no sabía. Yo creo que el norte de México no lo sabía. No, en norte de México tuvieron sequía y luego inundaciones. No, Básicamente- dijiste de Monterrey. Básicamente Sí, Monterrey llegó- durante una semana Por las puras se quejaban los del llegó el norte, primer entonces por las puras. Sí, llegó el agua. Ay, se te Oh fue. no, es mucha agua. Ulti, Gili, Pero, ulti. Berserker, en la ulti. Gracias. No, tenía que hacer eso porque no se morían todos. Bien, Razor, bien. El Asir y la Aquí pierde el número 9. Uy, no. mucho counter. ¡Ojo! Sí. Se cojuda. Así pierde Cloud9. Dale, Upsit. Upsit está Dale, de Jensen, frente. dale, Jensen, reparte sexo. No. Jensen. Nos splitearon hard. ¡Dale, Carnation! Ah, grande. Se splitearon fuerte, se splitearon fuerte. Uy, casi. Dale, Jensen. Vamos, Jensen. Vamos, Mate a la Wonder, mierda, mate Wonder. Jensen.
Que no se llega fácil. Se muere Fuch, pero debió haber vaqueado. No, No podía. Tenían visión ahí. No, puede matarlo. Uy. Nah, ya está. No puede. No lo mata. Sí, lo mata. Lo va a matar. Mátalo. Estoy cagando, lo va a matar. Dale la kill al Se le Lord. tiene que dar upset, sí. El terrorista se le tiene que dar. Al terrorista. Uy, el tiempo que ganó el ¿Pero qué dice de terrorista si lo que menos que es Upset es terrorista? Si el Tú tipo creías que yo estaba juega, siendo sarcástico juega en su porque casa yo sabía que la siempre. señora se jugaba para El Nunca tipo se no es arriesga. pasivo. Y antes era agresivo. Vamos a ver cuántos El pick de básicos dio Renata, Upset. Gotti, el pick de Renata, Gotti, no le deja tirar la R, a ver. No, así no deja de hacer nada. Sí, el Peter Renata fue muy bueno. Solo que Cuatro. es kill y mano aquí. Cuatro básicos en la teamfight. Let's go. Ahí Gillisan ganó un montón de tiempo. Uf, casi lo Y mato. Blaber, bueno, me invitó un Jensen amigo. salvó la teamfight. Jensen salvó la teamfight para clavar. Bueno, Blaber me invitó un amigo. No dejan hacer nada, o sea, mira, ya, si Fanatic tiene alma de... Blaber, mítico, ¿qué es eso? Aquí no armamos. Cloud9 se contaría solo lidiando esa fiera. Si la Renata ya está. Offset haciendo daño negativo. Offset haciendo daño negativo. Fuch debería ser el que está en bot, no Jensen. Esto era Kennen. Pero Jensen tiene TP y Twitch no. Era Kennen. Era Tiene que Kennen. iniciar ya, Ya veo que esto... Ah, bueno, el árbol de mierda. Ah, aquí pierde 9-9. Uy, bueno. ¡Ay, Blaber! Pero Blaber, se valía atinar, ¿no? Ya, acá mueren. ¿Qué necesidad? ¿Pero qué haces? What the fuck? ¿Qué hicieron todos? Y pensar que yo puse a Cloud9 tercero. No pueden engagear. Nah, La Renata y el no es Maokai le culpa. tienen todo. Actualece de esos No es culpa de Bren, no es culpa de Bren. El draft es una mierda. Sí, el Rafa es horrible. La Renata y el Maokai les tienen todo. No, es que Maokai debe ser permabañado. ¿Por qué dejaron abierto Maokai? Y bueno, y además Fiora es inútil. No sirve de nada. Ni siquiera le puede ganar uno vs uno, ni siquiera le puede ganar uno vs uno a Felios. Ni siquiera está spliteando. No. Pero déjala iniciar Uy, bastante, hijo de puta. ¿Cómo le tiro un hook al ADC? Exacto, ¿cómo le puede tirar? Exacto, no puede, básicamente. Se va a hacer una penta Upset. Se va a hacer una penta Upset. Sí, lo más probable. Va a sacar el arma de sucia. player. Maldito creo. Y bueno, no te voy a mentir, la Sejuani también es bastante inútil, no sé nada. Es irrelevante. Debieron piquear oro de primera, regalarla. No, Maokai. No, claro, debieron piquear Era Maokai de primera y regalar la MF. La MF es impresionante. ¿Verdad que no pasa nada? El campeón de NA. Es que No entiendo. ¿Por qué Nautilus? ¿Por qué no Amumu? Amumu sería un millón de veces, porque Amumu sí le puede entrar a Renata. Igual, El campeón de NA peleando contra el tercero. Upset es muy pasivo, pero no es tan KDA player. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre jugar pasivo y ser KDA player. Pero si Reckless también era cada player. Y para mí Upset es pasivo, pero el tipo cuando hay que ser agresivo es agresivo. Nunca toma riesgos individuales. Igual el pick de la LeBlanc es una puta mierda. No puede ni tirar una wave. Es que no puede, o sea, la única forma. Ah, sí. Jensen no puede entrar. Cloud9 perdió el draft en la primera vuelta. Perdió el draft en la primera vuelta. ¿Por qué no se pichó un Víctor? Es que mira todo lo que tiene Afelio. Mira lo que tiene Afelio. Afelio es un tanque. Una vuelta. La segunda vuelta lo bañaron. Es que ya se pique la lanza Entonces una una vuelta. Oriana, Uy, no. Que era la última. Ah, bueno. La Miss Fortune Mira, no hizo Upset deletea a la nada. fiera. Upset deletea a la fiera. La Miss Fortune no hizo nada en toda la partida. Bueno, ganó Fnatic por inercia. No, es eso, el draft de Cloud9 es muy malo, pierde en todas las líneas, no hay nada bueno.
Nada bueno. Nunca fue bueno. Es que No, es que lo que ganó, no, es que ganó lo que ganó la partida es Maokai y la Ron. Lo cambia todo. Lo cambia todo. Vamos a ver si un pasito más para... Que ni siquiera, Es que, o sea, tipo, humano, si iba a bien fliquear un super así que fuera la Mumu, hermano. No sé. es que Humanoid no hizo prácticamente nada en la partida. No pega nada. Gilisan, Estos son los equipos prácticamente que van a dejar el toda la gaming Champions afuera. de Gilisan contaría un Nautilus. Toda la Fnatic está en Champions. un buen estado. Estos son los equipos que van a dejar el gaming afuera. No, mira, el peor pick sin duda es la Fiora. La Fiora no hace nada. La Fiora no la hace nada. LeBlanc, la LeBlanc también, la LeBlanc también. Yo ya lo dije, No, pero que LeBlanc contra Nacho es horrible, no le gana a ninguno porque le falta daño. Cuestan los ítems de daño cuestan demasiado God. Son horribles, la verdad. LeBlanc no le gana a Silas a level 6. No le gana a Sir hasta tampoco después de level 6. A Megalul, el primero de la LEC le gana, el tercero de la LEC le gana al primero de la LCS. Nah, esto fue demasiado draft gap. Fue muy malo el draft. Sí, demasiado ¿Quién es el coach de Clone? ¿Cuál partida sigue? No, ahora sí, mira, aún así haya habido draft gap. ¿Cómo es posible que Fnatic no haya sacado diferencia de oro en todo ese draft gap? Exacto. No lo sacó Por eso hasta el digo, minuto. estos son los No lo equipos que van a sacó. dejar afuera de Wargaming. No lo sacó hasta el minuto. Listo, primer game, draft gap. Bueno, esto ya ganamos a nuestro primer hijo declarado. Ahora falta nuestro segundo hijo declarado. ¡Ay, a mierda! No le va a ganar a Eduardo. ¿Y a ti cuánto dividendos de las acciones de Fnatic te tocan? Cuando dividiéndola. ¿Y a ti cuánto te toca a final de año por las acciones de Fnatic? En Twitter, ¿a qué hora juega Clone? ¿A qué hora juega Cloud9? Ay, qué hora juega Cloud9. No, en serio. Ah, Razor que está de cumple. Bueno, Feliz cumple. Cumpleaños. Porque el siguiente juego va a estar más bueno. No, están buenos los games hoy. A ver, el game no estuvo tan mal, aunque fue mucho draft gap. Para el draft gap que fue, podría haber estado mucho peor. Pero por nombres están buenos todos. Mira, ¿no? Fnatic no sabe ejecutar y luego... Mira, menos Juan Domingo contra Evil Genius, todos los demás están buenos por nombres. Sí. A ver, Fnatic jugó para la mierda, sí. Las teamfights de Fnatic fueron desastrosas. A ver, next. Fnatic ganó las teamfights por individualidades. Por inercia, por el hecho de que da igual que también lo iba a hacer la Fiora, no hace. Literalmente le rompí el puño con mi cara. Porque, Dios mío, Fnatic me hizo una mierda, pero se murieron los de Clone. LeBlanc no se puede, no puede entrar en una composición con dos tanques y Renata, así que hay cero daño ahí. Johnny no aguanta nada, es un tanque irrelevante que no existe. Pendeja no aguanta nada. Bueno, Nautilus, lo mismo, no aguanta nada. Y no aporta tampoco nada. Bueno, Nautilus, o sea, Nautilus era inútil contra la comunidad fanática, no me jodas. Es eso, Nautilus no aporta nada porque Sejuani al menos puede aportar una ulti, algo CC. Nautilus no tiene nada, no tiene CC porque le va a pegar solo el CC al Mokai. Nunca le va a pegar la ulti a Feliz o a Sid. En mi factor no es que estuvo mal, simplemente es que no tenía equipo. Era Fortuna. Exacto, era mi fault. O sea, si querían blind pickear support era Fortuna Mumu. Porque toda la Champion Pool de Hilisan contra un Nautilus. Y es eso, a Momo no tiene eso que tiene Leona, que tiene Nautilus, que es que Renata les puede quitar el engage. No, a Momo se lo pasa por los huevos porque la Q va y es imparable. Igual... Sí. Bueno, ya no sé por qué puse que Clooney pasaba, ya con esto ustedes que no van a pasar, se van a ir 0-6 del grupo.
yo los puse segundo. Hasta Liquid daba más pelea. ¿Será que por algún bug? Con el equipo líquido no pasa. No, ya no se puede cambiar el pick. Mira, ya que lo dijo Jumpy, no lo dije yo lo reafirmo, esto con Liquid no pasaba. Es cierto, porque el Liquid no clasificó. Esto con Liquid no pasaba. Mira cómo se pone porque gana Fnatic sabiendo que se van a ir terceros también. No, eso no pasa con Liquid, exacto. Liquid perdía los partidos contra Machi. Exacto. ¿Cómo pierdes contra el machismo que eres, mujer? ¿Y dónde está Machi ahora? Ah, sí, con Flying Oscar como nombre y van a irse 0-6. Bueno, está en el mundial, ¿dónde está Team Liquid? Junto con Misfits, ¿no? ¿Qué? No, Misfits está en la tumba. No flashes, Misfits está en una tumba. Es cierto, Memphis está a 3 metros bajo tierra donde debieron estar desde 2000. Pero Miffy tiene el papelito, nosotros sí pasamos a cuartos. Eso no quita eso no quita el hecho de que el ex de Koi mayor que el ex de Fnatic. ¿Verdad? Koi tiene más legs que Fnatic. I think for you it might have been a while as well that you've been at an international tournament when there's, all the crowd around. Since we are in NA, I know that you have a lot of experience. ¿Por qué entrevistan a Wunder? 019, 019. Voy a ver lo del Nitro. Pero un momento. I mean, to be fair, we had a lot of cheers today. Maybe it's just because the crowd was confused. I know it's very common. Pero alguien explica lo que pasó en gimnasia. Muerto, sangre, muerte y destrucción. Se cagaron a tío. Sí, sangre, muerte y destrucción. Pero ¿por qué? Love that. Sí, fútbol. Porque es fútbol. Let's take a look at the tournament a bit more holistically. Sí, pero los del Querétaro les sale mejor. No, amigo, Argentina copiándose de México. Y luego llegan los de Pakistán. O era Irán. Bueno, es un país que acaba en An. Son países del Medio Oriente, puede ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Ya sabes, musulmanes, piel morena, desierto. Oye, podría ser cualquiera. Petróleo. Están los que tienen petróleo y los que tienen terroristas. ¿Y los que tienen ambas? Ahorita regreso al Es como Asia, están los que son respetados por los otakus y los otros. Y los ciclones, y los que reciben ciclones. No, Japón también recibe tifones. Ni tanto, pero no tan comparable como el sudeste asiático. Está Latinoamérica, vamos a decirlo ahí. Son chicos. Are getting the wins versus those teams. Well, if I'm not mistaken, my win rate against T1 is pretty big, like pretty high. I don't even think they want to BO5 against me ever, so I'm pretty confident against them. When it comes to EDG, I mean, we usually get shit on by Chinese teams, so I don't actually know. Oh no, Yapi está a punto de darle su alma a Disco. Solo por un mes. ¿Cuáles son los beneficios de Nitro? Yo lo tuve cuando lo regaló Carlos el de Pensilvania. Transmisiones en 1080, 60 FPS y puedo postear un server. No, hombre. Para eso me pongo a transmitir en Twitch y le paso el link a los tipos. Ah, no, también puedo usar todos los iconos de todos los canales donde estoy en donde. Thank you so much, Shox, and congratulations to Fnatic for picking up the first win of the 2022 group stage. That is. Imagino usar los iconos de la bolsa en otros servidores. I mean, I'm already loving banter coming out of Wonder. It's setting a high bar for the rest of the interviews for the ya debería estar activado. ¿Cómo la ven? You heard it straight from him. When an NA player picks Yo la subí en LOL Deportes por si acaso caen. Por si acaso caen. I think it's just it's really difficult to go for the blind picks, right? We see it a little bit. El plugin la verdad no lo vi porque tuvo un poco. Está en sí, ya sale 1080 60 FPS. Está en 1080 60 FPS, sí. Vale, perfecto. 23 soles me costó la wea. Ahora voy a buscar a la bolsa. Jumpy, el más completo. ¿Cuánto es eso? Son
Mira, ahí te hago la Bueno, ¿qué partida sigue? La cachada G2, se viene. Costa. Showmaker contra Caps, mano. Showmaker contra su hijo. Mira, saben que por ver quién sale de ese grupo contaría como un desempate. $6 me costó. No era tanto. Juliado, aquí en primer mundo el nitro cuesta 10 lucas. $10, amigo. Igual es que son primer mundo. Imagínate, tienen servicios O sea, básicos decentes. se supone que el sueldo mínimo en Portugal es 700. Ya quisiera yo que fuera 1000 euros. Es euro la moneda. Pero vives bien porque países caen. Sí, porque es barato. 600 sí, euros. más bien 700. 700. Y eso a las afueras. En la ciudad ese sueldo mínimo sube hasta 900. Por ejemplo, en Lisboa, que supongo que es lo más caro, ¿cuánto vive? La cosa es que Lisboa un cajero de supermercado en Lisboa cobra como 1000 euros, pero el problema es que los apartamentos son caros. Por lo menos lo del downtown sí son caros. Y obvio, vives en Europa. Como todo está convertido a euros. Vives en la capital. La cosa es vives en la capital. La cosa es no vives en Europa, vives en la capital. La mayor diferencia que mi papá notó es que la Coca-Cola, mientras aquí está 2 soles, que son 50 centavos de euro, en España está 1 euro. O sea, el doble. La lata. Aquí también está eso. La lata depende, si la compras en un restaurante, el hijo de puta te saca 4 euros. Si la compras mira, una Coca-Cola, una lata en un supermercado te cuesta tipo 0.40, pero en los restaurantes 1 euro. Vamos preparando los G2 Dangwon, ahí van. Esta es la oportunidad de G2 para redimirse de la final y de Dangwon para ver si amigo, le cerraron. Esto es un desempate, cuidado, esto es un desempate. Amigo, le cerraron un game como en 15 minutos, eso no se le redime a nadie. Esto es un desempate, aquí gana el que deja al otro en grupo. El día que Dios papió. No es cierto, cuando Toonmaker, cuando Dangwon le hizo con Heraldo bailando. No le hizo el Heraldo bailando. No le hizo el Heraldo bailando. O casi. Sí se lo hizo. Sí se lo hizo. ¿Sí se lo hizo? ¿Sí se lo hizo? Ah, bueno, entonces tú verás. Efecto Mandela, voy a ver esa partida. O se lo hizo o fue efecto Mamadela. No la vi completa porque ese entonces era medio fancito de la LEC y estaba desilusionado por eso. Efecto Mamela. Ahí ocurrió el desarrollo de personaje, ¿no? Ahí fue cuando Villerson aprendió a pensar. Aprendí a pensar. El día que Dios papió. A ver, Dangwon versus G2 Game 4. Opia termonuclear. Ahora que lo pienso, sí, G2 no hubiese tenido tan mala suerte, no le hubiese tocado, Dangwon perfectamente podría haber llegado a la final. Si estaba en el bracket chino, sí. Bueno, hay gente que realmente piensa que TES va a ganar el mundial. A ver, tienen una sinergia buena jungla mid, tienen un soporte excepcional que le hace niñera a Jackie Love. Y bueno, y lo igual es. No hagan caso a la opinión de Villarson, que es chupaverga de China. ¿Qué? Sí, no me dijiste. Bueno, ¿qué digo? Bueno, creo que cualquiera ¿Qué digo? CPP ¿Qué de digo? China. Mano, ponte de acuerdo, un mismo con. Yo aún así prefería ser de China que de Europa. Mira lo que puso GG. Mira lo que puso GG. Querido fanático, no pierdas, problemao. Tu querido amigo. Viene posiblemente el match más esperado del día. Este match puede ser muy bueno o muy malo. No, yo espero más el de Eduardo contra Tenis. Nunca lloré, solo tiré un dato.
Igual yo no digo, o sea, Cuando nos enseñado los Edo Gaming contra Tijuana, no espera nada de esto. Preferiría ser CPP de China que de Europa, o sea, no jodas. Y este tipo es hater de la LEC, Bueno. Mira, por lo menos China sabe cuánto pesa la del mundo. Bueno. La LEC sabe cuánto pesa este. Dime, ¿China sabe cuánto pesa el cheque? No, porque le pagan todo por digital. El cheque del invocador. ¿Sabe cuánto pesan los teléfonos Oppo que los patrocinan, capaz? Imagina ir al banco y canjear el cheque del invocador. Yo estoy seguro que no lo canjearon por lástima. Estoy seguro, imagínate un mundo con eso. China está en main event y Mad Lions no. Así que a casa fin. Sí, pero Mad Lions representante de Rusia y se fueron en ¡Representante de Rusia! Pero se fueron en play-in como buen representante de Rusia. No, hasta eso hacen mal. La excusa de los europeos ahora. Pero Mad Lions representante de Rusia. Mira, aplicaron lo que dice Mesut Özil. Cuando gano soy alemán. Cuando pierdo, cuando la cago soy inmigrante. Bueno, así están con Mad Lions. Bueno, así están con Mad Lions. Al menos la fecha no fue tan grande como la del 2020. Aquí al menos perdieron contra NA. No perdieron contra Turquía. Contra Turquía. No te olvidas lo importante. Pero teniendo en cuenta de toda la termiada que hubo de parte de Mad Lions. Recordemos que esa victoria de Supermassive contra Mad Lions le costó el fichaje de Armut por Mad Lions. Grande, Armut jugó como en su mejor momento ganando Mad Lions. Nada, futuro alternativo, Armut si gana el mundial con Mad Lions y la skin la va a usar para Atrox. Ya igual, estábamos viendo a ver. Mira, si eso pasa, se va a convertir en otro jugador que va a odiar Villerson por no utilizar a su campeón emblemático. ¿Cuál? Pero si. O sea, tú odiarías aún más a Armut si gana el mundial y el tipo no escoge a Nar. O Wukong. Cierto. No lo odiaría, pero diría, what the fuck. No es como lo de Doyle que sí, jaja, le diste una skin a tu mujer, hijo de puta. Sí, hijo de puta, Doyle, esa skin era para Rice. Hijo de la Panautilus. Rice, ¿cómo que para Rice? Nah, Rice era mierda, solo para Nautilus. El tipo que vio el video de Doyle V300 de Far Minuto 20. Eso era para Nautilus. O como diría Carlitos, Nautilius. Bueno, hay que hacer una compilación de Carlitos diciendo los nombres de los campeones mal. Carlitos diciendo los nombres en inglés mal. Como cuando le dijo Blood Drinker al Gore Drinker. Blood Drinker. No, me acuerdo que estábamos una vez Yori, Juan y yo, y Juan dijo, Coro. Uff. Todo mal. Por favor, alguien páguele un curso de inglés a Carlito. Y eso en que afecta a Cole. Porque leí el nombre de Caps como Ramos Winner. Ramos Winner. ¿Quién es más horrible? Targamos o Deotan y Kelly. Deotan y qué. Que downgrade fue la salida del soporte de DK tuvo el mayor downgrade en la botlane en la historia del LoL. Y mira que Ghost estaba antes, así que imagínate. Era grande de Ogdam, orgullo latino. Imagínense salir de Exen para ir a terminar en Downward. Orgullo latino, Def, papá, comiendo sus taquitos sin pisolear.
Puta, ¿por qué tiene que poner eso, güey? ¿Por qué tiene El día que Dios... Mira, bueno, ahí vamos a ver si bailaron Heraldo. Vamos a ver. El día... No, creo que no. No. Casi, porque se muere el Heraldo. No, sí lo bailaron. No, pero ¿por qué lo cortan? ¿Por qué lo cortan? Esa fue la partida más rápida. Repitieron el 18 minutos. El día que Dios pateó. El día que Dios nos abandonó. Absolutely. I mean, when someone does that to you, you want to be El día que Dios abandonó a G2, que era to be able to get him back, and I think a lot of this is going to come down to mid-jungle. For me, you know, so much of how Damwon really does function is about Canyon and Showmaker. If you can get Showmaker on a playmaker, and if Canyon can get him ahead, this is where Dios, cómo son llorones en un arranque de hierro, ¿no? ¿Cómo le haces para estar en hierro? Yo creo que ni jugando mal a propósito. No, está jugando mal a propósito. Está bajando. Es que me pagan por jugar. Te baja cuentas. Para que luego esa gente las vuelva a subir porque bueno. Exacto. Yo creo que ni o me topo con gusto de gente que es mala o otros de rank o bots. Ahí te sorprende algo nuevo. Verdad que Katie perdió un game, pero perdió la serie contra de Dragones por Nexus. Burdel. Eso sí, tienes que jugar un poquito en serio para que el cliente no te detecte como troll. No. Tiene que morir mucho. DK Burdel. Y pensar que había gente que decía que KT iba a pasar el Tommy Barreto. Tommy Barreto. No. Y yo recuerdo de aquí son los Swamper y yo le teníamos fe a DRX, Eso la quiero recordar. Mira, a mí no me metas. Yo no le tenía fe a Dragon X, claro, pero no le tenía tampoco fe a KT. No, peor. Exacto, yo le tenía. No, como que peor. ¿Cómo Sandbox va a ser peor que Katie Roasters XD? Pero las Telecom Wars. Las Telecom Wars son una mentira. Katie nunca fue rival para T1. A ver, siendo sincero, nunca nadie fue rival para T1 salvo de hecho lo fue cuando T1 estaba. Bueno, no, sí, los Samsung Galaxy sí fueron buenos rivales de T1. Y bueno, lo poco que duró los equipos de Najin, White Chili, eso sí también le competían a T1. Damas y caballeros, el mejor equipo que tuvo Europa en toda su historia. Ya veo yo usted mañana. Oh, qué raro se ve triple A. Qué raro se ve Origen. 2 puntos V. 2 puntos V. Qué divertido es jugar Lille, la puta madre. Me molesta que digan Dragon Gate, no DK. Donkey Kong. Ahí está tranquilo, la nueva pero... dinastía. La dinastía ahora, huevo. Me ves muy tranquilo, pero ahora gracias a mí. Bueno, Uri, si es a modo idol. Ya gran. Me ves tranquilo, pero gracias a mí. Se la ratonea de Latam a Corea. Se ve fachero el fondo de pantalla. Supongo que mientras va pasando el mundial van quitando las tiras con los equipos eliminados. Imagina esperar algo así en México. Se la tomaron 30. What the fuck, ¿cómo te hace Kobe Bryant ahí? Uy, pero no voy, aspira, no voy. Estás viendo que tiene un pulmón. Aspira, no le pides mucho a un sujeto que tiene un pulmón, Cañona Noguri que piquea. Está aquí, ¿quién está aquí? Mr. Lemon en el público. Mira. Banatrox, bien, Banatrox. Con mi carepas, me parece interesante como un Danwon. Pero ¿por qué ellos vinieron? ¿Por qué ellos vinieron a otro? Le siguió doliendo el orto desde el 2019 contra G2 y eso que les metieron una partida. No, porque Banatrox. Y él les pongo, gana mundiales, hace lo que quiere. Bien Van Silas.
se acordaron del tímido. Silas y Caps. Bueno, Caps fuera. está bien, está bien. Estos son listos. Bueno, esos son personas. Graves aún sigue, van a bañar Graves en el siguiente seguro. La barba de Flacket, siento que tiene más gérmenes que un baño público. Si no me equivoco, G2 y DK, G2 y DK están parejos en todo, porque solo se enfrentaron 2 veces y las 2 series fueron iguales. O sea, es que esto es un desempate. Es que esto es un desempate. Salvo que DK sabe cuánto pesa la del mundo. Exacto. Pero G2 sabe cuánto pesa el MSI y el CS vale más que la del mundo, porque te pusieron una estrella. Exacto. O sea, tipo, G2 sabe cuánto pesa la de leche. Pero T1 tiene 3 de esos. Ya le sumaste una de lo irrelevante que son. Ah, no. Son 2. No, tiene 2. Tiene 2. Son tan irrelevantes. Grapes. Caitlyn. Graves y Hecarim. Esta Graves y Hecarim dejaron a los dos junglas abiertos. ¿Está jugando el sin pulmón o está jugando burdel? El sin pulmón. Imagínate que el shotcaller tenga 19 años. Imagínate que el shotcaller Le sea dieron what the fuck Caitlyn para el mejor ADC del mundo. Así para Showmaker. O para Graves, como en la último. Doimi nos vendió humo. Bueno, yo esperando a ver el Graves Funneling que nos prometieron y que al parecer no va a pasar. Bien, una mierda. Ghost, sal de ahí. Ghost, Oh, bien. Uy, Jarvan, uy, Lux. Uy, ya. Tiene draft ganador G2, tiene draft rojito. Esa bot lane. Le dieron la bot lane más brainless a Flaca y Targama. A ver si con eso hacemos. Tragama. Jin, ¿por qué? ¿Por qué Jin? No, ya perdió Y aquí es donde pican Morgana, Ah, bueno, Ahí está el Graves, ahí está el Graves. Tienen que banear Karma. Sí, lo dejo. ¿Por qué van a banear a Karma? ¿Dónde van a jugar a Karma? Costa. ¿Sabes qué se puede? Costa. No, support. Caitlyn Lux, ¿sabes quién les puede destruir en un instante? ¿Quién? Gragas. Porque hijo de puta, me dijiste Gragas y ni siquiera aparece, hijo de puta, ni siquiera Paciencia, Juan, el tiempo me dará la razón. No, ya apareció Top Wonder, lo jugó una vez. Sí, exacto, ya apareció top. Solo falta jungla, que estoy que Blaber en algún momento va a jugar porque es lo único que sabe jugar el malo de mierda. Y el support es el difícil que salga. Y el medio. No te muevas, loco, el medio no va a salir. Buffalo no clasificó. Pero lo pueden usar para el funneling, Costa. Pueden utilizarlo para el funneling. No, para nada. Karen, sabe ser. Imagínate que Doimi sea tu papá. ¿Verdad que Walters piqueó Garen para cómo te vería Datrox? Lo hicieron mejor que el timo de Isuro. Tiene más coherencia. Sakali de Sering, ojo. Van a Cali. Supongo que van a banear. Y es que está algo de soporte. Uy, Morgana es viable, ¿o no? No. Ya piquearon. No. Van a banear Vanecton. Vanecton o Nautilus, eso, Nautilus. No sé por qué van a Nautilus. Qué lindo, así no se sienta. Porque Hook. No, porque Hook es Hook y Kill. Es directamente. No, diría que sí. Una mayor amenaza es Leona que Nautilus. Leona. ¿Qué es esto? 2020. Ten en cuenta que Leona se puede poner detrás de los minions y iniciar como imbécil. Nautilus no. Sí, eso es cierto. Pero Leona resiste más que Nautilus. Sí, Leona es más duro.
Lux tiene unos Cuando le picos meten muy chiquitos. en el león ese te quiero la mano. Ahorita es Lux y Iba a decir Sylas, pero no, no está Sylas. O ahí sí, claro. Bueno, ahora todos somos de G2, señor. Mejor piqué en Corki, güey. No, no piqué a Ari. Chaco. Serafín. ¿Serafín? No te rías. Serafín. Lux Smith. Lux Smith. Serafín, ¿Qué está haciendo Lux Smith? ¿Qué está haciendo Lux Smith? ¿Qué está haciendo Lux Smith? Eso es Serafín Mid. No, el Barça es Serafín Mid. ¿Cómo va a ir Serafín con Caitlyn en la bot lane? Camil. Uy, Uy, picante. Ñañín quiere hacer freestyle. A Ñañín quiere freestyle. Uy. Camil. Materia gris. Materia gris, pendejo. Me miren ahí a la Lux Smith. ¿Cómo va a ser Lux Smith? Ahorita cambian a último segundo. A ver, no te voy a mentir. El draft de G2 está barato. Está raro, pero si sale bien. Está raro, ¿sabes por qué? Porque no tiene daño. G2 no tiene daño. No, tiene demasiado daño. A ver, Si Lux pega un huevo, ¿qué onda? Lux pega bastante. Lux y Serafín se pegan demasiado más que tiene un jarro. ¿Por qué no iría P? ¿Por qué no iría P? Exacto, va a ir a P. Porque siempre Y que literal Serafín y Luz le cortan el olín a Siria acá. Si el game se queda por atrás, este Ya, game va a León. ser sin daño. El game sin daño. Cuando Rock gane 2 mundiales. Cuando Rock gane. Están que ponen ahí en el chat GGG2. tú no has tenido 3 carajos. Ese Arevalo se quiere burlar del 3-1 de Suning, pero a él no le sale porque ese Robbie quedó en grupos. Uy, tarado, caso de mierda. Dos veces. ¿Para qué mierda tiras la R? Ahora estaba la W del blanco. O sea, 2 veces que. Se queda en grupos. La Serafín Mid. Bien. Bueno, G2 pequeña tontería. Algo que haré G2. Justo, puta, mañana recién son los partidos de Lo único positivo si pierdes G2 es que Yus debe tener que meterse en la cueva porque no Los sabe drafts cómo son muy defender. volátiles. ¿Quieren, El draft de los dos es muy volátil. Mira, quieren hacer estos locos. quieren impactar contra el Kelly? Que no los vean. Van a regresar a Latam. No, esto. No, ya Van a los hacer vieron. los de... Ah, se la vieron. Los vieron, ya los vieron. Ya los vieron. Estaba leído. Se guard. Y ahora lo va a invadir, ¿eh? Ah, bueno, ya. ¿Cómo perder jungla en un solo paso? Qué grande. Este truco solo se puede hacer una vez. A ver, G2 seguro va a decir, seguramente G2 va a decir, no, si hemos hecho eso, ya perdimos, pues seguramente va a estar, seguramente van a guardar nuestro lado en blue, así que yo pienso que los... No puede. Amigo, qué asco da Atrox. Pegó 3 culas, pegó más. Ya cuando se compró el lente revelador, Literal, pendejo, no dura nada. Descripción gráfica. Lo van a trajear a Yanko. Lo van a trajear a Yanko. Uy, Flacket. Uy, Flacket. El Super ADC español. Adiós, mejor ADC del mundo. Me lo dijo Juste, créeme, me lo dijo Juste. El mejor ADC de Latam. Que alguna vez Latam parió. Ahora que lo pienso, qué buen equipo podrías hacer con jugadores españoles. De Antonio. El Joya sí. De Antonio, el Joya, Flacket, sacas a el de que era de G2 y de Tiesen del retiro. El de origen.
Miti. Ese. Speke y Miti. Amiti sacas a Expeke y Razor de Aguatero. Y Razor de Aguatero, exacto. En vez de Antonio pongo a Werley, que Werley es Pongo el de Bison, el de Bison que tengo español. Le cambio la nacionalidad de Bauf. Y según Trimby es español, creo que fue una vez. Saben que Babus jugó en G2. Trimby es español, un día se comió una paella y ya decía Es más polaco que el de Trimby. Uy, le robó. No. Casi. ¿Por qué está haciendo el Lord? Uy. Haciendo. No le gana, Mira, Trimby un día se comió una paella y se sintió español y desde ese día. Una vez me robé un oro y pues soy español, señores. Exacto. Una vez me robé un oro. Un día hice una serie. Bueno, pero ya. Bueno. Me roba todo. Weón, literal, es su papá, Caño, no Te están sentando, Jan. ¿Qué harías si Caño fuera tu papá? No te Haría streams y me ligaría a streams. No le costó con perder contra el discípulo de Caño y va a perder contra Caño. Bueno, Flaca, ya te moriste, Jan. No le bastó perder contra Pargamas. Se mueren los dos. Se mueren los dos. Uno se muere. Uy, te van a matar, causa. Pipi, Bueno, Se muere Pargamas. ¿No? Sí, se muere. Ya se murió, First Blood. ¿Qué hace? ¿Qué van a No hacer? tienen Se muere nada. Yanko. Sí. Se la llevó la Se lo lleva la Y se llevó. Ya tiene material Sí, que bueno, para el pero- video de mañana. Ya. Es por maníacos. Familia, hoy se come. De familia y se come. El que mejor Se la llevaron. Es que como todos los chistes de Pesaurio pueden quedar tan bien si les escuchas por español. Faker el travieso. Faker el travieso. El Caribe el travieso de José de Oro también. Uy, buena acción de Flack, que lo hizo de una. Pero sacrificó a Tarjama. No, pues se muere la leona, así No, que... ahí Targama lo debió esquivar. Sí, lo debió. Quería hacer son dos cosas muy diferentes. Buen outplay. Uno por uno salió. Leona. Dame bien, hijo de puta. Al final todo igual por ahora, o sea, solo todo, o sea, asistencia para el jungla, asistencia para el support, muerte de los dos. No, pero Caño se le está cogiendo a Jan en... Oye, sí, huevón. Pues sí, y que claro, con ese ward ya prácticamente lo tienen trajeado todo el patio. En vez de Yanko cogerse a Plomi, se lo está cogiendo a Caño. Por eso que se está comiendo Canyon a Yanko. Y aparte, como es un Grey, el meta de power farmeo para Canyon es No puedes muy- perder sí, contra es uno. muy- Pues ahí lo está, ¿qué acabas de ver? Que, pero ya Acabas de ver. ¿Te olvidas que ese A ver, Jin ¿te olvidas que Jin es orgullo peruano? Realmente el pick de Jin contra Caitlyn no está tan mal. Tiene bastante rango. Es lo que busca. Además te va a aguantar la línea. Es un pick para aguantar. El mejor ADC en Es un pick para aguantar la línea. Mejor en toda la historia de la... ¿Qué carajo? No opportunity available, backs away. And with so much focus from the junglers on the bottom side of the map, the top lane is so volatile. Voy a poner musiquita. Comes in for these players, the kill threat is actually here. And the Te vas a activar ese bot porque después se me peta la máquina de escribir que tengo por la... El equipo de LATAM. Metemos a... Ah, no, spoiler, el helado no les bailó, pero... Así que... Estoy pensando en jugadores... Nada de que el heraldo les baile. Estoy pensando en jugadores como... Máximo rango. Máximo rango. No se va a morir, Carlos, ahorita. Qué buena No tiene TP y... Mira, Mordecai se sabe que es cortó un testículo, va a 0-7. Ya bueno, así.
Scrap, Mid Canyon, ¿qué? Weón, ¿cómo lo tiene, weón? ¿Cómo lo tiene a Yankos, weón? Sí, weón. ¿Cómo te va a Eso sí beneficia a alguien, es a G2, que tengan a Graves ahí sin acabar nada, más que otra cosa. No sé. Porque a Jagban le da bastante igual que le quiten los campamentos y eso, Jagban solo tiene que meterlo en un combo y ya. No, lo meme de aquí viene es que cuando Jankos sale el 6, va a estar permabot. Botas de movilidad para Leona. Lo más seguro es que va a estar permamid. Va a estar permamid. Si quieres botar de movilidad, tienes que ir a otra Mi amigo Yampi tiene el don de la palabra, la elocuencia fluye por su venas. El don de la Puta madre, es level Pelean Heraldo, estos locos. El hijo de puta del gato. Ay, pero cansa, Pero Targamas, haz algo. Uy, qué buena ulti de Targamas, haz algo. Qué rico. Ya está. Esa papiada mujer que le metió. La mierda. Se llevó el Heraldo, G2. Perdió G2 acá. Sí, perdió G2, GG. Oye, pero no había cambiado la ulti de Showmaker, sí ya se lo había tirado a Capsen. No, el problema no fue el timing de la ulti, fue que quisieron pelear. Querían matar al instante a Kanyo. Querían bursear a Canyon, pero no le salió. Literal Showmaker haciendo lo que dice su nombre, un show. Embarazada Snake, amigo. Ay, qué pendejada fue esa. Sí le queda el nombre. No, estuvo a 2 segundos. Es que no fue el Ya, la ulti de Serafín no se tenía que iniciar cuando pasó la Lux. Se pusieron de frente, amigo. El tío de Serafín no se tenía que haber seteado cuando pasó por Lux. Showmaker recupera su nivel, cabrones. Showmaker desayunó, cabrones. Showmaker es el que estaba cargando al Kate. No, en Spring estaba jugando horrible. Por eso Spring estaba muy... Pero en Summer se los echó al hombro con Kanye. Puto sueño, amigo. Estás en el mundial. Literalmente tienes que mostrar todo lo que tienes. Pero mira, los Yankees se están riendo. Es obvio que queda se está perdiendo. La Serafín sigue estando bastante ahora. Muy sus. Ay, No es mala que fue parte de F. El problema viene a que no está teniendo control del río. Qué paliza de macro. Pero miren los no es paliza de macro, es paliza de Showmaker prácticamente. Sí, Showmaker está haciendo todo acá, básicamente. Canyon y Showmaker están gapeando. Y Showmaker está creando esta huevada. Es que es eso. La diferencia Jankos tiene un La diferencia entre Jankos Mid y tiene un... jungla es demasiada, amigo. No. Es que ya Jankos tiene un jungla que obviamente tiene las de perder contra Graves en eso. Pero ¿por qué piquearon un mid que no va porque aumenta más la diferencia? Porque... Si hubieras eso de jungla, un Hecarim entiendo a la Serafín porque lo busqueas. Ya pega la granada del Jin, no jodas. Pero si no tienes ni jungla de daño ni medio de daño, ¿quién mierda pone el daño? Exacto, la Serafín básicamente no va a hacer nada en la línea contra el Azir. Eso mandaba la Lux a medio. Todas las peleas en early hasta minuto 30 las van a perder por la diferencia de daño que hay entre Serafín y Azir. Ganó G2, pero Serafín nunca va a tener No, pero a minuto 30 ya Serafín va a ser un cáncer que va a cubrir demasiado daño. Que el pill que va a dar va a ser demasiado. Además, no tienes un hipercarry para jugar Serafín. Te hubieras picado una peli y hubiera sido diferente la partida. Está bien,
Además, el pick de Lux Caitlyn es muy apresurado también. O sea, si hubiera sido una segunda tanda, hubiera sido diferente. Pero el pick Lux Caitlyn depende de que te estompees a la otra bot lane. Y va a nivel. No, mira, el pick Lux Caitlyn está bien porque es una bot lane bastante agresiva y DK respondió con un Jhin, que es básicamente para aguantar la línea. Esto provoca que G2 no tiene una defensa de daño bueno, pero DK tampoco lo tiene, porque Jhin no es que sea tan bueno ahorita. Pero piqueas Jarvan y después piqueas Hon y Serafín. En realidad solo estaba jugando Broken Blade y Flacket. Irónicamente, está jugando Flacket. Es irónico. Pero sí. Está muy atrás. Cuando ya le dieron más material a Justin. 4 contra 3. Familia hoy se come. Uy, casi, no, ya fue. Le salió mal. Segunda última. Pero Katz, era doble. La flashearon. No. Caño no tenía R, Caño no tenía flash. El problema fue que Cap la falló, o sea, la tiró muy al límite. Segunda ulti que falla, desaparecido. Desaparecido. Este es el último año de Katz. Vamos, talento latinoamericano, vamos de Ogdan. Este es el último año de Katz. Ya lo dije. Fuente, me lo dijo Gerson. Yo le creo. Me lo dijo Villerson. Villerson me lo confirmó. Y esto me lo confirmó. Si esta les está haciendo Damwon Día, ¿qué va a hacer JD Gaming, man? No sé. Damwon Día está en su salsa ahorita. Se supone que los coreanos son mejores, los mejores de uno. Sí. Exacto. O sea, mira, y bueno, es más, yo pienso que Damwon Día le va a ganar a JD Gaming. Y a ver, dudo que Edo saque esto contra Juan Domingo. Va a ser por joder. Lo único que Juan Domingo le va a sacar a G2 son las tripas por el... Las tripas. Las tripas. JD Gaming. Entra cuchillo, saca las flechas. Qué ganas de comer tripa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Cómo te va a dar con la tripa ni que fuera hígado en cebolla? Exacto. Ay, no, ya está. Ahí basado. Exacto, mejor son las tripas. A ver, la tripa está bien. En el caucao. No, también con anticuchos, así como anticucho asado. Así. También. Aquí la tripa la confitan en un montón de aceite y está bueno. Como anticuchos y asadito. Puro comí ensalada este almuerzo, man. XD. Otra vez hablando de comida, qué grande. No, me está. ¿Deogdan es el primer latino jugador en Main Event? No es el primer latino, si fuera. Grande, Deogdan, orgullo latino. No fue Toys no jugó grupos. Pero Toys orgullo latino tiene cargos por narcotráfico. Exacto. El primer latino en pisar Main Event fue el Beneco. A ver, lo que tiene que hacer es esperar un hiperlate, ¿no? En hiperlate se los cogen. A ver, no, lo que tiene que hacer G2 es pelear bien una teamfight. G2 sigue teniendo muy buena teamfight. Ah, claro, sí, Jarvan, Serafín, Lux. Sí, pero Caps lleva dos R's mal tiradas, entonces no va a hacer nada. Es una pólvora mojada, o sea, mano. Infernales, qué rico. No. Infernal, qué rico. Bueno, lo bueno es que no fue de Hectech, así cuando se la busqué al medio. No fue que exacto. Ya la bola de cristal ya pasó. No, y de paso Jarvan con Kimotanque. No está mal. Se supone que es para aguantar. Claro, pero le llevas un tanque y con Lethal Tempo, no creo que sea muy buena idea. Lethal Tempo, Sí, exacto. ¿Por qué tiene Lethal Tempo? Para tradearle al Graves, pero... Nunca le tradeo 0 veces. A ver, bueno, ya, es que...
Además creo que fue por... Matan a Nuguri, no se lo bajan. Sí, se lo bajan. No, si Su pueden, puta si madre se lo pueden. va a bajar en el daño. No, pues. Tiene un miedo G2. No, tienen, son dos tanques. Son dos tanques y bueno, Amigos, Camille Nuguri si lo hace con una bien, Q se se lo- cura 600. Es que con el pick del Yaran es cabrón. Es eso, el pick de te Jarvan llaman. fue tirarte Sí, es piedras a tu comfort. propio tejado. Es comfort pick, pero no te da nada. Bueno, a Yankos le faltó calle para meter un flash R. Esa es la skin de Acier de los Worlds. Sí. Está horrible. Está horrible. Está horrible. Muy sus. Está horrible. No sé, no la tengo. No sé, no la tengo. No Lo siento, no he visto, lo siento, no he visto el video de Skin Spotlight, así que no puedo opinar. Así que no puedo opinar. Gran canal, gran canal. De hecho, de verdad, ese canal me salvó de varios. Lo siento. Un tipo que hace tías random en TikTok aún no la ha hecho, no tengo opinión. ¿Qué? Un tipo que se llama en TikTok Jax. Jax. No sé cómo se llama. Que Lo siento, pero- que pone tipo It's alright, I guess, y así tipo. No, esa no, es otra. Lo siento, pero Juste no ha tuiteado It's a nada. little Así que yo no piece of tengo dog opinión shit. al respecto. Lo siento, el pelado no ha subido bien, no tengo opinión. Flacket se quedó tan traumado con la Caitlyn de Comp que decidió entrenar con ella. Lo malo es que no le sale. A ver, que Caitlyn sorprendentemente está igual que Jin. Están iguales. De hecho, el pelado ya cerró un canal por eso. Dale, pelado, si pudiste una vez, puedes otra vez. Cierra el canal de Coca de nuevo. Como que le está haciendo falta. Uy, Exacto, por eso Se digo. imagina que le cierran el canal. Coca decide iniciar un tercer canal ¿Cuánto Nuguri hizo y tanto vuelve al daño? contenido bueno. Reclutar. Uncontested, that gold lead balloons even further. It's 7,000 right now. Crack de mierda pasó eso. Puras de mierda. And someone being caught Ya out no hay by amor en los G2 videos de Coca. to make up this significant difference. Pero qué hablas, si Cloud9 le ganó a Fnatic en... At those combat stats and Bien, Darwin is still back bien. to shop and buy more. Exacto, En 2015, y también en... Que no se te olvide. Dragons up in a minute and a half. Baron's going to be up in the not too distant future. And Bueno, yo puse Sí, Fnatic. imagínate poner... It's just this is kind of how you want to split open the Yo Es puse que- Cloud, la no, verdad, yo no puse Cloud, las yo le predicts. copié a Arevalo. Yo puse Por favor, Fnatic Arevalo. último, maldita Yo sea, puse verdad. 9. Qué tan lamentable. No vuelvo a confiar en el campeón de NA nunca. Yo puse Cloud9, puse Cloud9 y G2, puse Cloud9 y G2, puse Cloud9 y G2, ¿qué me pasa? Puse... ¿Por qué puse Fnatic Google? Alexis quiso mufar, A ver, no te voy a mentir. No te voy a mentir, estoy seguro que Cloud9 tiene un infiltrado en este disco y vio las predic y win tradió, porque es que lo que hicieron no pueden ser tan hijos de puta. Bring Ornn ultimate, bring Jarvan, and then bring two extra people of damage. Toby es fan de NA. You could pick off the Azir split push. The Camille split push is very hard Recién to se pick off. terminó el With the mítico flash, with Broken the Blade. Warrior Nuggery is extremely No, pero ¿por qué pusiste DK en texto y no solo pusiste el icono, Juaco? Era solo el icono. pick off somebody else. They're just making a power move right now, though. Grouping up as 5, trying to bully. Nah, no creo, se decía DK. Working in the bottom side. No, DK es un meme inventado de acá, no. Here we go. The objective has arrived. Can they get the 5-on-5 setup? I found the bounty. La G2 está a 8k abajo. 8K. Lo de DK nació el mismo día que hacíamos enojar a More. Ah, cierto, lo de DK. Sí, vale, a mí me gusta estar full comunista. Está súper mal posicionado. Ahí viene Nuguri. Kelly. Ahí viene Nuguri. Se murió de Broken y empezó. Here comes Nuguri. Here comes the money. Pero ¿por qué no paró la R de Jin? Siempre lo dije y siempre lo diré, Broken Blade está sobrevalorado. Bueno,
Sí, la verdad que sí, yo también me comí el humo, disculpa. Yo siempre lo dije. ¿Por qué no le tiró la R a Jin? Utiliza el cerebro, hijo de puta, no vas a matar al... Bueno, resumen de esta partida, Jungla Gap. No, fue mid gap. También fue mid y draft gap. Fue los dos, mid y draft gap. Porque viste lo que le hacía. No, a ver, Villerson, te lo voy a hacer entender en pocas palabras. No hay forma de que Jarvan le gane a Graves. Así es simple. También. Claro, Jarvan tiene que estar permagankeando. Exactamente. Y Graves lo único que tiene que hacer es farmear. Esto fue mid y draft gap. Porque también es que quedaste cap con una Seraphine contra la paloma. Cierto. Igual es la primera partida siempre es de para conocer. Y bueno, y también también la ahí es porque hasta yo los puse segundos. También la cabra está. No, yo puse G2. También la cabra está vara. La cabra tampoco la entiendo. Qué buena. Tira la ulti, Cas, dale. El día que Dios pateó. La cabra está vara. El pick de oro está muy sub. No, el pick de oro está bien hecho. Porque mira, para resumirlo fácilmente, si no piqueaba Zor, ¿qué top lane ibas a jugar? Ay, playado fuerte. A ver. Ya se muere Nuguri. Pero qué tan tryhard. Mira, ya está. Hicieron ¡Uy! ¿O no? Ah, no. Costa, si no piqueaba Zor, ¿qué top lane piqueabas? El problema con el picano es que bueno, le picaron Camille y pasó lo que pasó, aunque no aguantó la línea. Le picaron Camille y el problema fue la mid lane. El problema fue que la mid lane hizo que el Jarvan sea totalmente useless. O sea, piquearon Or contra Camille. El matchup de Or contra Camille es prácticamente el de Camille a partir del primer ítem, pero por bajo. Pero Camille sufre el early mucho. El problema es que nunca castigaron a Camille, porque el Jarvan no pudo hacer nada porque la bot perdió prácticamente Flash al minuto 1. Bueno. Es que es Broken Blade. Le hubiesen piqueado el poderosísimo main de Almus. A ver, es flaco, es Broken Blade. Tampoco le pidas cerebro a Broken Blade. Broken Brain, dijo Carlitos. Pero Broken es mucho mejor que Almus. Y sí, bueno, y por eso no le pido mucho. Tampoco es tan difícil. Hasta yo jugando 20 soy mejor. Ya, pero yo lo dije literalmente. Hasta la Vayne de Jumpy con espadón es mejor. No, pero literalmente, la LEC antes sacaba buenos top laners y llegaron al punto donde estaba Armut, Broken Blade como top laner, culiao. O sea, Broken Blade como buen top laner, hijos de puta. Un tipo que estuvo en TSN y no ganó nada. Ganó una LSS. Ganó una LSS. Eso no va a ganar nada, pues eso. No ganó nada. Bueno, ganó la LSS más mentirosa de la historia. Porque eso no ganó nada. Tiene más ahora me pongo a que llorar. salió de TSN y por lo menos se acordaba cómo jugar. Solo lo pidieron los jugadores porque les hizo una pentakill con Darius. Esto con Soas. Aunque en Schalke hiciera un poquito de eso. No, en Schalke era. Pasa que a Broken Blade no le están dando carry. Como en Schalke. Flaco, Broken Blade con carries tampoco es bueno. Pero sigue siendo mejor que ahora es el doble de peor. No, es que mira, es doloroso decirlo, pero la Legend Top son malísimos, todos son top laners, excepto Odon es muy bueno. Odon es muy bueno. Así sí. Wonder también es bueno. No, Wonder era bueno. Wonder era bueno. Cuando Wonder era bueno, prácticamente era el rey de la top. ¿Y Broken Blade dónde estaba? Ah, cierto, era el peor, el mediocre de todos. Pero cuando Wonder estaba en su pick, Broken Blade estaba en NA. Exacto, por eso. Se da cuenta ese pan. Llegué a la ciudad y se comprar el búho.
Caps debió picar un mid laner, sí, boludo. No, Cap no pidió la cena. Eso es imposible. Con todos esos egos ahí. Tiene que verlo ustedes. Ay, Caps, dale, please. El problema es ese, llega la Camille y la Camille pasa de una dórica limpieza y no la puede matar. Mira, ganaron. Es el problema, Camille. No ganaron. Camille. Uy, Dios. Uy, casi. Se les muere. Ese es el problema. Camille entra, ultea a la Caitlyn y ya se pierde mucha ventaja Sí, del un draft. rey de fuego prácticamente. No pueden pasar por encima de la silla. Uy, Nuri, qué bien, amigo. Ya está, Showmaker, ¿tienes ulti? No va a entrar Showman, tiene mana. No, igual, no gana nada. Tienen... Uy, pero caño. Uy, pero caño. Ya se disrespecta. Flacket versus 9, mira, aunque duele decirlo, Flacket es el que está mejor, es el que mejor Sí, está Flacket está jugando. jugando mejor. ¿Por qué siempre que decimos... Perdió Flash level 1, perdió Flash level 1. ¿Por qué siempre que decimos que Flacket es el peor jugador es el que termina jugando mejor y los otros son una mierda? Bueno, no sé. No mentir, Flacket está jugando muy clean para todo lo que tiene ahí enfrente. Puede ser. Le ganó The Octam en todo, aunque no era muy difícil también. Pero el resto, verga, es que el resto... Pero bueno, es que las dos botlane son memes, la de Gero si le dan... El resto... no sé. Que se consigan... O sea, que hagan mejores planteamientos para las siguientes partidas o que vayan a repartir pizzas en Alemania. Repartir pizzas en Alemania. O en el caso de mi pana Broken Blade también puede ir a hacer kebabs a Turquía. No, va a ser su compañía con Armut. Ese es Armut. No, recuerda que Broken Blade tiene la nacionalidad turca también. Yo soy Armut y me voy a Turquía otra vez. Pero al mejor equipo de Turquía. Ojo. O a NA. No vaya. No tanto. No, Turquía. Armut es top wildcard. Armut es top wildcard. Ay, dale, Yanko. Bueno, y luego también que falla su... Que le entran por todos lados. Uy, no. Pero... ¡Uy! Janko, te faltó habilidad, bro. No, Yanko ahí pegando el flash, el combo flash muy bueno. No, le faltó habilidad. Que pudo haber hecho la R y esquivar la R. La R y esquivar de la R. A Nashor les colapsan las 3 waves y... Ya están tepeando. Ey, las botas Flacket. No necesita hacer la foto. Debe ponerse mercado de futuro. Ya está allí. Aunque era hace rato. Llegaron al minuto 30, lo cual Porque estoy viendo un video de cómo eran los sacapuntas antiguos. ¿Qué me pasa? A mí también me salió ese, Ahora a ver si me sale ahí, yo ya lo mencioné. Y Google me vigila. Just means Damwon, they know they have the playmaking advantage, they have the damage advantage. The only thing, G2 have Google a big sabe todos sustain tus advantage. secretos. So when they go for Te these conoce poke más a ti moves, que a ti mismo. Damwon have to give them some A ver qué top sacó el pana Iván Striker de los mejores soportes del mundial. Dime que puso Legend de primero. Supongo que el top 3 debe ser Legend, Missing. Top 1 creo que es Missing. El top 1 es Missing, el top 2 es Legend y el top 3 es Mink. Ah, sí, está bien. ¿Missing de qué equipo es? De Juan Domingo. No sé, yo El que era de Team Weón, A ver, yo pondría primero al Legends, pero... El de Team Nosotros. Exacto, Team Weón, War Elite. Team Weón. Yo personalmente pongo Literal, en ese Team Weón solo jugaban Brit y el apuestas.
Es que no joke, Legends. Es tipo, JG es el único equipo coreano que se perfila bien. Escuchen esto. Ni una torre, ni un Drake, ni un heraldo. Si no fuera por... No, sí, un heraldo. No, un heraldo sí. Que lo hayan usado. No, nada, no se lo llevaron. Pero lo mataron. Ahí quedó la... Eso es eso lo de la Camille. El pick de habilidad era perfectamente podían piquear a la Camille ellos o banearla. ¡No! ¡Lo fueron a aliviar a la fuerza! Oye, hay muchos Nada personal, nada personal. Hay muchos coreanos ahí. Showmaker, Canyon, Nuggery, they've been there for it. Yankos and Caps have been there for all the games. Eso de alguien que le dolió lo del mundial de los Eso fue una paliza del 2019. Bueno, DK. Ay, la de 2019 fue feo. Todo Corea perdió contra G2, exceptuando Griffin. Ajá. Griffin perdió mejor de uno y luego los otros dos les senda paliza. Eso de alguien que le dolió del 2020. No, es que eso fue traumático para DK también. Fue traumático. Ese Yasuo de Cap, ese Yasuo de Cap en el cuarto game. Y el Rice. Costa. ¿Sabes qué pueden ser? Targamas piquea Graga Support. No, pero es que ese 2019, ese que 2019 fue. ¿Qué le pasó a la pija? Es que nadie podía llegarle. Nadie podía llegar, ¿no? ¿Cuánta diferencia? Pues eso, además Flaque tiró las R's de Pana Whooper. Por ejemplo, ahí te digo algo. Mi resumen de la partida es que G2 cagoneó de qué forma, y de forma fea contra Damon. Es como si Damon los traumara de una forma. No fue que cagonearon. Era bastante. No lo plantearon bien. No podían hacer mucho. Es eso. El draft ya está muy dudoso. Se podía hacer algo. Yo dije, Showmaker no es fanático que te perdona estupideces. Estoy muy tilteado. Ahora van a jugar las ostras en contra de... Flaco, yo te voy a decir una cosa, Broken Blade te está haciendo un tributo. Broken Blade hizo un tributo a la partida. Nada. No podía hacer mucho, pero no hizo nada. Broken Blade no podía hacer nada, hermano. Sí, fallar la Ganar el level y acá. Sí, eso sí. Igual, lo decía, en ese parte tiene razón, o sea, el problema fue el pick de Serafín, ¿qué es ese pick de mierda? El Lord se tuvo bastante a la Camille pre-6, incluso un poco después. De hecho, primer ítem, Lord se estampea a la Camille, se lo puede solear muy fácil. No, igualmente. Y Nuguri se le hizo mierda. Sí, Nuguri se le hizo pija. Nuguri se le hizo mierda. No solo eso, estoy tilteado con la utilización de Flack, hermano. Flack es un retrasado. Y bueno, harían jugadores de cuartos de DK, tienen como 20 propiedades así, ¿no? O sea, ya no contento con hacerse Collector segundo ítem, tercer ítem sacó Infinity Edge, hermano, ¿por qué? Ese gago mal. Si no, se tenía que hacer los Dominic de segunda y Infinity Edge de tercera. O sea, ya que no te hiciste el Dominic segundo, por lo menos hazlo de tercero, man. Sí, no sé. es que el Dominic es core de segundo ítem. Es que hasta la Sir te va a estacar armadura. No sé, man. La que XD. Qué rico te mueves, G2. Da igual que sea Mara, no podían hacer mucho. Ahí está la esposa de Bank. Igual dudo mucho que algún equipo haya practicado siquiera contra Jin. No, es que bueno, el Jin contra... El Jin contra este draft de G2 es de las pocas veces que un Jin te serviría en este meta. No, es que el pick de Jin, es safe. El pick de Jin es para... Claro, bueno, para Caitlyn Lux, para eso. Pero el problema vino a que ¿por qué piqueaste el Lux?
¿Pudiste haber desviado un Nautilus contra Jhin? No, el Jhin no juega la partida. Yo no vi el orden de los... Fue Caitlyn, fue primero Caitlyn, lo escondieron con Jin, Sí, First Pick Jin, ¿cómo se dice? Hermano, porque estaba... Jin Asiu, lo escondieron con Jin Asiu, después salió Lux Jarvan, el Jarvan. Primero fue Jarvan Lux, el Jarvan fue un meme, o sea, el Jarvan regaló la jungla. Como que G2 no se decidió si iban a jugar paneling o qué mierda. Es eso, el tercer pick fue así, le bañaron todo a Caps. No, es que también ¿por qué bañaste a Atrox? ¿Cuál es el problema de bañar a Atrox? ¿Por qué bañaste a Atrox siendo lado azul? Tú lo puedes piquear. ¿Alguien tiene $1 en PayPal que me regale? ¿Para qué? No. Habían empezado bien porque Caitlyn Lux es una línea bastante opresiva y por ejemplo, si sacaban algo como un Hecarim, algo que pudiera gankear a la bot, podían sacar mucha ventaja aunque el Jhin fuera safe. El problema fue el Jarvan es una mierda de pick. Más bien. Es eso, el Jarvan es un pick de mierda, solo fue un pick de Yanko y bueno, una mierda hizo Yanko. ¿Por qué puta mierda no hicieron de que el lado rojo pique el Atrox y así ustedes se piquearon el Darius? No van a piquear Darius del mundo. No, obviamente no van a piquear Darius, pero prácticamente le ganas el early matchup. Y obligas a que el jungla enemigo esté gankeándote todo. Y tú puedes controlar la bot por tranquilidad. Para eso piqueas Caitlyn. Y se piquearon Katie para qué, para nada. No hicieron nada, perdió el flash al level 1. Serafín en caps, sobre todo debería ser ilegal, hermano. Yo pensaba que era Lux. Yo entendía más el pick de Lux que el de Serafín. Es que abajo también, si Serafín era bot, Serafín... Sí, literalmente controlaban la bot. No había forma de que se muriera la Caitlyn abajo. W de Serafín ya está sin pick. Someone picked up on that and immediately was able to really punish. You're getting aggressive at level 1, really pushing Serafín no era Pau. No, obviamente que no iba a ser Pau. O sea, no, los Leona te pegaban en engage y moriste. Serafín, pero me abusa. No se puede jugar Serafín. Mira, el problema no fue el pick de Leona, el problema fue el pick de Serafín, culiao, y el pick de Jarvan. Ay, Graves estaba abierto. Para empezar, el pick de Caitlyn, no. Es que todo el mundo sabe que Canyon es OTP Graves. ¿Por qué no bañaron Graves? En vez del Atrox bañaban Graves y hacían que el lado rojo bañe Atrox. Les regalaron un ban con eso. Son lado azul, ¿por qué bañaron a Atrox? Es estúpido. Lo perdí el coach. Ahora sigue Flying Oster contra... Costa, no, abre el Football Manager. Costa, abre el Football Manager. Sale dúo, Carlitos. No, estoy re mal con esto, me tomo ya 6 vasos de agua. Primera vez que quiero jugar tal. Absolutely. I mean, the collapse after that knock-in was so good from Damwon. And this was G2 pushing very hard for the Herald, again, because they're playing this Caitlyn comp. I think they saw the Herald as a key component of their win condition. Siege up the towers, get the Herald, move around the map, knock them all down, blow up the early gold lead. But Damwon shut that down really quick. Yeah, and I mean, I don't know how many times I heard Quick Shot just screaming, "Where's your damage?" Because the second that Caitlyn went, it was just completely out of it. Look at these numbers, right? I realize there's one negative number on here, but again, I'll remind people that's the Jhin in a Jhin Leona lane against the Caitlyn Lux at 14 minutes. You're only down 148 gold. You're feeling good. Meanwhile, the rest of the team amounting over 3K, well over 3K at that point. So, wow, this Dom1 squad. A ver, hasta el momento Joinan G2, Costa va 0-2, Gerson 1-1, Yori va 0-2, ah no, Yori va 1-1, Camilo va 2-0, la porquería de eso va 2-0, Champi va 1-1, Haitiano va 1-1, Nog 1-1, Tade 1-1, Pin 1-1, Zuna va
va 2-0. Arevalo 1-1. Facu va 2-0. Alexis va 1-1. Hay alguien que vaya 0-2. Sí, cosa. Bro. Voy 1-1. Sí que va 0-2 también. Alexis también. Alexis el verdadero campeón. No, ya está. Alexis no va a cumplir el audio. Alexis dijo algo así como, ¿qué dijo? Carlos va 1-1. Ricky va 1-1. Alexis dijo algo así como... si G2 sale 3-0 la primera vuelta, rehago el audio de G2 en el pick del anime. Dimos. De ganarle. Y ahorita vuelvo. Necesito. Juego va 2-0. No, yo no quiero jugar. ¿Para eso? No, mentira. ¿Qué juego? Quieras. Sabes que solo un... Necesito $1 y me compro una cuenta level 30. ¿Para? Porque no quiero jugar en esta cuenta. Igual. O de última se la doy a Yank. Igual mi cuenta está overrate. ¿Ah? Mi cuenta está overrate. Te voy a encontrar... Dependiendo qué hora nos tocan platinos, barra diamantes, o nos toca bronces, barra hierros. Dependiendo de la hora. A ver. 100 ladrones contra ostras voladoras. ¿Qué nombre más cursiado? Ahí sí, ya empecé a comprar el nitro. Let's go. Sí. Puedes ponerte un GIF de foto de perfil. O puedes poner, mira, poner una foto personalizada en este servidor. Eso. Pero no voy a ver esto. R7 ahora se llama Movistar R7. ¿Qué? Va al baño. ¿Estoy buscando? No sé. A pesar de cómo vamos en LOL, en LAS está en su mejor momento de esports en toda la historia, creo. ¿Por? 2 teams en franquicias de Valorant y 9-7 en el counter. Bueno, cierto. What's up, everybody, and welcome back to the State Farm Analyst Desk here at Worlds 2022. We're diving into our third matchup of the day. Let's meet our teams. It's 100 Thieves on one side of the equation. One of the longest standing rosters in North American history in terms of consecutive days that these 5 players have been together. Across the map, of course, as I said before, ¿Sabe qué es lo horrible de Worlds FC? Que nunca se desmarcan. ¡Nunca! Obviamente, pa. Nadie se desmarca, mano. Perhaps no one
in North America is a bigger Flying Oysters fan than Emily Rand, and while she can't be Vamos here with us on the 3 desk empates today, seguidos. she sent along some Grande. pearls of wisdom. 0 derrotas. No, empates. No derrotas, empates. 0 derrotas por eso. Vamos 5 victorias, 4 empates, 0 derrotas. Y aún así estamos quintos. Como siempre fracasado. Uy, qué buen desmarque, no. Por fin se desmarcó uno. A ver, dice. Ya, dice, están poniendo las jugadas de las ostras. Ya, Carlitos, ya sabemos quién da las cocaínas. No me quité. Las cocaínas. Tenías que ser callado, la puta madre. Alguien que se desmarque, por favor. Porque nadie lo hace. La Pantera te vende sus caramelos de 10. ¿no? Yo lo escucho. Uy, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Por fin se están soltando un poquito. ¿Quién es? Res, Gemini, Mission, Shun, Koala. Es Machi, J-Team, esos equipos raros. Solo que sin info. Y aparte de allí Rex por Koala. Recuerdo Koala, pues. En Machi estaba Koala también, me acuerdo. En resumen, Koala es el basado de los basados. Koala. No, es un support ahí que siempre campeona esa liga. Que nadie se desmarca, siempre estoy obligado a mandar pases hacia atrás por culpa de estos muertos. I guess some memes, some fun facts, and a few gameplay-related things of Trish. CTBC Flying Oyster. I hope they're able to have a really good showing, and Ay, back to you, Dash. Thank you so much, Emily, for that brilliant breakdown. I hope you're hydrating, resting well, and we'll have you back here soon to break things down on the desk with us. But I mean, what a roster that this Terrible, o sea. La verdad puedo putearle Lilia. Y no gana la partida. No gana la partida. There on the Draven flashing forward in some instances, and so with all of that, and then kind of a stable mid laner, the most experienced, most veteran on the team. I think this is someone you should not overlook here. Like this is a team that domestically would just get a ton of Jin, what the fuck, ganamos. Rebelión es bot, ¿no? Ah, vale, puedo cambiar a Carlitos y poner Rebelión por el otro lado. Buenas. Bueno, solo Explicación de que cómo fue las partidas de ahora. Pues troleó ¿Troleó quién? ¿Y la novedad? Son unos retrasados de mierda. Y que cada vez me dan razón de que Broken Blade es una... Perdió Fnatic y perdió G2, ok. No, Fanática no. Ah, no, perdón, Fanática no, perdió G2. Ahora las ostras voladoras contra los 100 chorros. God. Digo que gana las ostras voladoras. ¡Chavi! Hicieron 8, se dieron cuenta que su draft era We're in a group with T1 and EDG, a team that went to semifinals, a team that actually won the whole thing. They did go 3-3. They split games with EDG, so I think overall most people would say, hey, that's not that bad. Yeah, by all accounts, that isn't such a horrible showing at Worlds last year. Bueno, gente, ¿quién juega? Ostras voladoras contra 100 chorros. De mierda. Se supone que nos deberíamos haber... Se supone que nos deberíamos haber movido, pero como que se nos olvidó. Costa, ¿vos qué decís? ¿Ostras voladoras o 100 chorros? Estompeada de las ostras, de los 100 ladrones. No, yo pienso que las ostras van a poder ganar.
Quiero que ganen, a ver, quiero que ganen las ostras, pero que van a Quiero creer en las ostras, pero son malos. ¿De cuál es el price pool del mundial? ¿Cuánto es? No se el sabe. price pool... no, todavía no se ha dicho. No aparece en Wikipedia. Hace tiempo lo dejaron de decir, ahora solo hay una cantidad mínima, que si no me equivoco, el ganado se lleva, son 2 millones. Y bueno, vamos a ver el price pool del año pasado, a ver si nos damos una idea. Medio millón. Creo, ¿no? No, a ver, Pero fui al primero, sí. 2021, sí, medio millón. Es eso, el primero mínimo se lleva medio millón y después está todo lo que se lleva por las skins vendidas que van al price pool y si no me equivoco desde 2019 ya no dan los números de cuánto vendieron. Exacto. Así que no se sabe. Qué lindo, ¿no? No hay que hacer cola, puedes entrar así nomás. El Soccer Guru se inicia el 14, let's go. Maldita sea, por el clima Mira, el campeón del LoL del 2016 ganó. Dale, closer. El del 2017 ganó 4.500.000. Seis. Ganamos, mano. Desde el 2018. El de 2016 ganó 2.028.000. El 2018 no dicen ya. 2017 1.855.000. El grupo 1, el grupo 2018, ahorita y no se juega más game y van a quedar afuera, let's go. El de 2018 ganó 2.418.750. El de 2019 ganó 834.375. El de 2020 ganó 556.250. Y el del 2021 ganó $489.500. Ay, ¿qué pasó? Ya pasaron 14 minutos desde que había que empezar el game. What the fuck, minion? Abre el Football Manager. What? Nah, no lo voy a abrir. Ya, según la overview en Wikipedia de 2022, este mundial debería dar lo mismo, técnicamente, 22%. Puedo accionar ahora los streams. ¿Cómo? Era Byte. Toca hacer. Odio Blame piquear de ese, pero bueno. Time for game number 3 of the World Championship group stage here as we head down to the stage to meet Flying Oyster and 100 Thieves. No sé qué hace la nueva Syndra. Es esta, ¿cómo se llama? Blitzcrank. No. I have the great privilege of introducing a brand new team to the international stage here in New York. They took the PCS by storm, winning 4 series in a row. I present to you CTBC Flying Oyster. ¡Ostras voladoras! La presentación de ostras voladoras. ¡Ostras voladoras! Res, Gemini, Mission, Shun, Koala y el coach Hachi. Contra 100 chorros, Sunday, Closer, Average, FBI, Huji y sus dos coach, Reaper y Freeze. Siente tiene 2 coach, boludo, dale. Man, todos los del pool 3 tienen 2 coach. What the fuck?
Literalmente los únicos 2 equipos que no tienen 2 coach son G2 y Ostras Voladoras. El resto tiene 2 coach. 100 imports, 100 imports. ¿Eh? 100 imports. Sin imports. Ostras Voladoras literalmente sin imports porque es todo... Todos taiwaneses. El coach es taiwanés. Y el game no ha empezado, hay que esperar 2 ciclos solares. No, se hicieron las presentaciones y ahora empieza. Vamos, Ostras Voladoras. Gemini and Rest have actually been smashing a ton of games with chock full of world's players. Gemini still playing the Poppy extremely effectively, going for a lot of games even after. Uy, qué mala que es la camisa de las Ostras Voladoras. ¿No te gusta? Bueno, sí, la verdad que sí, el logo de Ostras Voladoras está más o menos. No, el logo sí me gusta, pero no me gusta. La chaqueta sí me gusta más, pero la camisa no. O sea, la camisa que no tiene en amarillo y blanco, que son los colores del equipo. El amarillo y el blanco no te gusta cómo queda, ¿no? No, Van Yumi, Van Caitlyn, Van Graves. A ver, ya, Costa, ¿qué juegan estos huevones de... No sé. No sé qué van a jugar, te soy sincero. Banearon Silas, banearon Maokai. Ve la PCS, así que... Tú eres masoquista. A ver, el support te juega support bastante iniciación y a la ADC le gusta mucho el top laner juega mucho duelista, Atrox, Jace, Camille, Gampa. Bueno, eso diría que es toda la PCS. La PCS no pica mucho tanque. El ADC juega mucho a Celios. El jungla juega Lee Sin, juega a Graves, juega a Nidalee. Ojo, piquean Graves y ya fue, ya perdió. El mid laner juega mucho Jace y Coso y Casadín. El ADC no tiene muchos. El ADC juega a Felio. Sí, más allá de eso no hay. No hay desayunó, cabrones. Dije, yanca de mierda. Aphelios, Jinx, Sasha y Kai'Sa. No, puta madre. Estamos en meta de Miss Fortune. No sé por qué no creo que vaya a funcionar esta. A ver, el top. Ajá. El support es pura iniciación, puro Nautilus, puro Momo. Sí, juega a veces jugó Ashe. El jungla juega puro luchador, puro golpe. Sí, el soporte juega Nautilus, Tankench, Leona, Rakan, juega Zed. ¿Cómo se llama esta? Renata. ¿Casio? ¿Qué quedaron? Kai'Sa. Kai'Sa es para Jun. Listo, Jun juega mucho Kai'Sa también, así que sí. Rest tiene Pound for P. Gemini está jugando a querer pelear con eso. Hey, Someday, ¿estás bien? Si quieres hablar, solo anda un. Avedage, Fiora. No, va a ser la Fiora para el top. Por eso, sí, Fiora Sunday. No, puta madre. Mi cara cuando las otras voladoras le ganen a Ciente y sea el único game que ganen, jodiéndole la clasificación a Ciente a las cuartos de final. Le van a banear al Nautilus a Koala. Momento match y Liquid. Puede que saque el coso, el Tankench Support, Nah, lo que debería sacar es a Momo para que para que Ciente no lo tenga. Eso sería lo inteligente. O banearlo. También. Banean a Momo, gordo. Pero bueno. No, Leona, no. ¿Por qué te baneas? Es que Leona va muy bien con Kai'Sa, boludo. ¿Cómo son tan pelotudos? ¿Tan rápido? A ver qué banea Ciente. Yo comencé la jungla tarde. Alistar. Ok, le están cagando todos los picks a Koala, boludo. A ver, esto viene bien para las ostras, porque ellos ahora banean y piquean, así que pueden piquear a Momo si quieren. Banean a Momo, pelotudos. Banean a Momo.
El combo Samumu. Banearon Brown, ¿para qué? No, piqueó. Era eso, era banea Momo. Ah, qué mono. Rel. Ah, porque te van a piqueado a él. Rel y Víctor. No, esto está interesante, ¿ah? A ver quién va a piquear. A ver, A ver qué van a piquear para Bedague. Da contra Víctor. ¿Qué nos pisean, hermano? Qué rabia. Chat Oysters. Ay, no, acá. Estos psicópatas de mierda ya se perdió. Decime que es. No, sí, piquearon acá. Ah, bueno, ya está bien, vuelvo para el ¿Qué psicópatas que son los de 200 Dips? Ahora, bueno. si le sale bien, me cago de risa, pero no le va a salir bien. Games played on Akali for Abadage, 12 of those victories. Very comfortable on the pick. Closer will round up. Mira la hora que gliteas. Mira la hora que... A ver, que jugó 16 partidas con la Cali, de las cuales 12 fueron victorias. Sí, pero no sé si lo va a hacer, Qué terrorista. Eso es terrorista. You can feel the electricity in the room as soon as 100 Thieves not only locked in Akali, but those Thundersticks start coming together. The second NA team on Está interesante. Este encuentro va a estar muy interesante. And I think even though they have some similar elements to the Cloud9 comp, it's much easier to play these champions versus the Flying Oyster lineup because there is no giant long Maokai ultimate to stop your misfortune channel. There's no Ornn ultimate that you have to deal with. La campera está buena, sí, tenés razón, Costa, la campera está buena. La remera de Ciente, ¿qué te parece? Ahora, la verdad, porque no. parece camisa de promoción de bajo presupuesto. Sí. Para mí me parece ese intento de camisa deportiva, ¿viste? Como de club de tercera o cuarta. Mira, de todos los polos que ha tenido Ciente, este es el más raro. Sí. Es que es una Porque siempre han ¿Cómo le vas a poner un equipo un poco? Es que siempre han querido tener ese estilo chemizo, camiseta así, LSS2, dominguera. SS1. Ahora está jugando Rel con Coso, boludo, con aumento glaciar. Aumento glacial, nah. Eso sí salió mi solo cute. Pero si está bien, güey. Está bien, solo una buena control. Veamos si NA deja de dar pena. ¿Cómo va a ser malo con eso? Si tiene 60. NA y dejar de dar pena en una misma oración. NA, Near Airport. Pero cuando... Por ahora ya no va a haber aeropuerto porque se va a volver en metro a sus casas. Como Isurus. Ese meme. Cuando conocimos otro país, ¿cuándo es el vuelo de regreso? No, pero Isurus siempre fue en metro a la casa. este equipo ni eso porque ninguno es norteamericano. Kimi no tónico ni watashi. Sí, literalmente. Siente. Ninguno es norteamericano. Si gana las ostras, va a ser el único game que van a ganar todas. Sí, porque luego se los van a detonar los otros dos. Tenele fe, boludo, tenele fe. Aunque si le ganan a Royal, ellos serían los que salgan, Veamos si... Ahí lo hizo bien. For the super early ganks to try and get key summoner spells out for the matchup, or aquí? even look for those kills. And with the Quizás opposite Rel sí happening es un here, buen bottom counter side para pushing Mumu. for CFO as Sí, well es el as counter perfecto. getting over on the Viego. Full clear. No es que sea el punto perfecto, es que si la doy, hace la play justa y evita la ulti, la Q a Mumu y le quita la ulti a mi Fortune. Eso es kill, pero salga otra cosa. Que salga otra cosa. Uy, no. XD closer. Estoy pensando una cosa, si Sandbox no lo hubiese pechado, hubiésemos podido tener un closer versus closer. Es verdad.
No lo sé. A ver, espérate, Sandbox no lo hubiese pecheado. No, porque A ver, o sea, obviamente tendrían que haber tocado grupos diferentes, pero bueno. Bueno, ya, pero igual, para eso Sandbox tiene que ser campeón. Pero bueno, se Sandbox pecheándola otra vez. Ay Dios, las Akali que farmean como psicópatas. Boludo, me puse a ver la batalla final de Earthbound 2, la que hace contra Gaigas. Wow. Amigo, what the fuck. ¿Pasa? ¿Qué hace Nar abajo? Ubina, diría leyenda. Es Nar, Dios mío, boludo. Lo confundí con Nar, boludo, la skin esa. Hoy sí, parece, ¿no? Parece el Nar invernal, boludo. Recuerdo de Armor. Se muere Hookie, se muere Bueno. Hookie. Se muere, vamos, Jun. Se muere Hookie. Ay, Gemini quiere entrar. Dios, Gemini quiere entrar. No diven, monos. Les va a salir. Va a salir, sí. Pero se muere el otro huevón. Se muere, pero igual no importa. Sí. 1-2-1-1. ¿Qué? Boludo, viene mi papá, le saluda ahí y ya se hace doble kill la Kai'Sa. Ya se fue. Es Todo para presumir. No, todo. Jumpy dice todo eso para presumir que tiene papá. Exacto. Pero qué onda, ella. Yo lo tengo, pero aquí en el cementerio. Atentamente, LG. Eso diría un Edgy. Atentamente, LG, ¿verdad? Eso diría un Literalmente, tiré la cosa más normal del planeta y ustedes. Espera, mira, ya normal tener papá. No Imagina recibir cariño de mi papá. Mira, ideal. Imagina tener una familia funcional. Exacto. Imagínate tener una. No, Gerson. Imagínate tener una familia funcional y que esté casada. A ver, el draft. Así que no lo dijimos. El draft lo ganó las ostras voladoras. Recién dijiste. Mira cómo sale. Mira cómo sale. No, igual sí, boludo. Recién te das cuenta. No, la escena es malísima. No me genera nada. Yo puse las otras voladoras de últimas, pero también puse que era la wildcard que más lejos llegaba. Me indicó. Es ganar. Yo puse a las ostras tercero. No lo veo como segundo, pero sí lo veo como tercero. Ahí asiente obviamente abajo de ellos. Segundo de NA. Perdiendo contra campeón de Taiwán. Esto lo he visto antes. Taiwan, rename the nickname Korean Slayer to American Slayer. Esto me recuerda, cierto, Machi Liquid. Taiwán se convirtió en European Slayers. ¿Pero ese es Vietnam? No, Taiwán tiene mucho mejor distro contra las europeas en los últimos años. Sí, acuérdate de PSG que le ganó a G2 creo que 2 veces, ¿no? Que le ganó a G2, que tiene buena historia contra Goge, contra Malayan, contra Fnatic, contra G2. Ha sido contra Fnatic. Flying Oster. Vamos, ostras voladoras, yo sé que ustedes pueden. Empiezan a rezar, cabrones. Empiezan a rezar. ¿Matan? Porque... Bueno, Imagínate un español traduciendo el nombre de ostras voladoras. Ustedes eso somos, ¿no? Se vuelve loco. Ostras voladoras.
Nah, el campeón de Taiwán por fin haciendo algo. No te me emociones. Que estos ni muertos le ganan un game a BNG. Es más. ¡Dime! Voy. ¿Cómo era el nombre de este? Costa Licky se fue de Deep Cross. El top. Ahorita no sé nada de la PCS, ya se me olvidaron los nombres de los bandos. XD. Se fue el top y el coach de Deep Cross Gaming. Deep Cross dudo que mantuvieran el hasta no sé, la mayoría de esos son equipos creados para esto. Son creados para rellenar el espacio de la PCS y luego se van y luego vayan otros. Y así sucesivamente. ¡Sí! ¿Qué le pasa a la jungla de las ostras? Porque no le pelea close o le puede ganar. Le puede ganar. Rest, tranquilamente podrías haber iniciado. Rest tranquilamente pudo haber iniciado algo, pero se cagó. The primary engages of both teams will be available, and remember the biggest difference, CFO, they want to try and dive, leverage their intent mobility to get onto the backline, whereas Abadage is going to be using Bien, Gemini, bien. to access that backline himself. Lo están viendo, boludo. 5 versus Ahí 5 está. on the map, the Herald, the objective. No tienen visión. Rest tranquilamente puede entrar con una R y la bombita. A ver. Esto puede salir bien. Vaya juego. No, esa 3-3. Vale, Un capo el cuñado, un capo el cuñado. porque se llevaron el Herald. No por otra cosa. Pídele un saludo para mi mono VTuber, capitán. Jugaron como la mierda, son las otras. Era la esperable. Demasiado. A ver. No le llegaron a Miss Fortune, pe huevón. A ver ahí. No. Lo único que hicieron fue matar a Huji. Sí, fue matar a Huji. Vamos, la fiera se llevó una kill aunque sea. They did not get the bounty on top of Kai'Sa's head, as Shun was one of the ones able to escape where it came through, but no summoner spells or ult left for him. Look at that damage from FBI's Bulletstorm. The fact that Someday was also able to riposte the engage, that CC, instantly became a threat that needed to be made aware of. I missed that in the live. Now, important to note, 100 Thieves are still down 700 gold, but they can use that Rift Herald for a plate gank. Use that to get some control. Also, Someday's up 20 CS, 30 CS in that top lane, Kobe. Yeah, and every lane now is looking at jungle ganks, because so many flashes were burned in this. Right now, mid pressure is going to allow the push out for se lo van a llevar porque tienen presión. Pues sí, 3 kills para la Kai'Sa, pero... The Herald in top lane, you can see that Someday does have the push. There's nothing that's going to get in his way if he wants to use it. The Divine Sundering completed as well. Is he actually going to look to proxy this? No, he's just going to trade a little bit. ¿Qué hacía Someday? I thought that was a good window for him. No, vuelvo a ver pixeles, no. For the time being, he's going to hold on to it. We'll pick up that ward there. El internet. No, se volvió Minecraft de golpe. ¿Qué pasó? Se está viendo como pixeleado. ¿Por qué la transmisión se transformó en los azulejos de mi baño? Un 1080 30 FPS, ¿no? No, parece el espejo de mi casa. That was just beautiful. Closer is going to be able to help out. Wait a minute, but it turned around. How did it turn around? The gravity field stunned them. Ya, The ahora gravity sí. field stunned them. Bien. Bien. Ay, ya. Ahora sí. Sí, ahora sí está bien. Qué animales de esta huevada, wey.
¿Quién se está muriendo? Pelea de inválidos. Ahí otra vez empezó solo de los cuadraditos y se va, y si bien, y se va. Pero es raro, es algo que solo pasa en el juego, pero lo de abajo se ve bien, los jugadores se ve bien. Sí, sí. A ver la petición que pasó. Le metieron una ulti, la Kali se tiró del nazi. Ah, ¿por qué se tiró bajo la torre también el idiota? Ah, bueno. Bueno, esa... Ay, pero el Dario. The synergy coming in clutch. No tengo Gemini's R. timings have been so good here. Tío. Working to the lanes that need him. Let's take a look at Closer and who he ¿Qué carajo? Ah, bueno, le tiraron el coso en la cara, boludo. Mirá, ni llega, Dios mío, qué mal era esto, la puta madre. Weón, qué horribles son los dos. Dios, qué mal era tal. Bueno, felicidades RNG por tu pase a cuartos. Felicidades a Bayana, quiero. Me equivoqué, si el ladrón no hace nada. La Premier League del LoL haciendo cosas de la Premier. El Drake. La Kali tiene... Ya se recuperó la... ¿Qué koala? ¿Qué hace koala? Ah, lo recagaron. Ay, la recagaron. Ay, koala, la puta madre. FBI. Ojo. Bien, Gemini. Bien, Gemini. Peleen, cabrón. Muere Closer como imbécil. Bien, Jun, bien. Dale, Jun, un poco más de huevos, hermano. Jun es el que le pone bola, boludo. Estos pelotudos no pelean. Y sí, ya todos tienen más de 26. Bueno. No. No, boludo. A ver, ¿dónde están? Ahí te digo. A ver, Koala está viejo y West. Uy, pero... Rest tiene 23 años. 23 años y va a cumplir 24. Gemini tiene 24 cumplidos. 4-0 vas a Kaisa. Mission tiene 27. Caga, sí, que tan viejo. Ah, no, los jóvenes eran los de Billón, efecto Mandela. Atlen tiene 23 también. Koala tiene 27 también, 27 cumplidos. Y Jun, que encima es el suplente, el que está jugando. Jun tiene 20. Ah, mira, pusieron a jugar al rookie. Buena decisión. Pusieron a jugar al suplente, boludo. El suplente, es que... El suplente y encima que es rookie porque Flying Oyster es literalmente el primer equipo que tiene en toda su carrera. Bueno, decir que él es el suplente está feo porque Atlen no jugó. Misión es el mismo que el de AHQ. Jugó en el Flash World de 2017 al 2018 como suplente. Jugó como titular en AHQ de 2018. Jugó en el G-Rex de 2018 a 2020. Después pasó a Alpha eSport y después al Machi de 2020. Pasó de suplente a Coso, ¿cómo se dice? A titular de Machi hasta 2021. Uy, descanso. Y desde enero de este año que está. Ay, Dios, bueno, pero fans de la... Ese ulti. Ya está, tengo otro clip, ya son 4. Y esto, ¿Cuál? ¿y a qué horas juega Westdor? Lide Costa dijo, rest, lo van a rest. lo van a poner Luego se queja ahí. No puse cada vez No, le van a poner a descansar. Ya, pues, pero ¿qué tienes? No va a poder descansar. Mission, el mid laner de las ostras voladoras,
es un ex TPA del 2014. ¿Quieres ponerte así? Mission tiene la misión de salvar la partida. La misión. Bueno. Vete a la puta. Mira, escucha esto. Mission estuvo desde noviembre de Mission 2014. tiene la misión. Mission estuvo de 2014 hasta 2015 con TPA, después con Midnight Sun Esport, después con Hong Kong Esport de 2016, se fue a Fireball, pasó a Hong Kong Attitude en 2017, el Hong Kong Attitude de 2017, que fue al Mundial, creo. Sí. AHQ hizo cambio de rol a top para AHQ de 2018 y después volvió a mid laner el mismo año, pero 3 meses después. Después después de esos 3 meses se fue a Machi y estuvo hasta fin de año con Machi 2018. Después volvió a Hong Kong Attitude 2018 hasta 2019. Lo ve, saben que está ahí el jungla, Y después pasó a G-Rex, Machi, J-Team. Dios mío, Mission literalmente es la jubilación viviente, boludo. Morite es un ley. 7-7, weón. Mano, literal, Royal se acuerda tenía con ese grupo. 27 años, boludo. Qué hijo de puta que. La única fe es que siente ese jugara bien esto, pero. Juan, ya te vino a echar en cara de que salió alma de. Salió alma de que la cara veneca de mierda. Pero ahí salió un dragón de las nubes. ¿Sí? ¿Cuántos dragones de los nubes van a matar? ¿Sabes qué sería gracioso? Que al final de todo, cuando sacan las cuentas, se ve que el dragón que me ha salido fue el de montañas. Sí, me mata, Mira, están bien posicionados los taiwaneses. Los tienen acorralados. Como que acorralados, se están yendo para la mierda. Están yendo para el otro lado, ¿cierto? ¿Cómo que Taiwán? Menos 10.000 de crédito social. Ya. No pueden casar a nadie debajo del Twitch. Oye, perdón, que tengo que llamar los chinos rebeldes, ¿vale? Igual, a Taiwán hay que a Taiwán hay que quitarle cupos. Eso que Taiwán tenga 6 cupos, no me parece. ¿Qué hice de West Taiwan? Exacto, Taiwán 2 cupos, West Taiwán 4 cupos, 6 cupos, un solo país. Literalmente son ex Hong Attitude, casi todos los de Flying Auster, boludo. De hecho, ya me abrieron una carpeta de investigación en el Partido Comunista Chino por eso. De hecho, ya alguien fue asesinado en la plaza de Tiananmen por eso. Pero si te dices que ese día no pasó nada. Pará, amigo, pará. Ah, pero qué buen día para celebrar. De hecho, una persona ya fue desaparecida por eso. De hecho, ya un periodista fue reeducado por eso. Ah, pero qué buen día para celebrar que el 4 de junio no pasó nada en la plaza de Tiananmen y pasear por ahí con mi único hijo varón. Más 100.000 puntos sociales. Bueno, voy a pasear con mi único hijo varón a la plaza de Tiananmen. Rest literalmente es lo único que podríamos llamar medio rookie porque solo estuvo jugando. Estuvo en el J-Team 2019. No, escuchá, estuvo con J-Team 2, la academia, de noviembre de 2016 a julio de noviembre de 2016 a julio de 2017 y ese mismo año pasó al main team, o sea que estuvo con J-Team de 2017 hasta 2021, hermano. Estuvo 4 años en J-Team jugando de top. Aguanta. Este Huki es el que jugaba en contra la lógica de videojuegos. Sí, es esa. ¿Qué hace de soporte? Bueno, y tienes el mejor soporte de NEA.
No, espera, que saque el Aurelion el soporte. Lo siento, Biofrost se retiró. ¿Ah, qué? Es que mira, es que mira, el soporte es el LOL para los rechazados. Lo único que van a soporte es gente que le fue mal en las otras líneas. No lo digo yo, lo dicen las Top 10 estadísticas. giros de trama. Top 10 giros de trama, todo por ganar. Ahora Lula dice que no apoya más el aborto a pesar de haberlo defendido y promovido durante toda su carrera. Mira, ahí les tienen amenazados. Por si que sabe quién ganó la presidencia en Brasil. Un izquierdista No, campeón. Bien, Koala, bien. Y el ulti, el ulti lo tiró. No, ceseado, no puede tirarla. No, después de que se cesió tiró la ulti para traer a Cosa, intentó traer a Closer, pero no pudo, pero trajo a Casi me Fuki. aborta un pollo rancio. Dice que cuando estaba embarazada de mí de ya 8 meses comió pollo, pero como yo nací durante una ola de calor, estaba a 40 grados, el pollo se echó a perder y casi me aborta un pollo. Como casi pierdes la pelea de la vida por un pollo. Y con uno, o sea, con un pollo muerto. O sea, por lo menos O sea, un te pollo creo. asado, o sea, casi te asado. mata. Casi te mata el sueldo de una actriz de doblaje. No era Casi te mata. Uy, qué bien le hizo ahí Chun. Qué bien le hizo Chun ahí. Activó la ulti y apenas vio la Cali. Como la puta mierda. Deberíamos recalcar que esa actriz es latina. Para. Sí. Creo que es obvio. No, Koala, ¿qué hacías qué hacías diciendo cosas de la plaza de Tiamen? Pero a Koala lo mandaron a dormir. Lo mandaron. Llevaron. Pero si en la plaza de Tiamen no pasó nada, no sé de qué hablas. Si la comedia fuera una persona, la que acabas de hacer ahora mismo. Ahora hacen, mira, es el varón de Genji, Me gente. pregunto cómo se le ocurrió a ese tipo de Lo la van a plaza querer de baitear, lo van a Tiamen. querer baitear. O sea, ¿cómo se le ocurre ponerse enfrente de. Bueno, eso, XD. Varón de Genji. Troleado. Mete una Q, dale. Troleador cara. ¿Ya? ¿Ok? Vamos. Resetea. ¡Eso! Bueno. Felicidades Rico, por tu segundo lugar. ¿Cómo te ganan unas otras con alas? NA02. ¿Cómo te gana un enemigo genérico de Mario Bros? No, típico de Géminis. ¿Desde cuándo en Mario Bros hay otras voladoras que Mario tú jugaste? El Mario Kart, ¿has visto la otra? Ostras voladoras, ¿dónde? Creo que Gemini fue demasiado bueno. Mira, El Diego está haciendo contra todo esto. Aquí, mira, las ostras no cagonearon y Ciente también la jugó horrible. Sí. Ese qué buen nombre se llama. Difference también. Mira, las ostras voladoras tienen más staff que el campeón del LLA. Y bueno, Koala estuvo en el G-Rex de 2017 y en el J-Team de 2018. Cero. Daño de la red, o sea, Cero. Y la Fiora también cero. what the fuck, como las veces que llegó Latam al Al main stage. La vez que Lata jugó un mundial, cero. Victorias de la bolsa en el mundial, las mismas que las de Latam. No. Tengo la del mundo. Yo tengo la del mundo. No, yo tengo el Clash de Worlds, así que... Yo también Clash de Worlds, tengo la del mundo. Soy subcampeón. Pero tengo Clash de Worlds de nivel 1, así que si eres nivel 2, no me olvides. De nivel 2, así que no me metas en tu grupo, no. No gané un Clash por mi propia cuenta con Yumi porque a mi jungla se le fue el internet. Mira, si tu trofeo de Clash no es de nivel 1, tu opinión no cuenta, así que... Si tu trofeo de Clash no es de nivel 2, por favor, ni... Mira, si ustedes no le ganaron un Clash a Obelix, no cuentan. Yo tampoco, pero no cuenta igual. Yo tampoco. ¿Cómo perdimos ese Clash? La puta madre.
Saca a su madre. This is going to be so dangerous for 100 Thieves. Everything standing here, trying to defend it. ¿Qué game sigue Juan Domingo o sigue Mi cara cuando los cuartos de final del mundial sea Donkey Kong contra las ostras voladoras. Donkey Kong contra... No, momento del universo de Mario. Prohibido olvidar que DK. What the fuck, en homenaje a la película de Mario que va a salir el próximo. La película de Mario se ve buen, se ve cociada, pero se ve buen. Encima se anunció que va a haber otro tráiler, así que vamos a ver a los otros personajes. Yo solo voy a decir que si Mario no lanza un pingüino al abismo, me voy a sentir decepcionado. Van a sacar otro tráiler después, más adelante, así que... Sobre la película de Mario, no sé, lo veo más cachetón. ¿Ustedes qué dicen? Mario es un gordo, es un fontanero gordo italiano. En sí está bueno. Quiero ver cómo se ve este Mario con este diseño, porque no es el diseño normal de Mario de toda la vida, pero es el diseño de Illumination. Que generalmente siempre hacen este tipo de diseño de personajes, ¿viste? La mejor parte es que agarraron la escena de Bowser y pusieron chichotas así de grande, Mario. Bueno, esos son memes. Mira, Closer no está ni close de su nivel. Bueno, ya sabes qué costa. Ay, boludo, para. Maldita sea, llamen al FBI. Es el Capitán Comedia. Estoy muriendo. Llamen al FBI. No también. Está matando la comedia. Llamen al FBI. ¡Ayuda! Ese fue peor. Miren, Sunday no es domingo, tienes que jugar bien. Ya cállense, hijos de su puta. Ya, cállate. Pero mira, si hacías un chiste de Sunday y batidos, bueno. Bueno, ya cállense. Pero el Sunday es un helado, no un batido. El mejor helado de McDonald's, por cierto. El McDonald's es overrated. 8-0 la caes allá. ¿Qué dice este mexicano de mierda? El Sunday Mira, el mejor está valorado Es más porque barato y es mejor, deja de es el joder. mejor en precio-calidad. El mejor helado es el Sunday clásico, el Sunday clásico. No, la concha de la lora, dejen de stunear a Koala. ¿Tú has visto la calidad de los ingredientes que le ponen a McFlurry? Puta galleta Oreo rancia, amigo. La Oreo no Si son las otras rancias, voladoras sino fueran que Gen G o trituradas. Royal, esto ya lo hubieran terminado ahora mismo. Amigos, Yo Oreo rancias trituradas. ya dejé de consumir helados porque me Trituradas, tomo o sea, ¿por los qué te querrías comer batidos unas del Oreos Burger trituradas? King. Que eso es God, batido del Burger King. Esta no está muy buena. Mira, Las batidas del Burger King son cemento, calidad. Puta madre, oh. El pie del Hershey. Gente, creo que les parece las otras va a ser que va a tener más cadena acá de sacar 8 kills. Y no lo matan. Bueno, y no lo matan 2 veces. A mí me dijeron que 100 Bueno, ese costa, Mira la puta calle general. Escuché que también, escuché que también Villarson le estaba oliendo ese copium. Bueno. A ver, mira, yo decía que sin ladrones le ganaba a ONG. Yo nunca dije nada de las otras. Bueno, pero ya, ahora estás viendo que RNG va a pasar. Sí, ONG va a pasar. Lo que le pasó a Liquid en 2020. No, ni eso, porque... Mano, ni cagando No, le va a pasar lo que a TSM. Ni cagando le van a ganar a Gen G, weón. Ni cagando le van a ganar. Bueno. Se los van a dobar. Ostras, ya tienen el juego ganado. Ciérrenlo, quiero dormir. Sí, ciérrenlo. Puta, si fuera Gen G o Roya ya lo hubieran cerrado. Es que si tuvieran ellos a Closer ya lo hubieran cerrado, pero... No, por favor, baja de... Ahí viene el Closer. ¡Viene el Closer! Dios. Va el rookie. Igual, va el sucesor de Dogo. Dios mío, FBI la metió. Ya está. hermano. FBI. Se va a ir 0-3 NA, no voy a decir nada.
Ya está, ya se ganó. Ya ganó. Primer día de NA y 0-3. 0-3, Las costumbres ¿no? nunca se pierden. Y ahorita le ganan a Juan Domingo. Ahora sí. Sería muy pendejo que el menos. Bueno, gente, me equivoqué. Las ostras voladoras sí son un equipo decente. De las naciones y Genji se los van a coger. Bueno, las personas más viejas en el mundial son los nacidos en el 95. Si Juan Domingo pierde contra una NA, Villarson se mata. Se mata aquí en llamada. Bueno, nada, me mato si pierden con G2, ¿no? Me mato si pierden ¿Quién? con ¿Nivel ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Partido que sigue, J de Gaming contra Evil Genius. Pensé que íbamos a jugar otra. No, es que mi padre es un caso. JDG contra Evil Genius. Eso ya sabemos que va a ser violación. ¿Por qué crees que ni juega la partida? Te carrí. Sí, me cargaste fuerte. Malo. Igual tenías una escena horrible. Sí. ¿Y cómo le sacabas para ese? ¿Ah? El Jin también era asqueroso. ¿No que te respetó? No, es que nos alinearon el level 1. Por eso me sacaba parte. Ostras voladoras es mayor a G2. Después le pasé. Sí, por eso no te saco fuera. Sabes que quiero, pero she don't give a fuck. And all credit to the Flying Oysters, proactive, on the front foot, in the face of 100 Thieves. I did feel that multiple members of 100 Thieves missing crucial skill shots, feeling that pressure. When you're on that back foot and defensive, you cannot afford to Creo que el único momento en el que uso Twitter es cuando están los Worlds y tengo que ver qué dicen los tipos. always stepping into darkness, always challenging them. Esta falta de opinión tenías, ¿no? Es que Esquizo no opina al respecto, por eso yo no puedo decir. Con razón, si Esquizo no opina. Treeline no ha hecho un video al respecto, yo no tengo opinión sobre ese tema. No tengo conocimientos sobre ello. Así que no tengo opinión. No me vi el video de Andrew Tate, así que no puedo saber si es persona mala o buena. Lo siento, no puedo saber si el año pasado fue un año de mierda. Trailer y no he subido el resumen de eso. The room was quiet, but New York City, thank you so much for cheering for the Flying Oysters. The respect was amazing and it was a hard cheer for the crowd. Dieron drop. Un ladrón. Gente, yo se lo dije, las otras voladoras salen primero del grupo. Dios. De verdad, ojalá en el game contra BNG Koala le lance una ostra a Mink y le pega en la cabeza. Y va a dejar afuera a Dragon Así X. como el tipo que lanzó un cangrejo. Sí, como el tipo que le lanzaron un cangrejo. Dios, imagínate qué tanto te tienes que vivir un juego de peleas de 2001 para lanzarle a un jugador un cangrejo porque ganó un torneo. Me tiraron un drop, gracias, Rayos. Verdad, dropcito. Dame una llave, por favor. Un icono de Asir está bien, me sirve. Icono de Asir. Me voy a jugar un arranque. Uy, quiero ganar por diversión, para reírme un rato. Voy a perder una partida con Ryzen. Bueno, las personas más viejas del mundial, porque todas nacieron en el 95, que son lo más viejo que hay, son Impact, Aili-san, Huji, Koala, Mission, Jankos, Jensen y Odoame. Let's get to the interview immediately. Is it ready? It's ready? We're gonna find out. Anyway, Shocks, over to you. Verizon post-game interview. She don't give a fuck, baby shit. Indeed, Iris is just discussing with the rest here. Penny, ¿sabes quién va a ver el Shadow Mew fue en vivo? Into it. First up, congratulations and an applause from the crowd for Flying Oyster. So, first question, unbelievable start here, and you got a huge advantage very early into the game. Why do you think you were able to amount such a big advantage over 100 Thieves? Le queda bien, boludo. Mira lo que acaba de poner, lo que acaba de hacer Yori.
Bueno, parece que lo decente solo son los shooters. ¿Alguien confía en las ostras? Nadie. Ni tú. Ni tú. Yo Que confío en el que ostras. diga que sí está mintiendo. No, yo confío en ostras. Yori. Pero aquí en el 20 Yori. Yori confía en las ostras. Tadeo confía en las ostras. Facundo confía en las ostras. Yanka confía en las ostras. ¿Dónde está para hacer las predicts? Bobelo confía en en predicts de mierda, pero ya no puedes lanzar las predicts de hoy. Bueno, no pasa nada. Se puede. Las partidas que faltan. Puedes hacer las partidas que faltan. Ah, verdad. 因为其实好像你有一个比较出名的小称号叫边王嘛，然后就是说讲话可能比较直接，比较的有火药味。No, chino. Chino. En realidad no existe el taiwanés, es otra variación de chino. La China continental habla un chino más Acordate que Taiwán era la China. más largo. Si le hablas a un chileno, o sea. Pero variación grande o variación pequeña. Haría ciertos modismos. Tiene modismos propios y tiene escritura propia y acentuación propia. Es como decirte como el español y el portugués son exactamente iguales, solo que hablan de una forma distinta y tienen forma distinta. Como el español y el catalán. Ah, ya, ok. Es como el quichua y el quechua, la misma puta mierda. O sea, Amigo, estoy full comunista. Las primeras tres las perdí. Y ahora juego Juan Domingo. Si Juan Domingo pierdo me voy a matar. ¿Entendés? Es al revés. Creo. A ver. Según Sí, esto dice. en la China continental se habla el chino mandarín. Bueno, Juan, voy a abrir fumo. Me acuerdo que cuando llegó el hombre del peinado chistoso a China cambió, hizo reformas al modismo del chino. Sí. El taiwanés es una variedad del Minnan, hablado por el 70% de la población de Taiwán y también es el más hablado como segundo idioma para la población cuyo primer idioma es el mandarín o el hakka en Taiwán. Juan, te oreno el fútbol manager. Basadísimo, Mientras pasa el siguiente game. ¿Te piqué un Rice o una Syndra? La Syndra porque Rice tan inútil. No, la acaban de bufar. Y sigue siendo inútil. Ese buff de vamos a aumentarle por no, sí, 2% hermano, flaco, ese buff. Es que me tiraron un Maokai y no puedo hacer esa mierda. Demasiado AP. Yeah, absolutely. I mean, I think at the end of the day, like this was a great bullet time, you know, helping to actually turn that one around. Both NA teams that have played today played pretty similar drafts, both going for Fiora, both going for MF, both going for Sejuani, right? It is kind of a similar principle here. Yes, there's the changes in the LeBlanc. Les go Queen's Paga, segunda temporada, nuevas incorporaciones. Steve, La mejor contratación. More, Davison, con todos los que eran nuevos o vendieron. La mejor contratación, Steve, sin duda alguna. Mission was doing great in mid lane, Shun was incredible in the bot lane, and CFO was just pushing the pace of the game so much faster than 100 Thieves could really keep up with. Casi voy a action con Conquistador. Sacrificamos todas las ligas. Because Mission had full control on side lanes, it was constantly pushing them in, having support from CFO. It made it very difficult then for 100 Thieves to have these fights until we got to this last one where Rest. Hasta me dice las camisetas vendidas. La más vendida fue la de Murray. Qué Por asco. razón querían que les pongan Murray. Que fueron las medidas de la temporada. Con el juego 7.4. Oye, ¿tú qué opinas, Fall Guys? McBride 7.17, joder. Los jugadores que más jugaron partido fueron Steve, Wall, Davison y Connell.
often trying to go towards Mission in that side lane where they're like, okay, Mission slightly overextended. Let's see if you can overload one side of the map, especially when CFO aren't really in a position to answer back in the cross map. But it just wasn't enough. You mean you can see there the two big team fighters in the Victor and the Kaisa were just doing so much work when it got to those late game fights. I'm just so interested to see, if people are going to allow Mission to continue playing towards comfort. I talked about it, Victor, Azir, Talia. Those are his big three that he's so comfortable on, that he really excelled on in the playoffs. They were willing to get that over, and he killed them for it. That Shun is the one picking up so many of these. Dice, debería ser que la plantilla no es buena, el remate cae. The damage, who's really playing well, I think, throughout the mid and late stages of the game. And on this Victor, he looked absolutely in his comfort zone. Like he was farming up a storm. Kind of across the board, that looked like comfort for a Flying Oyster squad. And we talked about how both of these teams would generally be happy playing for late and looking for those team fights, but especially when your Kaisa gets that double kill early on. I mean, you're just like, can't wait for those team fights to come. We're going to run over you. And that was the big thing for me, was like curious to see how CFO would manage in the individual lanes to get those leads. And I mean, we saw it there. Shun immediately. Doyle se tiene que quedar, no tengo cambio para él. For the Flying Oyster. Now on the other side of the break, the face of evil fights against the best of the LPL in JDG. We'll see you right back here to preview that one in a moment. Ok, listo, aquí está. Suelo. Bajamos. Bajamos. 12, ok. Prima por partido, bajamos. Prima por una encojada de gol. Bajamos. Por dejarlo en el banquillo. 0. Lo quito directamente. Quitado. Eso. Vaga. No quiere quedarse. Lárgate, Doyle, Neni, chupo. Podemos fichar otro. Ok. Manhook. Manhook se tiene que quedar. Ha hecho muchas cosas buenas. Ah, no le interesa. Sí, porque tú le mandaste a la mierda. Yo la mandé a la mierda. Ok. Manhook no quiere. Ok, que lo haga. Unión quincenal. Asistido. Ok. Eliminado. No lo negaré, no está quedando un mal día. Vaya. ¿Aló? ¿Qué pasa? Es Scott Patterson. Segundo entrenador. Muy mal. Se lesionó Padrogo de nuevo, XD. Robando dinero. Se lesionó Padrogo, XD. Aceptó. Recuerdo. Como que se fueron bastante del equipo. No sé. El único que se quedó es Connie. Vacaciones. ¿Qué hora es ya?
Uy, qué manera. A ver si aceptan. My name is Vulcan. I play support for Evil Geniuses. Ank. El Celtic aceptó. El Celtic. With NA. Igual, Celtic aceptó. And to get the igual first gastamos un best of montón de 5 win dinero. versus EU, I think in history, is very nice. I think it was more of a score to settle. We wanted to have a win over here. I think the biggest thing in today's A ver, mira, me ofrecen. Jojo, he was like constantly messing with them, and he just had so much confidence that he would perform. It sucks to see my Lions go. It sucks that the format was so hard and that they had to play a strong team like EG and a strong region like NA. Winning Worlds will be the end of G2 and get our revenge. It took us a while to get back in the mood, back in the groove and stuff, but I think after having played so many games and plans, tiebreakers, winning the best of 5, I think we're in a very good spot, and we've had more recent stage experience compared to some other teams, so I think that could be pretty good advantage. Segundo. No, I think we've already proven we're not here to f around. Welcome back to Worlds 2022 as we gear up for Evil Geniuses versus JDG. Evil Geniuses, they had a monster El segundo, qualify obviamente. into this group stage. Vulcan citing confidence out of Va a salir JoJo. los And I'll tell you this periódicos much, mañana. this team has no shortage of confidence. They never have. They probably never will have a shortage of confidence, but they will need it to take down a game. I've got to say, I need some hope. You know, after the day we've been having, Vulcan is giving it to me. He's gonna, he's gonna save NA, 270 en 4 coming partidos. into Worlds, honestly, you're coming into the group stage. This is the Por team cada that I partido had tengo the most hat-trick. fear for based on the group, right? This is a team that, by all predictions, I think likely are going to be fourth in the group, right? I think this is an incredibly difficult group stage for them. So it'll be interesting to see if they really can step up and prove me wrong. I do hope that they will, but JDG is my favorite to win Worlds, so I'm not predicting anyone against them. I mean, I'm right there with them. I mean, they look absolutely incredible. 369 looks nuts. Like, I think the biggest test here for EG is going to be that mid jungle and how everything kind of slots in. Yeah, we'll dive into that one in just a moment. JoJo tweeting out in reference to your point there, Azale, while the rest of the North American teams... Please, JoJo! Don't worry, EG will save NA, he claims. We'll see if they can get it done. But let's talk about maybe why this team deserves to be confident, Azale. Yeah, I mean, I think their improvement from spring towards summer was massive. Of course, yes, they're not playing with the exact same roster, but you can see the 4 members, I think, really stepping up around Cowrie in the play-in. Bien. You know, when they came into the play-in stage, I think very clearly they wanted to try something different. They were going towards early aggressive stuff. They tried the Caitlyn, they tried the Kalista. It didn't really work, so it felt like they shifted back towards comfort, playing him on hyper carries, playing him on scaling like they did with Danny, and really setting him up for success as best they possibly can. When I think about the Braum games, when I think about the Thresh games, Vulcan was papering over some of the weaknesses that Cowrie did show. Him to shine in a way that I think otherwise he wouldn't have been able to. Yeah, I think specifically that Thresh Aphelios combo was the one that stood out in my head because it allowed Cowrie to go very aggressive in these team fights, but having that safety net, even being able to bait out, I was about to say, Mad, in some of these games where they overextended on trying to make picks happen with this buy, you just got the safety coming through with the Lantern, making it very, very easy for them to carry that one back. So I think
even just seeing EG, not only how they've grown like coming into Worlds, but also just the step up that we've seen from them as well speaks volumes to how much this team is developing over the course of the year. Absolutely. Fuck. Something that I always have faith in Amigo. you know, even Fuck. when EG was having tough times at MSI, Con él. Empire was playing incredibly well individually. Con él. This is a guy that really Ahora has que me been doy impressing cuenta, me. a ver, And Jojo, I ahora do que think me his doy cuenta, development todas las has veces been donde se tremendous chocan el tercero de NEA y el watch. primero de So I'm China, excited to see him siempre go le up against some saca, of the el tercero de very NEA best siempre mid saca un laners game. in the world, you know, and see how much he can learn from that, how much he can really go into it with confidence and say, I don't care what the nameplates are, I'm going to go right at you, and I'm going to go with the same level of confidence I would against anyone else. Yeah, I think many would say, particularly this year, Puta of madre, course, su they inspired puta madre JoJo a as the Paquito, mi. mid-jungle duo in the LCS. But here up Paga, against, ofrecí some 150.000 por con él, no tendría que haber ofrecido tanto. Man, given the fact that they took the opportunity of MSI to learn so much, ofreciste quite clearly, demasiado, that's what I'm 100 focused on ya. this Worlds tournament as well. This is a very young player in JoJo, and he's already shown so much growth between MSI. Vamos a hacer que esto no pasó. Can he replicate that same kind of success on the world stage against tougher Y vamos de nuevo, vamos de nuevo. Yeah, that's where my big worry starts to come through, especially when you look at how good Yagao and Kanavi is. Grabs, we actually end up chatting to him a bit. You know, I'll look in their next game. We'll look at how good they are. How about that? Yeah. But I think the big thing is, like, even Grabs was saying after 2020 Worlds that you Reinicia Casta, reinicia Casta, reinicia. Kanavi, you're now tracked for the next 5 minutes. Like, they play at such an incredible level, and it's specifically working that you can see in your screen. He's been playing things like the Ari, the Talia, that kind of enabled this strong mid jungle, and they'll oftentimes use that. No tengo por dónde dejarme 150.000 por con él, de verdad no tengo ningún problema. Bueno. ¿Y el lateral? And the thing that impresses me No, so es much que about mira, him is how good he is at just kind of like aún así, right? Like he's so nos rechazó Conan. really bring Amigo, Conan, mámalo. En serio. Conseguimos uno mejor. Facilitating role, whether you need to be roaming and actually helping one of your side lanes that's not doing as well, or slamming home an advantage that's already there. Like he always seems to have such an incredible understanding of how to advance the game forward, and he just seems to be doing it exactly at the right time every single game. So you've in part answered the question I was going to ask, but I'll ask it to you a little bit more directly. Necesito un portero y me pregunto. Those numbers that we saw for you, now understanding much bigger league there, so rankings is something you should pay a little bit less attention to when you're used to seeing normally out of 10. Ya está. Costa, sí. No quiere con él. This guy is going to hard smash a game. No hay que estar de Is it about him that you feel makes him such an effective jungler if it's not by the numbers? I think the thing about Yagao is that every so often have these massive outplays that just stand out. Like he had Lucian back in 2020, had this incredible performance. But I think the thing is how well he works with Kanavi, how well he's able to situate himself. Costa, conseguimos uno mejor. Así simple. Vamos a gastar mucho dinero, podemos conseguir algo más decente. Late game carry, but it's about this man on your screen. Like as you said, Yagao and Kanavi are joined at the hip, and this is the guy you actually got to be worried about. This is the carry in those two. And I think it's so exciting to watch Kanavi because he doesn't just play the meta stuff, right? He's going to bring out the Bel'Veth, he's going to bring out the Morgana, he's going to bring out whatever he thinks really fits the situation, and it makes him very difficult, I think, to prepare for because there's picks that just other players in the world wouldn't even consider, and he has supreme confidence just bringing it out. And I think one of the big things, the big difference maker from when we saw Kanavi at 2020 Worlds versus now is how much he's adjusted to be able to facilitate his team. A lot of 2020 was about, okay, you need to be ready for what Kanavi's going to do. Kanavi's going to invade. Muy viejos, muy viejos. Making sure that they could get their lanes in order. That's completely different. Kanavi has leveled up massively and is terrifying to deal with. Now, just as we're approaching the game, nearing Champion Select, Azale, I do want to ask you about your opinion on EG and whether or not they might get sucked into a similar pattern that the other two NA teams have kind of shown us here at this World Championship, because it doesn't seem like that was their approach in play-in. I'm almost a little worried that they're going to get swept up in the current and go the way of the other NA teams. I don't think so. I don't think that Fiora especially is really Impact's style. You know, it doesn't strike me as that kind of a player. I think the EG are going to stick with kind of, you know, what has really been brought to the table by them so far in play-ins. It felt like they had really developed the style that they wanted to go for, and I do think that's more about scaling, more about team fighting, playing for 5v5. If there's going to be a surprise, it's likely going to be mid lane from JoJo. So, you know, I'm excited to see what kind of surprise they want to try to bring out, because I don't think that they would go full standard against JD. Costa, ¿a qué equipo puedes fichar? O sea, ¿desde qué equipo puedes fichar? So I think there's going to be a lot of mixing and matching here. Defining the meta, you know. Busca a este jugador, Costa. We had that Champions Queue conversation earlier, which again I adore the fact that. Per chance. That's what I was gonna bring out. Well, anyone? Not even per chance. I mean, trust me, I would kill for it. But it's one of those things where I'm like, JoJo is the one part of Champions Queue that I'm like, I don't know. What's his goal in Champions Queue? You know, I'm like, LOL.
Livakovic. Dominic Livakovic. Dominic Livakovic. Himself, he's tilting his team. He's tilting the enemy. He played mid-Gare and he was like 0-4 by like. ¿Tienen plata para comprar arqueros de selección? Zeppa, right? I think he was playing against. No, ¿eso lo puedes fichar de Escocia? We'll see if he can strike. Sí, por eso. You know, but actually, what that does say to me, to some degree, I know they're totally separate situations. Jojo's the kind of player though who I'm actually never really worried about his mental game. Yeah. And so I think a lot of times Jat's been known to say this as well too. Like great players. I think what defines them is that they play the same when things are going right and play the same when things are going wrong, in a sense, right? Nothing seems to shake them. It's not necessarily a player who elevates, but then also has poor games. They're just kind of unshakable, and that's what Jojo gives me inklings of. Faker's another player where you think of that. I think the big difference maker here is that I don't think it's a mental thing or whether it's like Jojo can match up Tiago. I think you've got to now live at a different pace for EG. The way that JDG are going to come in is, hey, we're going to push lane, we're then going to establish vision, we're going to look for picks in your Raptor. Every time your Raptor's up, we're going to be looking to go for Inspired. And now it's going to be a different change of pace for EG, where it's, okay, Jojo now has to lean in to help Inspired more so than the other way around, which is what I've seen. Well, I'm just terrified. We haven't really talked about it much, but 369, I think, is such a problem. Like, you know, don't make me go to the top. No, it's just going to be so terrifying, right? So, you know, Oigan, y con este nivel de las otras voladoras, ¿crees que pasen a cuartos? ¿Crees que le ganen a Royal? Capa. No. I do think that's going to be a real problem for Impact, who has been stalwart internationally, but often when he goes up against, you know, the absolute cream of the crop, he sometimes can get exposed because his champion pool is generally more limited, so he can come at him with counters and knowing that he won't be the person to kind of really step outside the meta as much. Absolutely. And it's funny because 369 was actually someone that had that same criticism levied at him. It was actually one of the reasons why when he moved across from top esports to JDG after 2020, people were like, well, you know, he messed up on Nar. There was like a famous clip that came out of Karsa absolutely tearing him asunder because of the plays he'd made in the top side. Then he moves across and now he's like, okay, no, I can play tanks, I can play these carries. His Nar was one of the best we had in the league. Like, he stepped up hugely. So it definitely feels like you've now got two Goliaths in that top side that have kind of got their name for it as one of the most stalwart in their regions, now going head to head. Yeah, but that always worries me when two people are spoken about to have similar styles, right? Because that's usually where all you need is a slight edge, a percentage or two to go in your favor. And when you're kind of doing the same thing or filling the same role for your team, it ends up amplifying because you already have an advantage, and that becomes less surmountable than, let's say, playing two different styles and being able to overcome that. Now, as we discussed EG's journey to Worlds, we must mention another important journey, that of Eagle geniuses. Jojo P on the Eagle went coast to coast with Quickshot following the play-ins, and we were lucky enough to track his journey across the U.S., a 3,000-mile journey at that. Unfortunately, because he's made entirely out of sheet metal, he was not allowed on the plane. He's a deadly weapon. Some sharp edges. He's a deadly weapon. We know that much, and it's a deadly weapon that EG will point directly in the direction of their opponents. Even got to meet up with Critical Role. Here he is on the desk as well. His namesake taking a photo with him too. I do believe we have an EU versus NA score up on his forehead, which should be updated because we've dropped a game at the beginning of the day. I just don't. Do we have an effective enough pen? If it doesn't work, it's gonna work. Okay, we can try. If it doesn't work too well, we can always go back over it with a Sharpie. But EU. Okay, not good enough. Voy a ver qué pasa en los días. In the meantime, but EU notches another mark into the top of the Bald Eagle's head. We're all going to jail, by the way. Every single one of us is going to federal prison. I haven't done anything. I'm all right. Okay, well, now that we've recapped EG's journey and Jojo Pion's journey to the World Championship, let's head over to the stage to meet our teams. It's EG and JDG. Ese Phil Hyde tiene 15 años. They made it through series after series in a brutal LPL bracket to stand before you today, JDG! No va a querer bajar más. Ay, está bien. No es tanto dinero tampoco. Their opponents have already proven themselves at Worlds 2022 by sweeping their way into groups.
Give it up, New York, for the LCS's Evil Geniuses! Bueno, ya no va a jugar Dani, creo ya. No, ya que. And here we are. Whew. Gentlemen, moments away from picks and bans. Really awkward transition, I'll be honest, in terms of volume. They're like screaming. Tenemos 4,000 nomás. I'm Dracos. That's Cadril. Between us, the expert of the LPL himself, none other than Lyric. It is a pleasure to be in front of you today. New York, you've been a wonderful crowd so far. Absolutely amazing. To see how excited you get for this game. NA fans, I know it's been hurting, but maybe, just maybe, the miracle upset can be made today by Evil Geniuses. It's going to be really tough. This is the LPL first league, let's not forget. They had a Dinero, bájale el dinero al representante. They were so back and forth, but Evil Geniuses... Ya se lo había bajado. Ya se lo había bajado. Esa rata. ¿Cuánto ¿Cuánto dinero nos queda, Costa? No sé. Podemos usar una palanca, Costa, podemos usar una palanca. No. Making it work before they got eliminated, so there's some options there, but I'm curious about what do JDG prioritize outside of something like an Aatrox? Because we've seen to a certain degree two schools of thoughts. We've seen a lot of the Maokais, a lot of the tank junglers, but even just last game we saw the Viego coming in with all options to be played with, and it's going to be interesting to see what JDG's specific read on the meta actually is. And let's not forget, JDG have a lot of information on EG, of course, because of the play-ins, whereas JDG have just been ghosts for the last couple of months. There's the Maokai, and we talk about whether or not he can play it. That's taken away. Do you think EG is it worth a Bell death ban here just to avoid that in a best of one? Pancake Yes, I think JDG have shown that they're a team that's willing to go towards it time and time again. Panacali. We saw the combination with the Vex work in play-ins, and I'd expect there's a lot more combinations that can work, especially with the guy in the mid lane. Yeah, they did it against Mad Lions. I wonder if they're going to do it here. There's Jojo, Pyunza, Kali. I think a lot of teams have been taking that away from him. Banzaila, supongo. It was very bot-centric focus with O algo. like the Caitlyn. Pique When the vara. tournament progressed in play-ins, it was a more of a mid-jungle focus. The Mad Lions series, LeBlanc, Lee Sin, things along those lines where they can have a little bit more agency. Removing bueno. lane champ there from Impact in the Ornn ban. I wonder what the first pick will be. Things like Yumi are still up. Todo normal ahora, aunque yo le hubiera Or baneado JDG, más. they were actually one of the teams that were pretty Pero bueno, proficient ya va. on ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? No, los de JD a Jojo. Pero a ver, no creo que Yagao le tenga miedo a Jojo. Solo banearon a Kali, porque solo banearon a Kali, porque es main de Hospion, pero Maokai es un Dejaron Open Grapes. Dejaron Open Grapes. Le tengo miedo a Yoyopyun, pero igual lo tienen en Dejaron Yumi. Esos psicópatas. Le van a dejar Graves a Inspired, weón. La win condition. I think that's the thing I'm seeing this as. If JDG pick this one up, the takeaway. O sea, Evil Genius y Fnatic, o sea, no entiendo, Evil Genius y Fnatic, a pesar de que tuvieron muchas complicaciones en el tema del, uno por la depresión de Dani y el otro por el COVID, aún así ganaron de forma aplastante, ¿no? Mordekaiser. Win. Pero ¿quién está jugando? Están jugando Cowboy. No, o sea, a ver. De forma aplastante. Hoy sí, pues. I definitely like to see him perform in a carry meta. Yeah, I would love to see 369 Varus Viego, supongo. on 2-3, something along those lines. Aatrox, Renekton seems to be his bread and Varus butter. Viego. Was talking about Champions Queue a lot and No, va a ser Varus Viego. Va a ser Renekton Aatrox every game. Graves, va a ser Graves, va a ser Graves. Creo que irán por el punto del pick de Viego. No, Graves. Es lo que siempre hacen. Hay que tener que piquear nautilus al frente. ¿Ves? Graves. Bueno, van por el Graves.
No lo escogió JD, qué Juegas pendejo. Diego, te sacan Leona, te sacan la plana. Era el Diego. Grande Costa. Puro éxito Costa, puro logros. Carajo, 9. Ajá, manager del año. Luego fue el equipo del año. Steve Davison, Morrison, Connell y McBride. On things like the Jinx or when we had the Zeri Sivir coming into the meta. So this is definitely a pick in his wheelhouse. It's still very strong right now. Yeah, hyper-carry late game. You have to expect EG looking at something like a Tom here on 3 and then banning away the Renekton. We'll see. I think JDG's debating here. Do we pick something like Renata along those lines? Do we match jungle and give away the flex? Looks like that's what they might do, and they've locked in the Viego. So it will be a Sejuani top for 369. A little bit surprising, I think. Yeah, and we've seen Impact actually has a champion that goes against us. He's brought out the Mordekaiser into this matchup. Tiene cronómetro, no tenía cronómetro. No hay nada más maricón que un Nautilus con cronómetro. How much practice you have going up against the Mordekaiser in that top lane matchup? Yeah, I can pick up the Tom. What the fuck, ¿por qué el viejo? Diego, ¿para quién? ¿Para Evil Genius o para nosotros? No, para Cannabis. Jugador potencial 10. Para Cannabis. El mejor jungla del mundo. Yagao, a lot of Talia in the LPL playoffs. Azir was kind of like the two champions that he leaned towards. Yeah, and Yagao, of course, a real terror when he is able to get out of the lane, when he's able to support those side lanes, see if he's able to find another champion where he can have that same impact. And now see what JDG want to ban away. They could limit some of these impact pocket picks. We've already seen Mordekaiser, you highlighted it already. Instead, they could also take away some JG debe ganar. JG debe ganar. Que si el tanque, bueno, gracias. Y si el tanque gana esta partida, tanque tendría siempre. And when he's going to go up against Yagao, who honestly has had the best season of his career in summer in the LPL, I think trying to set him behind and set Yagao for success is the right play. Leaning towards more of control mages now with these bans coming out. Roaming and skirmishing is gone with Sylas, Akali and Talia being down. There's a Leona ban to deny engage with the follow-up from like Sejuani. I wonder if we're going to see some kind of Azir Victor el suplente contra posiblemente el segundo mejor de ser el mundial. Talia most games, things like Lissandra we saw crop up, but Lissandra Sejuani is not the solo link. Ese tuvo más huevos que el cagón de Dani. Bueno, y la mentira, bueno, tienes razón, Johnny. No dijo ninguna mentira. No dijo ninguna mentira, Johnny. A ver si Inspire sigue Inspire. Ah, no, ya está bien. Costa banealo, por favor. No, Mulico. No, Costa se fue por el chiste de mierda. Tirar. No, rompieron a Costa. Costa. Quizás se le fue la luz. Le dieron desarrollo de personaje. No, pues por eso. No, el cargador de la laptop, no sé. A ver, así. Pucha tu madre. 50 del draft. Gangplank is a nightmare for any AD carry without a dash. That said, really one big single target engage outside of the Thresh, outside of the Viego W. That's the Sejuani, which as we get later and later in the game is going to be less and less relevant against a champion like Tom Kench. No, joder, no te quedes la Lelen, por favor. From the GP4 pick just to deny that global. And ¿Qué te, the question Víctor? is, does Jojo have a strong enough counter to merit that pick? There's the Azir Victor, right? So Víctor, ya that's the está. mid lane matchup that comes out. Could have been something you got more value from, but still, regardless, EG's comp really strong. A lot of Bueno, todos los Victors ganaron, creo. Y... Hola, Memeco. ¿Te apagó la laptop? There's so much damage control that they have. JDG a little bit more single target damage focus of engage, right? Sejuani will hit into a hook. Need to be very careful. The carries No se me fue el internet por... really will help with that. Hasta en España se le va el internet. Te salvaste de escuchar uno de los mismos de YouTube. Sí, tiró una ara del mismo fuerte. Ahí no la niego. I mean, skill shot ability and Vulcan as well. They give an engage on the top bench, but it doesn't feel like enough. Where for JDG, they can start decisive fights whenever they want. Sejuani, Thresh, Azir going into the shuffle. I like the amount of agency they have, but the damage is also for EG. Absolutely, and we have to see who is able to get set up on the objectives. That's going to be everything because again, fighting into either Man, ¿por qué mira todo? Juan, mira el plan, Juan. Se están regalando. El Juan es... A este Dailio ahí ya no lo vamos a usar más. ¿Por qué?
Tenemos una nueva promesa. ¿Qué escuchaste? ¿El call? Phil Heiming. Sí, está rotísimo, creo. Es eso, mira. Y vamos a hacer una cosa. El que fiché va a ser el suplente de Connell. Y este va a entrar de cambio siempre, siempre, siempre. Hasta que tenga 3 estrellitas. Exacto. Certainly is the case. Eyes really uninspired to see the kind of impact that he can have here. Graves, not the flashiest early game champion. He is often the catalyst for Ahí action for vamos. Evil Geniuses. El campeón de China contra el tercero. Y tenemos ¿cómo se llama? A ver, no sé, o sea, si Jotatín le ganó a Blues, pues ay Dios. Lion. Oh no, Vulcan. XD. Bueno. Costa. Vulcan se mandó un jelly. Vulcan se mandó un jelly. Porque Tankenchi tiene 4 ceros. Gana esta 0 en partidas. Yo dije, what the fuck, ¿por qué salía Tankenchi de jungla de jugando conmigo? Porque le había copiado. And I love that you bring up that scouting, right? Because especially in group stage format where it's best of ones, getting a level 1 advantage is one of the best ways to try to find the win. What the fuck, Jelly, eres tú. Quiero ver los comentarios de Twitch. GG Next. NA03. Reduzco la pantalla y así le damos. Como tú quieras. Está bien. Este stream. Impact, ¿qué hace Impact? ¿Qué estás haciendo, Impact? Te van a matar, causa. Te van a matar, causa. No, Check PayPal, Impact. Le hice gastar el smite. Bueno, pues. Impact, tengo 9 años de experiencia jugando a lo profesional. Uy, se muere Hope, se muere Hope. Se muere Hope, ¿ves? Se murió. Amigo, no te lo puedo creer. Kaori God. Kaori mayor Dani. Nada, fue Vulcan el que hizo esa jugada. Fuera de joda. Oye, ha ido Van. Fuera de joda, si Kaori y Vulcan siguen a ese nivel, Dani se va a otro equipo. Dani se va a Liquid. Puede ser que Dani O va a Detonation como el sueño Yang. ¿Sabrá hablar japonés si quiere? ¿Es japonés? No. Bueno, es japonés. No, pero a ver, ¿cuánto vivió en NA? ¿Toda su vida o cómo? Ese es el tema. La puta madre, Hope por eso se cambió Viper en Edward Game. Te mataron a causa. De hecho, le salió la mierda de jugar al set. Down towards the bottom half of the map. I mean, heck, Kaori still has summoners up and can now start making his way towards the top side. Ay, amigo, qué puta pereza. JDG side, you can see on the minimap there, Kanavi's just cleared it out. We'll move towards that bot side. Crab Impact getting some trades onto 369. Pendejo ahí del pollo asado, te peleas por el sueldo de una actriz de doblaje. Game quiets down a little bit more here as Inspire tries to Puta madre, debería ser un pollo. Darme un cuarto de pollo. And now it's Kanavi looking for a little bit of information of his own. Now I'm really curious to see what JDG elect to do here because coming into this match, la gastronomía mexicana está best. La gastronomía mexicana. Sé 9.939 formas de doblar una tortilla. Y comerla. No, sería así. Gastronomía mexicana es buena, gastronomía mexicana, el chile picante. Bueno, también lo de las tortillas. Burritos, tacos. Imagínense tan cagón de no poder comer arroz. Y cada una con, creo que 20 bueno, variantes. Acá en Perú todo es con arroz, XD. No todo. Casi todo. Bueno, casi todo. Nuestro plato estrella no lleva arroz, así que. Exacto, eso es cierto. Villarson, ¿sabes que hay 500 sopas
Eso sí, pero la mayoría son de la sierra. La patasca, ¿qué dijiste de la patasca? No, ¿qué dijiste de la patasca? Respétame la patasca. ¿Qué dijiste de la patasca? Patagos, literal. Sí, eso es cierto. Ahí sí coincido. Mi mamá me enseñó a comer patasca cuando tenía 3, 4 años. It just feels like there's going to be a lot of threat on this, and for JDG, it's going to be all about covering hope and missing and making sure. La patasca y la sopa del chifa de fideos son las sopas que más. La sopa del chifa también. Son las sopas que más respeto. El caldo de gallina. Se nota que no he comido la sopa de oca. Bien, bueno, vamos a Doyle. Vamos a Doyle. Mira, si alguna vez le invito. Primero deben fijarse si están bien. ¿Qué mierda? Te duermes y te desmayas una las dos. Es demasiado. Highlighted in Champions Select Lyric is that again, JDG are the ones with agency. They're the ones with the Sejuani on the top side, the Viego in the jungle, a lot of potential setup as we get later in the game. So really tracking what they're going to do. It's missing now Hex Flash. Mi cara cuando Evil Genius le gana el Game of Juan domingo teniendo 4 predicciones en ojo. No, pobre Memeco. Yo tenía la de Fnatic y la de DK. Costa, mirando el lado bueno, y es que no la tienes a... Le hacen... Get this mid wave in, try to escort him towards this dragon pit so they can contest, but by the time they get in here, it's gone. 2v2 bots for EG, dragon for EG, it's looking good for them so far. EG so far, I mean, ¡Y sirve! ¡Vamos, Gestet! Pero bueno, ya no van a ver más. ¿Dónde está Costa? ¿Y su dragón de viento? ¿Y su dragón de viento dónde está? Ah, cierto. ¿Qué sigue el dragón? De tierra. Porque su dragón de viento está... Ay, Carlitos, qué tenso eres, mano. Ya se muere Vulcan, Pero lo mató el Thresh, no. Voy a sonar. Pero no. Divean. Y se puede morir la esperanza. Ah, no, se murió el perdido. Ya, listo. Qué bien, Kaori. Qué bien, Kaori. Bueno, Kaori mayor, Dani. Desde Doble en Navidades es buenos nativos. El Nottingham Forest nos aceptó para jugar amistoso. Let's go. Nos van a pagar, ¿no? Ahora veremos si Kaori se caga contra G2 como Dani. Nos van a pagar, ¿no, Beneco? Porque no sé. Juegas amistoso gratuito. Creo que nosotros les pagamos. Perdimos. No sé, yo no hice esos amistosos los hizo el presidente. XD. El presidente regalando dinero. Bueno, se muere Jojopium. Y no se puede hacer nada, estaba muerto. Pues sí, estaba muerto. Bueno, sí, le sacó el flash a la ciudad, así que... Ojo Vulcan. Guiding it in, the Herald. Really the thing that we have to keep our eye on here is able to go undetected. Huge local advantage, huge objective for JDG, especially after losing that first break. Oh. No, Inspired. Corre, Inspired. Corre, niño, corre. ¿O no? Hay forma de que Inspired viva. Sí, mira. Una R Kaori, falló. Kaori tiene bala R. Kaori tiene R. No, Vulcan, corre, Vulcan. Corre por tu vida, Vulcan. No, bueno, F. No. Salió mal eso. Van a romperlo todo. Tiene grande. Hicieron no tiene nada. La cerda esa siempre tiene. Pero Kaori. Bueno, pero la ventaja es que la ventaja de oro que está sacando Kaori es inmensa. Pero Vulcan, que ahí sí. Pero Vulcan se valía hacer un... Y el otro tanque falla la ulti. Lo mató la ulti. Igual esto, siento que el draft fue un poco de disrespect, dice, CNA.
A ver, el Viego no está mal, la Seiyoni Top tampoco está mal, la Seiyoni Top No, me está refiero bien. a que dejaron ahí algunos picks de los de... El de Rafa del Grave, por ejemplo. A eso. Esta cosa, ¿tú crees que con Doyle le ganemos la Champions? Doyle, no sé. No, se me refiero a que dejaron el Grave siendo uno de los picks más turbios de este del mundial. Mira. El 8.5 estaba mal. Hay uno de 8.5. EG Impact has the ultimate to help out in the 3v3s. And really a blow for blow game. Ultimately, Kanavi, kind of as expected. A ver, el Viego está 3-0 y el Viego está 3-0 y el Varus está 3-0. Can't afford to let Kanavi get anything else here. So tienen guard. Ah, bueno. Pero la Seiyoni hizo su corazón. Uy, se atinaba a hacer esa. Certainly a Tom Kench ult used there, and they see Graves spot. Here comes the dive. Impact using the ult on the wave to try to slow it down. Good heads up play, but I don't know if it's going to be enough. Just a little over 3 plates remaining. Whole team now going Impact. Clean flash out. Gonna try to survive. Ah, bueno, qué buena de Impact. Should still fall in the end, or should he? Impact walking away, trying to make it out. There's just no way. Impact. No. Bueno, ya murió. Le dio el mío. Acá abajo está. Bueno, vamos a Steve. ¡Vamos! El mejor fichaje que... Estuvo bien reiniciar la run para llegar para hacer que este llegue. El Liverpool ganó la premia. Liverpool ganó la premia. El Barcelona ganó la... El Sarri ganó la Italia. Es la Juventus. Y el Barcelona la Liga 1. Todo mal con este juego. Uy, qué bueno. ¡Oh, pero se murió! Y se muere. Ah, no se muere. ¿Qué había pasado con el AC? Está re feadísimo el drogo. The second he arrives, so it's a 1-for-1. Good play there by EG to make sure that Graves is behind mid, covering Jojo and doesn't have the flash. Still though, Kanavi 4-0 on this Viego. I mean, yeah, just looking at his items, Divine Sunder already picked up. We have Frozen Heart as well there for 369. We've been hitting on Kaori being the win condition. Fue un placer, Dani, te irá mejor en Japón. Te irá mejor en Japón. Pero, no cierto, mira todo el daño que están haciendo. They are able to trade him back with Inspired though. Definitely are, and that's just how jungle works. When your control mage has no flash, you always have to make sure. Bien, bueno, vamos a Davison, Amore. Amore. If an all-in happens, you're there for the 2v2. In that case, he was. I think what EG are focusing on this game obviously is defense. They're just Bayham, a ver, Bayham le queda un año. Thompson. Señor Thompson, creo que le habla a usted. Thompson, nada, estos son igual, no los uso, así que. Luego de esto que sí, de uno contra Eduardo. Eso va a estar interesante. And while Kanavi is strong, they're able to mark him in these fights. He's coming in straight on into a GP, into a Varus. It does not matter how fed you are doing nothing in that exchange. Yeah, and I kind of want to see JDG take advantage of that by starting to move 369 out of the top lane. Herald to break it open very early on. Shouldn't have too much pressure. You can look for dives, but EG going for a play 5. No, Minecraft, se viene el Minecraft. Getting the impact all out pretty early here, but it will clear the wave. Now continue to fish for a bit more. Ulti going in, but they're not going to get anything back in exchange. This is the issue EG have. They can't put their bot lane mid because then Victor's vulnerable. And if they're ¿Por cuál? ¿Qué necesidad de haberle metido ulti al...? Puta, ellos sí están en aprietos. X, de golazo de la Fenios.
Yeah, is the crown ready? Is he going to try to scoop? There's a lot of health left on that tower. Inspire just really trying to get as much damage down as he can. Pero rómpeme, yo. Both sides going to back away here. JDG still ahead in the tower trade overall. EG still with 3 members in the area. Can look to finish this one off, especially now as Jojo Pune is collapsing. They're sticking around, but the Varus has no mana, so I think they just have to back away here, especially with 369, like I said, collapsing down towards bot side through mid. Ya no fue con él, Juan. Ya se fue con él. Jojo's TPs have always gone towards mid. Inspired is ¿Dónde se fue? when he went to the enemy red buff. It was all about bot lane focus. Al Celtic. It's only really Griffin that tried to help out on cover, but still so much dive pressure with the Sejuani Diego. Kaori gets caught here on the base timer, but Yagao is Cuando estemos en primera va a rogar, va a querer volver. It means they get to move to Herald first. It means they get this though. 369 is able to roam into mid. He's able to stop that. And just being a little bit ahead here in all of these plays. Y los jugadores tienen media o algo así. Qué buenos son. Sí. Cuando tenía 5 estrellas. Cuando con él vea que nosotros estamos ganando la Champions va a lamentarse este día, va a decir ¿por qué no va a aceptar el contrato? Ojo. Iba a ser un dúo con Brown, pero prefiero la plata. Ah, bueno, ya no. Orgullo es orgullo. Wait va a dejar de jugar poco a poco. Robson se va. Thompson no tiene lugar. It se va, Beagle se va. A Rey déjalo sorprende como... A Rey déjalo... I mean, with both turrets broken down top lane, you could see JDG doing a nice job of being like, hey, we can divert more resources, more attention down towards the spot side. That turret already looks like it's going to start going down. And with Dragon coming up in 30 seconds, you'd expect JDG to want to look for a contest. Definitely. You don't want to let the enemy team be on soul point. The next Drake after that could just be a 50-50 steal, and that's it. Soul for the rest of the game. 20 seconds on the spawn. EG have control over bot wave. JDG are going to herald mid to try to force them out, flush them out to cover this wave. Will EG walk up? 369 is ready with the ultimate. Herald will crash, the tower won't die. 10 seconds on the Dragon. EG look like they're giving up mid-wave. They could lose a tier 2 here, but JDG need to fight this Dragon as well. Cannot be fishing. 369 fishing. Qué rico. Ya, bueno. La última oportunidad. So far for nothing. Just hoping to find a single fight on their turn, but JDG slow, diligent. They are playing patient into this. Now it's EG who are split. Jojo Pune coming in from the side. Opa, esta partida tuvo... ¿Cuántos dragones de viento? 0. Ese dragón de viento. Sí, claro, focus al tanque. XD, weón. Lo gana puro macro. Al macro. Lo gana Eje puro macro. Eje, literalmente Eje. Eje. A ver, murió. Murió. No, a ver, te lo resumo, Villarson. Eje gastó todo y quiso pelear ese trade. Pero le salió bien, mira, se murieron todos. Exactamente, o sea, trolearon. Eje va ganando. Villarson. El único DNA que da la cara, weón. Villarson, no llores, por favor. Y recuperó la ventaja. Me da pena cuando estás triste, Villarson. No llores. Igualaron. Villarson aprieta su puño con impotencia y con ganas de romper. Puta madre, weón. Ya, Carlitos, cállate un rato, weón. But the push from Yagao on the impact doesn't help. It doesn't do anything because EG just barrel forwards. Yeah, the damage that Impact did there with the cannon barrage and then that one barrel chain was already too much. Macbeth se queda, Found the engage, it really didn't mean anything. So Fíjate que para ahí lo fichamos. Sacamos $50,000 por ellos. Mucho dinero, ¿verdad? Ahora ya están parejos ahora ya. Están parejos. Miren quién ya llegó. El problema es que Yagao. Jaime. El problema es que Nos hace falta un potero. ¿Ah? Que nos hace falta un potero, no tenemos potero. ¿Le fue también? Sí, se fue. ¿Qué fue con Hope? 0-3. Puta madre. Se fueron la mayoría de los jugadores. Viper de Eduardo, XD. Bueno, claro que se vayan así. Jake se quiso ir.
No, cuando ganemos la Champions League. ¿Por qué Murray se queda? ¿Por qué Murray se sigue? Capitanes. Se lo quitó Thompson, se lo quitó Murray. Y voy a poner a Brown. ¿No vas a poner a Steve? Este ya es el segundo. Aguanta. Y mira, no puedo sacar a Doyle de la capitanía así, no puedo. Tengo que... Doyle se va a tirar de aquí siendo campeón. Pero lo más probable es que sea dentro de 2 temporadas. Doyle a los 35, no me voy sin la banda. Steve se enseñó otros 2 años. Tenemos a Steve hasta 2024. Davison también se queda. Davison talentazo, Davison Hola. Escuchamos. Aquí se va todo el mundo. Moore, de Quiz Parfum, no contrato por 3 años. Oh, man, de Moore. See that gold difference collapse there from the dragon fight. EG finding the fight to shut JDG down. Now, a little bit of mid-wave contested. Uf, 10, ¿qué es esto? That you want your champions to be out on the map, but they're going to engage. Now coming out, trying to burn down a single target, but here comes the Devour. F, Yuyupium. ¿Cómo que F en Yuyupium? Pero Cabri se posiciona para el orto también. Puta madre, se murió Kabori. No, Cabri se posicionó para el orto también. F. Se posicionaron muy mal. No tiene re arruinado Kabori. Baja. Se posicionaron muy mal. Los carries de Evil Genius se posicionaron en contra mal. ¿Para qué gastó 369 el TP? Puede. Sí, se comió a Yuyupium. No le hace daño literalmente al 369. Es que no tiene dominado, no tiene nada de penetración, Kabori. Ah, la R Yuyupium horrible. La flash de... No, Evil Genius está todo malo eso. Lo único bueno que tienen es que las Felias... Buenísimo. Sí, al fin hizo algo. No, está buenísimo. More se queda. Sí. More. Me da risa que tú le puteas a More y More no sabía. Y acá lo... Ya está un poquito con miedo. Siempre un buen puteado, una buena puteada, More. ¡Ya! Mira. ¡Yagao! Le hizo bien Kaori, pero no, Vulcan, ¿por qué no agarraste a Kaori? Sí, Vulcan, eres un pendejo. Se murió Graves. Ojo. Ya voy, mami, espérate. Vulcan siempre debe agarrar a Kaori, ¿por Ya qué está. Oh, se murió Missing, papu. Impa es un ser de izquierda. Sí, No, que tiene a Cannabis, pero Cannabis está súper fedeado. Sí, Cannabis está fedeadísimo, tenía 3 kills en early. Sí, es que lo que viene el problema fue Vulcan, coñado, ¿por qué no agarró? Bueno, Dragón, porque luego... Era pique a Viego. ¿A quién así no lo tenían, No, es que ellos tenían idea de jugar top, así de simple. ¿Por qué tiene un Collector? Yagao. Agarra a Yuyupium, ¿por qué agarras a Yuyupium? Pero qué distinguido, diría mi pana Jorge Giorgio. Pero qué distinguido. Ya murió el genio. Horrible. And that's the thing, this is the struggle of the EG composition. If anyone mispositions even for a brief moment, JDG can pull a trigger. There's no trigger for EG. Nope. You come into them,
Es que el problema de Virginia es que no tiene frontlane. Sí, No tiene nada que pues, aguante. ¿quién sería el frontlane? ¿El pirata o el El Gunplan, el Gunplan es inútil. Exacto, no podía hacer mucho. Pero bueno. Y bueno, piquearon Graves para negar Espérate a que Juan termine Domingo. esto. Piquearon Graves para negar a Juan Domingo, pero eso es lo que quería Juan Domingo, porque todo el draft evita que Graves haga algo. Tal vez estaban provocando a que piqueara Graves para que... Estaban provocando a que ellos piquearan Graves. A ver, pues claro que lo provocaron, no lo piquearon ellos, era obvio que están dejando a Graves a Virginians. Bueno. Lo hubiese solucionado si Virginius hubiese baneado Graves en vez de Velvet. Sí, ese ban fue a la basura, fue al tacho. No sé Impact, no sé Impact. Que Kanagi también puede jugar Velvet. O de repente se une por streams. Alguien habrá dicho que. Ignite. Ya está. F. Ah, listo. La Sejuani es imbajable. ¿Por qué tiene Collect? Man, qué mierda el Gunplan. ¿Por qué Collector? ¿Por qué Collector? No era Gunplan. ¿A quién va a mutear? Ya pura Juan Domingo termina esto. ¿Qué ir a cenar? Yo me está llamando. Yo también tengo que ver con él. ¿Y por qué mira que ahora tiene bailarín? Bueno. Cosas de NA, no voy a entender. NA Things. NA03. Para eso me hubiese hecho. Pero bueno, de los tres el que mejor jugó fue G. Para reposicionarme Gale Force. No, Gale Force no. Porque se supone, para cargar se supone que tengo un tankench que me tiene que piliar y sabes. Impact. Todo le tiró a Jojo. Bueno, voy a ir a cenar, ya fue. Short of a dragon, 1 minute and 2 minutes away from those objectives, respectively. Yeah, 4 or 5 minutes ago, this gold was so even, but it's just ballooned so out of control for JDG now ever since the initial fights where they managed to find the kills in mid, then to find the kills in bot side. Volví, kind of ¿qué had pasó? control throughout the entire game, despite EG getting that ace. They've always had vision control. Chicos. EG need to play on timers rather than play for skirmishes. ¿Qué pasó? Que se están cogiendo a... You need to find timers around objectives where you can set up rather than look for a little bit of vision and look for picks, whereas the Thresh and Sejuani really excel at that. So now JDG gonna get these Costa Rey los 40 cambios por seconds on the Brown. Baron, 1 minute 30 seconds on the El nuevo Dragon. jugador Might que see viene advances lo around pones objectives where EG keep en el threatening a medio. Baron when the Dragon's up, and then vice versa, depending on the positioning Pones on the ahí, map. They can exacto, always a Cole lo control pones one ahí. quadrant, especially if JDG leads towards his top side. They will get bot side vision, but this Baron will go down so quickly. I will say the one difference in the setup for the fight that's coming up is the last 2 fights that were in JDG's favor. EG had pretty much... Qué buen fichaje, todo me va bien. Exacto. Excepto es un efecto itinerante. EG should be able to do a much better job of self-peeling for themselves to be able to get through these fights unscathed, even if 369 or Missing do find those picks. Definitely, and now it Al looks no like lo teníamos que coger, JDG are Costa. setting up on the bot side of the map. 5 seconds on the Baron though, so this is where the dance could come in. It's very hard to control both quadrants of the river. They have vision in both right now, but EG can brute force with numbers into one when they get information as to where 369 is. That's what they're fishing for. Impact sweeping, they're looking, see if you can find any wards. Hope's gonna push in this mid wave, and this ward in mid gives you information to which side they're leaning to. That's why it's so important. Now they'll see them all lean bot side, so EG can then go into the top side of the map, and they can threaten this Baron. We'll see what kind of engage 369 can find. EG just laying down a little bit of poke. 369 still with the passive up, however, haven't been able to knock that one away. Lantern being used just to scout for extra vision is hoping Yagao get control of the mid lane. So much pressure for EG. Another mistake in the game will probably fall away from them. Kanavi stepping forward onto Vulcan. Just a bit of poke here. The tower will be set up from the Azir. Le tiraba la R Kaori. Podía matarlo. Le quitan el guardia. Como mínimo. Going to be able to solo this one out. EG seeing this as a limited window of opportunity to take the Baron. They've got an on-hit bar as they can shred through it pretty quickly. But you have to know that JDG see this coming. Collapse coming in, EG forcing it. They could look for the 50-50, but they have to be careful of the team fight ace. They have to be careful of JDG just taking the fight. 269 running forward. Ulti now coming out. Going to Le connect on bajaron toda la Vulcan. A bit of vida. extra poke. The hook from Missing not going to connect. Vulcan flashing out to safety. Such a tense stance. Again, a single No mistake. tienen push para que se Turn this lo all against EG. 369 stepping forward.
GG maybe looking for the pick, looking for the angle. Yagao over the wall, they're split for a brief moment. But meanwhile, Aphelios is in the mid lane. He's got his eyes on the prize. He wants the Nexus, not the Baron. And this is where the dance will end unless they can find it. Vulcan looks for it, no flash though. Vulcan fishing Yagao still untouched for now. The Crown of the Shattered Queen disabled by the GP ult. 369 coming over the wall. Vulcan is shredded, and now the resets can start to come through. But they're trying to get the kill. 369 taken down. Yagao goes down, and the ult completely whiffs. Cowrie untouched on the back. Pio. Uy. ¿Por qué se ponen todos? Nada, la partida estuvo en la casa, la partida se acabó en la casa que les hicieron en mid. Sí. No 12-1 Canavi, ¿qué es esto? Fue simplemente mucho graph gap. Del Costa. No fue drag up. Bueno, sí, por el mal pick que tuvieron. A ver, sí, el Graves no sabía nada porque se comieron lo de la Seyoni. La Seyoni y la mayoría de los equipos. Es un buen feliz. Y el Gunplan, bueno, voy a decir de el Gunplan lo pisó porque es. A ver, ¿qué nos falta? El medio campo está bien, el medio campo está decidido de pleto, es poco. ¿Quedaron los tan en Lombridge? Nos faltan extremos, solo tenemos a Longgrave. Let's say uninspiring as a Sejuani. It's not like the iconic 369 champion we were waiting to see, but despite that, him and Kanavi together as a duo no metas ahí a Cole. Cole puede jugar bastante bien acá. Muy bien aquí puede jugar Cole. Sí, pero vas a matarlo. Además, no vas a contar con alguien del medio. Es un cambio de emergencia, No he acertado nada, la puta madre. Sejuani won't really win you the game because it's your tank, but they're playing for Kanavi, and Kanavi's the one threatening these dives, getting these tier 2s, getting these heralds, getting the kills in the fights. And the downside of playing against Viego on a team with like 3 carries is when one of the carries pero lo on de your Figo no side son dies, también Viego escogiendo. becomes that carry and murders you. Yoink. Scary. My carry now. Terrifying proposition. And we saw in those fights, the second they got that advantage, reset champions are going to snowball little advantages so quickly. And I mean, Kanavi, he was second all-pro jungler in the LPL, but it was pretty much a back-and-forth Y el decision. Hey, verdadero should it be rojo. him first team or Tien? And honestly, Tien ended up winning MVP. That very well could have been Kanavi. I don't think we're going to see Kanavi play tank junglers this tournament. I think it's either going to be 369 or an engaged support, and Kanavi is just going to stick to Esta carries. He's going to say, partida, screw you to jungla gap. Sejuani meta, pick me Viego, pick me carries, pick me Graves, and I think that's the kind of meta he's We going to kind of play. found out who in the team top gap. jungle relationship is in charge. Yeah, There's one of these guys is playing Sejuani, and it's not Kanavi. Apparently, it's Okay, yo vi First pick is un... like, who's that for? I'm not playing it. Nah, 369's nah. like, okay. We still Team saw gap. 369 get the solo kill, so I think he's more than happy to end up on picks like the Sejuani. Ultimately, you know, if it works, it works. I think a lot of people are Por going to look at Bellingham, second on GP and going, una "Well, against ofertita, una 369, maybe ofertita." it's a little Dominic's this time around. You never know when the Sejuani tank Creyendo top sin Falta por Bellingham. Solo aquí. No puedo. Está mi padre acá en casa. Mañana tal vez. Where you can find angles, but they're playing a triple threat comp with Victor, Varus, and GP, so they always have to look for explosive damage, GP or barrel combos. The longer it goes on, the more they wear off. Yeah. Definitely a lot of options on that side, and we've seen the importance of CC in the context of that game. You know what EG wanted to do, and with the Dragon stacking, it honestly felt like it was probably their game. Okay. But again, it's just the little things. It's the little differences. Finding those windows of opportunity, great vision control, great setup from the side of JDG, and honestly looking like a big threat in the context of this group. They were favorites coming into this matchup, but gonna have to see how the rest of the teams around them really stack up. Yeah, I think especially, right, we saw Damwon play earlier, and they looked pretty explosive as well. And, you know, JDG, maybe some people are like, hey, isn't this a bit messy for a first seed? JDG were our team in the LPL that always went to 3 games in the regular season. They always dropped games. They had messy showings. This is just tried and true JDG. Absolutely. You can't fault it for it. Honestly, like, this was the Kanavi performance. Me falta portero también, portero suplente. Mira, Gold ya son 3 estrellas. Gold ya son 3 estrellas. Cuando empezó era solo 1.5. No, pero a ¿cómo se llama? Falta portero suplente, falta Thank portero you very much, suplente. Straycast. Indeed, I'm here with 369 after a fantastic opener by ¿Tenemos a portero suplente? No, es lo que hay que A big buscar. applause. A
lot of LPL fans in attendance. First question, 369, about the game specifically. EG had a really good team fight in the middle of that game, but then after that, you seem to be very dominant in those Que no team se note fights. la paja, ¿no? What do you feel the key was to coming back in this Mató game? lo Giga Chat 369。中期的时候 ，EG 在团战的发挥是非常亮眼的，但是在后来你们是把局面拿回来之后， Tu gato, por favor, no saltes, no saltes。 觉得今天赢下 EG 的一个关键是什么呢？ 我觉得就是今天赢下比赛关键的话，就是我们上 Primer día de NEA 比较好吧，然后前面优势比较大。segunda semana de NEA. Credit to the synergy between our top laner and the jungler, so that's why we had a very good advantage in the early phase. Okay, I've also heard that the community loves to give you. Bien, ya moví un ¿quién es este? Williamson. What score would you like to give yourself for the performance in this game and why? 因为粉丝其实也一直就是说有点像调侃嘛，比如说今天9个能打出3，还是打出6，还是打出9？那就今天的表现的话。¿Qué te armas, pendejo? En vez de armarte tanque, te estás armando AP contra una Rive. No, idiota. ¿Será aceptable el ser senador? There's still much room for me to improve, but I'll give myself a 9. Okay. Now, 369, I know that in the past you've faced a fair bit of criticism from the community at times, but your summer has been fantastic. What are you looking to prove at this World Championship? 因为其实在之前的职业生涯当中，可能会面对过不少的一些争议。那今年的来讲，尤其是夏季赛，其实对你来讲是一个非常顺的一个征程。所以说，今年在本次世界赛上，你想要去证明什么呢？就是来世界赛的话，就是想和我的团队就是拿一个冠军吧，就这样。Coming to this world, I want En otras to palabras, win the dijo que champion le gusta title el with pene. all my teammates. Fantastic. One more time for JDG and 369. What a fantastic interview. Necesitamos un portero. Fantastic performance. Back over to you at the desk. Escuché que los de la Premier rinden. Thank you so very much, Shox. And thank you to both of these teams. What a treat of a game that was that we just got to watch. But it was JDG that comes out on top. And we hear 369 there on the stage saying, I got my sights set on the finals, wants to take the whole thing, gives himself a 9 on his own performance with room to improve. But my concern is 369. 9's the top of the scale. So if they win the World Championship, does he have to rename to like 3610 or something like that? 36 natural 20. There it is. There it is. A nat 20. Roll it. Boom. Hey, this was not an easy win for JDG. I think that's where we've got to start. Tons of action in the bot lane on both sides of the equation, which really made things interesting out the game. Yeah, absolutely. I mean, Vulcan gets killed at level 1, so you're thinking, oh god, this is going to be a stomp, right? But they come right back, they get this 2v kill straight up, and you start getting that hope for EG. You know, Vulcan, I think, played a hell of a game. He has been really on point throughout the World's Championship so far, but JDG is striking right back. And I think Posible equipo. Constantly going for these cross maps. We saw him go for an early dragon as well, which meant that they didn't have to contest the Rift Herald at those early stages, so they could actually go and continue to make more of these plays on the bottom side. I think EG played exceptionally in these early stages and continued to punish that bot side, which made it so difficult then for JDG to actually take over, because Kanavi and 369, yes, they were Si fichamos un arquero de 49 años. and it had to rely on that Viego then. Yeah, absolutely. I mean, you know, while they were playing this at winning, that seems a little bit strange. It is the Viego that's also getting a tremendous. Kanavi truly showed his class, right? I think a lot of JDG fans will be saying, okay, well, the team didn't play as well as we expected them to. Kanavi in particular was a monster throughout this game, really carried them through the early stages. In some of those team fights in the later stages was carrying as well, but this was one that really was incredibly close. Yeah, I mean, that's the thing for me, right? We had an early triple kill or 3 kills onto that Varus, but for every kill Varus picked up, Kanavi had 1 extra. And this is the thing, you start to see it kind of shift back over towards what JDG are actually comfortable on. WE missing, he was known for his thresh back in the day, and you're getting to see how, I mean, pinpoint accuracy, so many of these hooks are in team fights, catch and carry here. Kanavi getting to show off on these playmaking, carry champions, and then as well, Yaga just supporting him every step of the way, sending himself in so Kanavi can pop off with these big zeros. Absolutely, and I've got to say, you know, I've got to give credit to JDG for being able to capitalize on
on the misplays from EG. You know, I do think that EG was in a pretty good position where they're on Soul Point. They probably should have just played sides, tried to slow down the game a little bit, but JDG actually hadn't shown on sides for a while, and they didn't respect the potential of that engage. They get punished mid, then again by that Dragon. Impact shows mid. JDG just hard engaged 5v4 there, and they really punished every little slight misstep. Yo creo que le pongas organizado adelantado. Mejor organizado adelantado. Heartbreaking for EG because they've done such a good job of avoiding that for so long. Like myself as Ale and Dash, where I was sitting there like, look where they are. They're like constantly in that JDG are constantly in that topside jungle of EG. They're looking for the pick. They're looking for the thing that brought it back again for them against top esports as well, where you just find one or two small picks, slow down that tempo, get the map back in your favor, and EG avoided for so long. But as Azale said, the second impact showed they just went for it. Yeah, the scary thing for me is how easily this JDG team can pull the trigger. All they need is one piece of info that gives them the okay, and we saw successive team fights that go even more. Mira cómo están las asociaciones, vale. Doyle con More, Vayan con McBride, Steve con Smith, Cole con Brown. El equipo poco a poco está tomando forma. First game of the day that we chose to watch this game right here in the theater with the crowd because this crowd popped the hell off for both sides of the matchup. It was about Si tuviéramos a Conan tendríamos acciones correctas. fans to LPL or JDG fans. Amigo, de verdad. Lo han hecho para verga, se va a arrepentir, se va a arrepentir. The LPL chance because Shanghai closed down. To see Jingdong Jiao in the stadium today was such a treat. It was so nice to see it for once. I mean, and the HOTS honestly just don't even capture like the volume in here. You've got to give credit to the Y se LPL siente cuando un no evento matter está where bien Worlds hecho. is, the DNA, LPL crowd makes como it el feel like DNA, a field advantage, you know? el de Latam, ja, 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 ja. We were sitting in these boxes right Yeah. over. We were in the game with all of our NA fans right. Uy, amigo, ¿cuánto falta? Living in defeat together, all of it. This is what Worlds is all about. And I'm so Johnny, happy that we're back fíjate in the live venue celebrating Worlds los with all partidos of you. cuál We're just sigue. 4 games in. We got a couple more to go. Check T1 no sé. Royal, T1 Royal, T1 Royal, digo T1 Edward No, T1 Edward Gaming, exacto. on Spotify. Take a listen, and we'll see you back here for the momentous matchup between T1 and EDG right after this. El mejor top laner. Delantero. Recuerda que más. No, ya subimos a alguien de la cantera. Okay. Entonces, laterales. Ahora sí hablamos con. Ah, no, todavía no. ¿Cuándo pasamos vergüenza con la directiva? ¿Sabes por qué veces que ahora se puede ir al cubo? ¿Qué tal estaba? ¿Qué te iba? Niño de mierda. Ya va, ¿qué pasó a mi delantero que subí? ¿Desapareció?
¿Qué hace, gato? Aquí está Nicole, aquí está. No puedo ver. ¡No! ¿Qué es esto? No. Ah, verdad, queda el JJRNG también. Sí. No puedo jugar contra los Huracán. Gente mala de todos lados. No, de hecho, los otros lados son más. A mí me gusta el lado de la tercera y la cuarta. La quinta. Volvieron a entrenar. Vale, Esa es la quinta. Hemos hablado de la cuarta, que es por la vía del tren. Me gusta vivir en esos peatonales que tiene esos estacionamientos. It's been absolutely incredible to see, especially when you look at like the different players that are going up against each other, right? Like Faker versus Scout. You've got the world champions from 2021 going up against. Faker versus Scout. El más grande. In T1, this is going to be an absolute bar. Look at those numbers. ¿Cómo te vas a llamar Edward Gaming? XD. Nombre de mierda. Just removing them Creo que nadie se acuerda de ustedes, chinos de number of mierda. appearances and titles held between these two organizations specifically when it comes to global competition. I mean, it's just incredible. The fact that both these organizations have an MSI and a Worlds trophy alone is truly incredible. There's so much history between these two organizations. I think it's going to be incredibly exciting Un to see poco. how they actually are squaring off here. Bien, aquí ya están los que me interesan. Of the teams to square off though, because all of those accolades were done by many different iterations of rosters. Ese Paul Ferman. What? World Championship potential, but let's talk about the rosters they've arrived at here at World. Yeah, absolutely. And I think these are two teams that, at least during playoffs in the regular season, played very, very differently. You know, EDG, when I think about them through playoffs, it was really all about the bot lane. No, alguien de 23 años no va a jugar. To look with JJ Moore, how they were able to really facilitate Viper and Mako, who I believe to be the best 2v2 bot lane in the world. You know, when they were creating advantages and EDG could get down there, get Scout down there, get JJ down there, they were able to snowball games in such an incredible way. El Mark On Howard. the other side, it's really kind of all about Sí, Man Howard. enable him, how Owner and Faker can really facilitate that top lane, because Gumayushi, let's be honest, had an off year. Yeah, it definitely feels like there's two kind of distinct styles here. As you say, it felt very much like in the regular season and even to a certain extent in playoffs that if EDG didn't get a lead through Scout and through Viper working towards those dragons, they didn't really know how to execute. Creo que ofrece mucho por él. Y demasiado, la verdad. I think JJ had a massive step up coming back
in towards playoffs, where Junja had been playing a lot of the end of the regular season, and then JJ come back. Mira, así se lo voy a decir, de cambio. The reason why I love the two clips that we've just shown back to back is Lo siento, no se podrá entonces. styles of bot lane play. We saw the Lucian Nami, right? And then we see the Yumis or the Lulus behind the Sivers and the Zeris. And so, because that would have been my initial concern, right? When you talk about a team that needs to get stuff done in the bot lane, if the meta as it shifted doesn't necessarily suit. Buena hora de usar el meme genérico de Invictus, tienes mi respeto. Anywhere they can go. Aphelios is going to step up a lot more as we come into groups. I think teams like EDG are really going to highly prioritize picks like the Aphelios that can enable Viper, enable Pantalla del gordo trollo. Pantalla del gordo. Hay un montón de chinos y coreanos en to show why they're considered one of the best, if not the best bot lane in the world. Yeah, absolutely, and you can see the flexibility. Lo pruebo. Además vamos contra el Nottingham. I'm never worried No, así está mejor. If he can play the meta or not, right? When we think back to even Mage meta bot, he was one of the guys that could nail that. He could play Yasuo's bot, he could play Aurelia. Like, this guy can literally play every champion in the game at the highest level, it feels like. So, the meta changes for me were never a worry for Viper and the EDG bot lane. And the biggest thing is just how consistent they are in that Ay, bot side te el as well. último, Like, it always feels like they're firing almost a little Ah, tiene closer. 22 años. I think I can remember one series of the entire year where they didn't step up, but they ya, did en go up serio. against Carry and Co in that bot El side. Pou I think when we farma, look at el these Pou two, farma, el Pou. supports as well. I think this is where we 20.000, start to no see a very different style, right? Yes, Mako can bring out some of these Muy challengers, caro, but he has no, looked muy pocas significantly more estrellas. comfortable, even when we think back No to le meter gol para 2021 eso. Worlds on the engaged champions, whereas Carrier we know can bring a whole lot to the table. This is meaningless, but I have to bring it up. Do you guys realize between the two graphics that each of the 4 players has 5 unique picks? It's like exactly mirrored. What the heck? I just find that odd. Fuck, From que a no pueden perspective. joder Also, tanto. that Annie pick? Yeah. Please God, show me that on the world stage. Yeah, I mean, that would be a lot of fun. I think people It's a flex pick. Flandre plays as well. I'm just saying. Okay, let's go. Let's go. People, I think, are really interested and excited to also see, how T1's bot lane is going to look here, because a lot of people felt that though the T1 bot lane as a whole wasn't doing as well in this split, Gumayushi having an off-summer split, as I said, Carrier people still felt performed well, but was sometimes limited by the fact that enchanters were so much of the meta. And this guy really is truly unreal when he is playing those engaged supports. So having the meta shifting more back towards engaged supports could really benefit the T1. They are going to be a revitalized. Lo confundí con Tobias, pero al menos le pegó a DK, así que fíjese lo único con Perfect comunista. Performance out of the bot lane, Gumayushi 4T1, and what that then lends to is the idea that it was the top side of the map that had to perform for this team in order to get them to this point. Yeah, and I think Zeus was able to step up massively when he's able to try and play these carries. He did have a little bit of a slip-off when it came in towards playoffs, but I think with the way top lane, I'm expecting Zeus to then become this standout performer even more so than he already has for T1 and kind of being that big carry that the team needed. I mean, it's just going to be really exciting to watch Zeus play. I'm kind of more on the 369 side, but I think it's pretty much in everyone's mind. It's between 369 and Zeus for who's the best top laner in the world. When you talk to pretty much everyone, those are the two names that immediately come to top of mind. We saw Solid said won a game from 369. Nothing that was super showy because he is playing that more supportive style. But I really want to see some of these elite top laners bringing out carries, really showcasing what they can do against the world's best. Yeah, said 20. And this is exactly elite. Lo que nos cancelaron todos los amistosos. I do want to see it. I think that's the big question mark now for Flandre, right? Flandre hasn't been performing like he did at Worlds 2021 when we saw them last time. Flandre's really had a underwhelming split, and I think the biggest problem now is that this is where you have to show what you're capable of, and there's a lot of people pushing the narrative, and I do agree that EDG's top side is the weak point of EDG. Well, and that's why I'm also really interested to see, will they pivot at all, right? Because we know that Flandre in the past could play the carries, right? They won Worlds, and he was playing carries, and he was playing that Jason dominance. Graves. That style. Exactly, right? So it's not as though you're like, well, I don't know if he's ever been able to do it, but especially in playoffs, it was like Flandre was just his one-man army, and then the rest of the team would play towards bot, right? And they basically, no matter what he picked, he was on his own, right? And I do think that he was taken advantage of pretty heavily in some of those series and in some of those games, but largely because
his opponents knew that no one was going to be up there. There was not going to be, a roam to actually answer a potential dive or a stacked wave. It was really him as that one-man army. So, was that a failure in EDG's playstyle, or was that their read on how it was best to play in the previous meta? Because this meta, clearly, it is more about playing towards top than 12-15 was. I do just briefly want to update our audience that we are investigating a small audio issue with the headset, which gives us a little bit more time to talk. Not that I ever want to delay the game, but in this sense, I'm almost glad because the lane we haven't touched on yet is that mid lane, and I don't think you can go to a T1 game on the international Está un poco stage amistoso. Quiero ver cómo van los jugadores. mid lane matchup so interesting because on the opposite side is Scout, somebody who sat behind Faker in the T1 org for a period of time before hopping Bien. Gol de McBride. McBride comenzó modo sexo. Like, even when you think about Scout, when he came over to the LPL, it was the exact same champion pool as Faker at the time, right? Syndra, Azir, these were the picks that he was shining on and showing off on. The LeBlanc as well was the other big one. And then he came over, and as time has gone on, we've seen these two take very different paths, right? We're Si pierde T1 le pongo el trago. No, eso es muy sucio. Gol de Bravo, gol de Faker has gone towards more this facilitator. Ya te puedes cegar, ¿no? Wants to make sure that he's got a hand in all the pies at once, pero sí. trying to help everyone as he Well, I think something that's really interesting about that is Ahora veremos, no sé, mañana veremos si Kaori cabonea contra G2 con Dani. Well, if someone you're playing against someone that's incredibly late domaminant and actually has you Igual por lo que vimos hoy día, Evil Genius ya no debería parar contra I felt that Scout still played the map Se supone, no sé, huevón. No debería. Pues tal vez resulta que Juan Domingo es el malo y por eso es que Virginius jugó tan bien. Casi la pelea, o sea, quiero pensar que Eje es demasiado bueno para dar pelea aquí, ¿no? Y no Juan Domingo sea malo para que les hagan pelea así. Pero bueno. ¿Ya ganó la dinastía o qué? ¿Ya vio la dinastía? ¿O qué juega la dinastía? No digas la dinastía que pareces coca, weón. Es parte del chiste, es literalmente parte. Eso es algo que Laspic diría. Atrápenlo. No, Coca sus titulares. La dinastía XD, la dinastía perdió, la dinastía. Oh, ya me. Obviamente es joda, obviamente no digo la dinastía de manera literal. Por eso pregunto de manera irónica si ya volvió la dinastía o si ya están jugando la dinastía. ¿Quién es el que dijo que se retiraba si ganaba este mundial? ¿Def? No. No, Def de todas maneras se retiró porque tiene servicio militar. Pues se va a retirar porque tiene servicio, exacto. Entonces, ¿quién fue el que dijo? Como me gustaría retirarme. ¿Qué? A Philhani, a Heine. Por Brown. Pues ahí está la decisión, que se retire Faker. No, camisa Brown. Mira, Sí, Brown está cansado. Brown está cansado. Igual aquí creo que puedo hacer cambios infinitos. Sí, pero no pongas Brown, no camisa Brown. Cambia Cole. No camisa Brown. No. Cole se tiene que adaptar. Y Brown me pidió cambio. Está mamado. No sé de qué. Hijo de puta. Que no joda. ¿Quién será el autista que le puso buen? No le sabe el buen. No le sabe al buen. ¿Quién será el autista? El autista. No le sabe. La madre, mi nombre solo cobra sentido cuando Yanka viene a las llamadas. Hablando de Yanka, no viene todo el día. No, porque dijo que iba a salir con unos amigos a la partida. No, Yanka tiene vida social. Pónenlo. Yanka tiene vida. Atentamente el otro es. ¿Con qué derecho lo dices tú? ¿Con qué derecho lo dices tú? Exacto.
Mi certificado de psicólogo de la semana pasada. No puede ser. ¿A qué eres psicólogo, mano? Bueno, no, de cita de psicólogo. Ah, ya. Yo sí iba a decir porque Jempi no fue a una fiesta y se puso a leer manga, weón. Eso es de psicólogo. Eso fue cuando vino Tarapoto. Sí, y lo volveré a hacer. No, mano, ¿qué es Por eso? yo también. Ah, bueno, pero tú si te caes a pedazos, tú eres mayor. ¿Y Jumpy no es mayor? ¿Qué? No, mayor que nosotros. Johnny es mayor que nosotros. ¿Johnny cuántos años tienes? 24. No, güey, tampoco es para tanto. No hace poco me imaginé a Jumpy hablándole a una tipa. No, sí, este manga es Kaguya-sama es buenísimo. Y esta pelusa es la mayor racista que existe. Qué golazo nos acaban de meter. No, pero ¿cómo dices que te pondrías a leer a manga en una fiesta? Para eso ni vayas, weón. Para eso vais a una fiesta, capo, saludos. ¿Qué? Porque siempre nos clavan golazos, nuestro equipo es una ¿Y qué haces en la coladera. fiesta? Todos los que están ahí también. No leo. Mira, voy hasta cambiar el portero, que juegue el portero super, que juegue el de la cantera. ¿Puede ser Costa está jugando Fútbol Manager? Sí. Ya subimos en Costa, me enseñas, la verdad no entendí esa mierda. Siempre no Mira Camilo, no sabemos. Estamos aprendiendo, mano, estamos aprendiendo. Mira Camilo, yo te enseño. Lo único que tienes que hacer es abrir Google, apretar YouTube, escribir en el buscador tutorial de Fútbol Manager. Uy, amigo, ver un tutorial de un jueguito en YouTube. ¡Golazo! Dice, el primer día, guía para practicar el Fútbol Manager y el FM 2022. En español, ya está, suficiente, con eso lo aprendes. Que me dijo esto No se sé, llama Byron Castillo, weón. O sea, ¿qué putas es? Byron Castillo. El Colocho, pe mano, el Colocho. El Colocho que irá al mundial, que El único colombiano que era Absolutamente. Todo el mundo jugó, todo el mundo está feliz. Colocho que irá al mundial. Este año subimos a primera. No sé, igual jugando así, DK le va a partir Juan Domingo, weón. Colombia fue el único de los 3 equipos que podían ir si sacaban a Ecuador, que no se quejó porque ellos ya tenían asegurado que con Ecuador llevan un colombiano mundial pasados. No como los y aparte con qué cara se iban a quejar si se dejaron matar. No, es que no voy a defender a la selección Colombia porque defender a la selección Colombia como defender a la selección peruana. Exacto. ¿Cómo vas a defender a la ¿Cómo vas a defender una selección que perdió contra Perú en Barranquilla? ¿Cómo te vas a primera vez tomar como un en bailarín? toda la historia, güey? Exacto. These teams have a lot of shared champions. Things like the Azir being both Scout and Faker's most played. The Aphelios. Si te sirve de consola, Ecuador no va a hacer ni un gol en el mundial porque los delanteros son un meme. Cierto. O sea, el super team de Senegal y Holanda pasa. Senegal no sé, Senegal dudoso. Senegal tiene la obligación de pasar. Senegal tiene la obligación. Bueno, es el super team de Senegal. Senegal no tiene a Mané. Mané, Koulibaly. En 2018 también, pero Costa. ganó Colombia. Recuerda cuando le ganemos a la Champions, le vamos a tirar esa cara. Bueno, esta Champions es la que va a ganar por primera vez el Atlético de Madrid. Capa. Qué mierda va a estar ganando el Atlético de Madrid. Capita. Yo digo que el City es candidatazo de esta Champions. Ahora sí. El City no, mira, no hay nadie. El Liverpool está en la mierda. El Madrid no va a aguantar la temporada por las lesiones. El Bayern es un meme de mal gusto. El Chelsea es de gringo. No hay nadie. Está servida la copa. La final va a ser Es verdad. City Napoli. Capa.
La final va a ser PSG City y el que gane, aparte de la Champions, se lleva un pozo petrolero. No, la final va a ser City, Napoli. Me gusta el primer pick de T1 Yumi. Eu confío en el trabalenguas del gol. A mí me gustaría que el Barça se recuperara y la final fuera City-Barcelona, ahí como duelo de cruyffismo. Gana el que tenga más posiciones. Duelo de cruyffismo. La final más aburrida de la historia. What the fuck. El que tenga más posición Van a gana. superar a Liverpool, no te en final más. De la mejor final. La mejor final, Xavi contra Guardiola, maestro contra alumno. Maestro contra alumno. Yo viendo cómo Xavi se está inventando un testamento de excusas de por qué perdió contra Guardiola. Exacto. Pero miren, para ustedes que odian al Barcelona, it's pretty real fake, porque si gana Guardiola, se van a reír de Xavi, van a decir efecto Xavi, jajaja, XD. Para eso sirvieron tantos fichajes, no sé qué, toda esta mierda. Y si gana el Barça, se van a empezar a reír de Guardiola y van a decir, jajaja, Guardiola. A ver, mira, así te lo digo. Aquí dudo que hay alguien que odie al Barcelona. Odiamos más es a los hinchas mamadores. Si me preguntas que prefiero que gane la Champions, el Barcelona o el City, 1000 años prefiero que la gane el Barcelona 3-0, porque a Guardiola sí que no lo aguanto. A Guardiola sí es el tipo más tranquilo que puede haber, weón. O sea, Guardiola no le tira a nadie. O sea, contra Guardiola. Ganar una Premier es más difícil que... Dios, puta madre. Pero literal, ahora sí no va a poder tirar esa mierda, porque ahora sí le hicieron un equipo para que gane Champions. Tienen un delantero tier S, ¿no? La Premier es más difícil que ganar que la Champions. No va a decir capacidad. Este game va a estar buenísimo, hermano. A lo que se refiere realmente, lo que estuvo mal explicado, es que la liga requiere ser consistente. La Champions La liga no va a querer ser consistente para nada. El City el año pasado tuvo 26 partidos inestables, los que no fue consistente. Ganó por el simple hecho que tiene una plantilla más larga que los otros clubes, igual que el Liverpool. Por eso es que, bueno, en la Premier League, y hay un video que lo explicaba, básicamente, desde que llegó Pep y Klopp, la Premier League se volvió una liga grande. No, siempre lo ha sido. Antes de que llegara Guardiola, que todos los títulos los ganaba el United. Bueno, al parecer quieren que Eduardo juegue a gane porque qué draft de mierda. Uy Dios, pero qué draft es esto. ¿Cuál es el draft de mierda? ¿El de uno o el de Eduardo? Pues están even, o sea, es que los dos están peleando. O sea, la Premier se ha vuelto de tal punto que el Liverpool está teniendo una temporada de mierda y todos nos sorprendemos y todos como, no puede ser, como así que el Liverpool ahora sí costó sorpresa con el Arsenal de la Premier League. La Arsenal dice. Bueno. O sea, ahora todos sorprendidos a pesar de que todos la séptima temporada de Klopp. Ojo. Sí, entonces es como... Sí, ahora la séptima temporada de Klopp. Pues claro que Liverpool le va a ir como la mierda, es la séptima de Klopp. Claro, pero entonces ese es el tema. Ahora todos estamos sorprendidos a pesar de que absolutamente todos los putos equipos de la Premier se gastan 170 millones en fichajes, weón, en todas las putas temporadas. Ese Newcastle. Bueno, aunque Nottingham Forest que gastó no sé cuánto para estar último. Puta madre. Debieron aplicar la Norwich, no gastar nada y pues vuelves a segunda y ya. Exacto, Qué bueno, es eso. El problema de la mayoría de esos fichajes que cuestan mucha plata es que la mayoría, el 80% son fichajes que se hacen en la propia Premier. No le quitan jugadores a liga alemana, liga italiana o a liga española, contratan a gente de su entorno. Y entonces eso, da igual que pague 50 millones por un jugador.
de la queja que hizo Seitan, diciendo cómo es que estos hijueputas de la Premier no quieren pagar nada por jugadores de afuera, o sea, a la Bundesliga, a la Ligue 1, a la Liga NOS, todo esto, simplemente les ofrecen como 20 millones y nos estamos arriesgando. En cambio, entre la Premier no, 80 millones por un jugador que no es nadie. O sea, yo voy a jugar la Premier y ficha a Darwin Núñez por 100. Y el presidente o el dueño del Benfica había dicho que realmente ellos pensaban vender como por 45, ¿no? Algo así. 60, eran 60. 60 y llegan, bueno, es que es eso, pero es la mayoría, eso es la minoría de casos, o sea, sí está Koundé, está todo esto, pero la mayoría de jugadores no ofrecen casi nada por ellos de la Premier a otras ligas. O sea, ¿cuánto pagaron por, ¿cómo es que se llama este man? Paliña, el que se fue de, no fue Paliña, sí, Paliña, pagaron como 15 millones. O sea, no pagan le salió bien ese fichaje. Bueno, la top gana Fiora, jungla skill matchup, mid skill tirado para acá. No juegan hora de cambiar absolutamente a todo el equipo. La bot sí que es skill matchup. Lo que me tiene preocupado el fichaje de Paliña es el hecho de que es probable que el próximo año tengamos en la Premier al Norwich y al Fulham. Y miedo es Paliña. Paliña es el portugués, el que fichó al Fulham. Ah, que el Fulham fichó en portugués. Él estaba en el Sporting, es decente, no sé por qué no lo ponen en Portugal. Acabe lo árbitro. Cábelo árbitro. Uy, sería un buen ending ese, la verdad, Te voy a mentir. Sí. Cambié a 10, hice 9 cambios, puse a toda la banca. Nos metieron un gol ya, es que son unos muertos. Pendejo dura nada. El titular contra el suplente, Faker contra Scout. Lo único que tiene Pero si el titular es esperar al level 3 y ya ganar la línea por inercia. No, o sea, me refiero a que... Se van a reventar a Tijuana, señores. ¿Tú crees? Fiora con fantasmal. Si Zeus no avienta esa línea, despídanlo. Confirmo. Eso sí confirmo. En ese enfrentamiento hay cuatro mundiales, por cierto. ¿No? ¿4 o 5? 4. 4 y 3 MC. Exacto. Y Eduardo juega ganó 1, ¿no? También el año pasado. No, de 2015. Eduardo juega tiene. Se hicieron de Clearlove y campeón, y el primer mundial sin Clearlove. Eduardo juega tiene dos en el seguir, ¿no? No, tiene uno. Tiene el que le ganó a Tijuana en 2015. Sí. En los equipos se puede ganar. Yo no le puede pegar al bicho. ¿Y a qué hora juega Isidrus? No, el bicho. El bicho. Oh no. Esto, último partido, listo, jugaron todos, ya no. Queda el Genji RN. No, me refiero a esta vaina. Queda el Genji RN. Juego partida y listo. Seguramente se metió una sanción porque me hice un rage quit en el... Bueno, ya se fue el fan del Barça, A ver, Iván. Scout le está haciendo mierda. Iván puede ganar esto. No está tan mal. Está dando un pick muy seguro a Gumayushi. Y tiene que depender que Zeus rompa bastante al norte. Ya mira ahí. Está complicado porque le dieron skill matchup a Faker. Y ahora ya lo están haciendo mierda. Mira, uy amigo, pobre Flandre, pobre Flandre. Sí, pobre Flandre. Bueno, lo que dije, este equipo Zeus quería y Onder si es que se le pinta a jugar. Mi cara cuando Oner le dé un golpe a Faker de la lechera y le explota el cráneo porque Oner está amadísimo.
Oh, no. Un coreano mamado. ¿Cómo mierda JJ sigue siendo nivel 3 teniendo 26 mini, 27 mini? Ah, ya sube a nivel Pero 4. 4. Hace rato. No, no, acaba de subir. ¿Cómo va a ver si recién? Uy, ¿qué? Qué rápido se le acabó la vida a Faker. Rápido se le acabó la vida. No, es que viste, weón. Rápido se le acabó la vida. Lo estás malinterpretando, ¿no? Tic tac dijo. No. Nah, Amigo, pobre Flandre. A Flandre se lo están haciendo mierda. Es que no puede hacer nada, es una fiola con algo que de paso tiene fantasmal. Ojalá fuera Fuch y no Zeus, porque esto es doloroso de ver. Y ahí le gankean. No, Scout, te van a gankear. Scout se va a salir a Faker. Ya lo dejó. Weón, lo está dejando. Ay, Faker. Uy. Y un poco injugable la línea, No. La línea de Cali contra Cisco. Scout, no hagas una estupidez, Scout. Para nada, pero el tipo va a Conqueror. ¿Por qué Conqueror? No, estoy acá. La línea de Cali contra Sire. Coño, Buena para Cali. ya llevamos mucho y quiero ver este match. Quiero ver el partido, dice. Que le dejes en paz. Para nada, si el Azir sabe jugar, no hay chance de que Cali se le acerque. Yes. Lo mandó a base. Y aún así es casi igual de farm. Así el primer ítem, heridas graves. A ver si por la Yumi se cura. Es porque acá No, pero Cali quiere revitalizar a ese oscuro y trae el escudo y quiere joderlo para que no tenga sustain. No, es un ítem entre comillas mini power spike, no es por las heridas graves. El gato de la discordia. Hay varios mids que se están haciendo eso. Por favor, gankea a Zeus, ya gankea a Flandre, que lo van a diviar. No sé qué es este draft de mierda. Pobre Flandre, la está pasando muy mal. Igual la puede ganar por la top lane. Porque esa brava. Está pasando un mal rato. No digo, Flandre está pasando un mal rato. Ah, salió de un cartel. No, Flandre la va a pasar. ¿Sí entendiste, pendejo? No tuve una crush fan de Undertale por nada, amigo. Bueno, mira, lo que tú sí querías ir al psiquiatra, ¿no? Todo el mundo tuvo fase de Undertale. Bueno, eso sí. Nada, nunca me gustó Undertale. Aunque no he jugado el otro juego del... Yo tengo un amigo español que nunca jugó Undertale y dice que no le llama la atención para el Roblox. Bueno. Hoy en batallas épicas de la te voy a mentir, el Roblox le he jugado. Hay unos minijuegos que están muy buenos. Sí, yo igual. Pero no es un juego para jugar todos los días. Lo siento, yo solo juego al indie superior que es el Isaac. El Isaac. No, ya eso no vamos a hacer una tier de la Isaac por si acaso. No, tier list de ítems ¿Qué del dije? Isaac. ¿Qué hice yo? Yo perfectamente puedo hacer una tier list de ítems del Isaac. Yo haría, pero no he jugado el Isaac nuevo que debe haber. Pero ya hay una con todos los ítems ahí. Eso sí, te demoras 3 horas en terminarla. Te demoras 3 horas. Es que hay ítems que son muy distintos a otros y te pueden servir situacional, pero huevón. Ese es el problema. Hay mil objetos para hombres. Cuando eres bueno, cuando el ítem es bueno, Sacred Hat es bueno en todas las situaciones. Sí.
No, Viper y Meiko, los van a acabar la policía, pi. ¿Se los van a coger? Ah, no, todavía no. ¿Por qué One no entró? Mira, todo lo que sean mejoras de lágrimas, por lo menos de media tier hacia arriba. Depende de qué mejoras. Todas las mejoras de lágrimas. Soy Milk. No, Soy Milk es una mejora. Soy Milk, si lo combinas con un buen objeto, sí lo puedes sacar provecho. Soy Milk con piercing o con homing es God. Soy Milk, si le sacas un buen objeto, le sacas provecho. Soy Milk, el verdadero objeto para hombre. Se acaba siempre, da igual tu huevo. ¿Has escuchado hablar de Almond Milk? No le sabes. Hay uno que es Chocomil, que es Mira, ese Sí, pues Chocomil que es diferente, ese te carga los tiros. Sí, Carlos Almond y hace unos años vende con clase. Almond. De hecho, yo me llamo Soy Milk en el LoL. Soy Milk. ¿Sabes cuál es el ítem de Gigachat? El Isaac Van a jugar todo para Scout. Corazón de Isaac que veo, corazón de Isaac que agarro. ¿Verdad no? ¿Ya viste el clip donde Fake es soleado por Soligo? ¿Por quién? Soligo. Nah, pero Almond Ming, cada vez que lo veo, lo poco que jugué el último, lo veía como dolía caballo. A mí sí me gusta, no irónicamente. Uy. Nah, a mí no. Tiny Planet lo considero todo lo relacionado con Tiny Planet lo considero un cáncer. No me gusta. Tiny Planet se me hace horrible. Odio Tiny Planet. Tiny Planet, si tuviera algo como los láseres, que los láseres con Tiny Planet o el Brimstone. Ahí sí, pero con la... ¿Sabes cuál es la cosa que una vez tenía Doctor Fetus y tenía Curse of the Blind y agarré Tiny Planet? Esa mierda es horrible. Acá se viene la primera patinada del juego. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? A ver, Faker. ¡Qué rico! Meiko. Ah, no, Meiko no. Verdad, la serie está en su... Mira, Faker. Nah, la Yumi es imparable. La Yumi hace mucho daño. La Yumi cura mucho también. Faker se puede dar una cuadra ahí fácilmente. Sí. Puta madre, no sé, por un dragón de vida. La Yumi cura y hace mucho daño. Es absurdo. Veneco, ¿cuántos dragones? Ahora, 1. Mira, el alma infernal, acá. Quedaste. Veneco, ¿cuántos dragones mataron? 1. ¿Cuántas hits se van a matar? Pues... Y para cuando el alma hubo un momento que yo decía, ¿por qué no sale más el dragón Quintet? ¿Qué pasó? Yo también. Yo el otro día me acordé que existía ese dragón, pero no por el juego. Solo volvió a mi cabeza. ¿Sabes qué ítem está qué bien. infravaloradísimo? El Trisaxion. Es buenísimo ese ítem. Ignora parcialmente la defensa de los enemigos. O sea, ya, pero ¿por qué qué necesidad, weón? Mira, Edward Gaming lo jugó perfecto, pero perdieron porque Yumi es un campeón de mierda. Bueno, Yumi es un gato estúpido que solo sabe curar. Esa es la ventaja que tiene. Esa es la ventaja que tiene T1. El gato de mierda con la Fiora pueden ganar la partida solo si quieren. Oye, sí, weón. A eso van a apelar, weón. Van a hacer que la Yumi se monte en la Fiora y van a hacer que cubre toda esa estupidez, weón. Vas a ver. Eso van a hacer. ¿Y a qué horas juegas? Esto lo anote uno. ¿Sabes lo que pasa? Que Yeye solo tiene 2 objetivos viables, entre comillas, porque todos los demás pueden evitar su ulti de alguna u otra manera. Ya, vete Flandre. ¿Qué hace? Se me dan cuenta, motivos.
Se muere, se muere, se muere. Uy. Se muere. Ya está sacó de la lluvia. Oh, mierda. Salud. Salud. Oh, amigo, eso es relampadina. También, mira, no te voy a mentir, el pick de B me parece una mierda en todos los sentidos. Y no me gusta. Nada. Sí, solo puede ultear a Lee Sin y a Kali, ambos se pueden ir muy fácil. Y exacto, porque le vas a saltear a la B, la B ulteado a la y la B usó la E. O sea, no, la B la Civil y la Civil usó la E. La Fiora usó el parry y Yumi se metió en algún random. Pero la B es first pick. No sé qué pick fue, creo que fue de los segundos. No fue first pick, pero fue blind. Ah, bueno, si fue. No, si fue first pick en el lado rojo, es entendible. No tiene sentido la vi. Y ella la quería jugar, ¿no? Uy, qué rico pega la Yumi. La verdad que sí, no tiene sentido la vi. No sé, yo aquí Ah, eso, Yumi está muy asquerosa. Yumi es un maldito error que nunca debió existir, lo voy a decir. Basado en los, basado en Es que encima Kali contra Sir es muy fácil que no te mate en línea y después si pasa la fase de línea ya está, GG. Sir no puede jugar. Ojo, acá muere Eduardo. No. Sí, acá va a morir muy fácil. Igual tiene una teamfight muy buena. La Kali está muy abajo, la Kali está muy La Kali no está y Sir tampoco. Sí. Oh, pero se lo robó. Lo robó. Gracias a Dios. Kaiser, ¿cómo te lo roba con Kalista? ¡Qué buen parry! Hola, casi. Uy, ya lo revivió. No, se murió Viper. Es Ace. Ese. No, es eso, sí. Es eso, no hay manera de parar a Yumi, no hay manera, es imposible. No hay manera, ese gato y mamá. Estos tipos siempre cagonean contra ti, bueno, amigo. Sí. ¿Eduardo hubiera perdido la final contra Tigua? No. No. Es que es factor Eduardo, es el equipo que le remontaron 10k de oro. No a ver, Eduardo no están haciendo un draft de mierda. No. Solo te voy a decir algo. Creo que Eduardo no le ha ganado no ha perdido ni un solo BO5. A ver, sí, Eduardo y T1 solo en los mejores de 5 se enfrentaron una vez nada más y lo ganó Eduardo. Y Eduardo nunca. ¿Cómo te ganan con una Kalista y un Sniper? Ahí, porque Owner choqueó un poco la kick. Si no, mira. Ahí era el Ace. Ahí era Ace. Nah, es eso. La Yumi es demasiado buena. La Yumi hace que a Kali sea inmortal y que Fiora sea inmortal también. Gato estúpido. Sí, Eduardo drafteó para el Or. Sí. El draft es horrible. ¿Por qué Or? No. ¿Por qué B? No, es que esto lo confirma. Pero dale. No, esto lo confirma el lado azul. El lado azul. Bueno. Roto, el lado azul está Otra vez la lado Está azul. muerto, Gigi, está muerto. Sí, el lado azul está Ya, F. A ver, mira, sí, el lado azul sí está roto, pero coño, no es para que hagan un draft tan de mierda. No, es que no importa que saques el lado rojo. El lado azul te lo puede el lado rojo tiene que venir Atro, el lado rojo tiene que venir Atro. Mira, si fuera por eso no habrían victorias del lado rojo. Y ya hay unas cuantas. No, en fase grupo del día. ¿Qué lado rojo ganó? ¿Qué lado rojo que no sea abismal la diferencia de equipos? Obvio, a ver, pones a Isurus en el lado azul contra Eduardo fuera en el rojo. Sí, obviamente. Mira, igual Pero tenemos equipos. El lado rojo ganó Fnatic y DK. Fnatic y
y DK. Fnatic y DK. A ver, me refiero a la diferencia abismal. Mira, Lo demás perdieron. ya son dos, no puedes La de negar. Fnatic Bueno, te la- la de 2 y Fnatic te 2. la valgo. La de G2 no. DK es muy superior a G2. No, la de Fnatic, No, la pero- de Fnatic, o No, sea, pero LeBlanc, o sea, piqueron LeBlanc, o sea, piqueron LeBlanc, Por piqueron mucha LeBlanc. blusa, por mucha blusa y Eran el defense, peor no campeón. puedes negar que la B está mal piqueada. Y el Lord también. No, pero es eso, los dos websites que ganaron, fueron dos websites que ganaron el draft. Los dos websites, esos ganaron el draft. Cali con la 10 carrera del sello oscuro, qué asco. El caster acaba de decir que T1 tiene la mejor botlane del mundo. No, no la tiene. La botlane, no, la mejor para mí la de Genji. La mejor top lane. El mejor super. No, Top lane, top lane, Tampoco yo nos vayamos a la ¿Qué hizo mierda. Honor? ¿Qué hizo Honor? Zeus, sí. Da igual, One. Es que no pueden, si entre la ulti y la Yumi no se muere, no puede. Bueno, la Top Fiora. laner del mundo. Zeus sí es el mejor. No, qué crack Nah, es Zeus. No, y no muere. Zeus, bueno, tenía el pick. Uy, pero Faker, no te pueden humillar así, ¿Cómo Faker. no? Faker cagando, no puede faltar. Mira, Zeus es el Bueno, mejor top laner del mundo, nada más. sí, posiblemente. Y bueno, de paso, No juego respecto a eso. le dieron la línea free. Le dieron la línea free, sí, la Estaba línea. viendo y mejor top para mí es Zeus, mejor jungla Canal, mejor medio Chovy o Knight, Chovy, para mí Chovy. mejor AD Carry el Reglas, Una bien está ni cerca de Grell. Capa. Capa. Super capa. para mí mejor AD Carry es el Reglas y el mejor soporte es... Digo, directamente, Faker y Jonas se lanzaron como imbéciles. Faker sobrevivió únicamente porque Kali es invulnerable. Lo que hizo Zeus, papá, Dios. ¿Cuál draft? ¿Por qué llevaron a Flandre, por Dios? ¿El único que tenía EDG? Buah. Aliados, a llevarte un top laner. And now, I mean, EDG are just in such a hole. For T1, I think just looking to Y play out este their quería es strategy, muy we're gonna see bueno. both Gumayushi y Faker choqueando, no eres get some semblance of control in topside jungle, so they can start making play for the Baron. Collapsing onto Zeus. Four Uy, members here trying to Zeus. take out the Murió Ya top está lane. Zeus, ya está Shutdown. Denle a la Liz. Y ahora van a Me hacer estáis jodiendo, no, me estáis jodiendo de No, que no, no. de ¿Sí? mi play de Tibam va a hacer oro. Sí, lo van a hacer de Es barato. Yo hubiera pusheado aquí. Ahora lo roba. O lo roba ahora. Lloría Heraldo, lloría. Heraldo. Ahí entra. ¡Ah, esa ulti! No sé, Se murió Honor, se murió Honor. ¿Es ahí? Se murió Faker. ¿Creen? ¡Uy, no! Faker, Faker. La Yumi ganó. La Yumi ganó la TF. La Yumi ganó la TF. ¿Qué mierda esperan? Si así no puede jugar la partida, hermano. Puta madre, weón. No, la Yumi ganó la TF. Scout está dando clases de Ay, el cómo ser spacing midlaner. te sirve Entre la Yumi y a Cali. ¡Oh! pero la Sivir le hizo spacing perfecto a todos. Weón, Yumi hace ver a Gumayushi. Nah, no le pueden culpar a Gumayushi. El tipo hizo spacing perfecto. Simplemente este uno. Bueno. Puta madre, ahora sí no es tan descabellado pensar que Fnatic puede pasar. Que... Nah, no creo. ¿Verdad? Nah, nefasto, pues ganaron muy mal este draft. Sí, Paliza. Paliza. Qué horrible draft. Como siempre, Una Eduardo paliza. cagoneando contra Faker. No, para nada. Las finales, los partidos importantes lo tiene Eddie. Ay, puta madre. Ah, bueno, sigue la Por patada. las finales nos referimos al gato. Costa, abre el Football Manager. Hay que ser feliz. No lo voy a abrir. Maricón.
Maokai va a recagar a trompadas a Hien y bien merecido lo tiene, sí. Uy, se ve de hecho Gaming contra el comandante. El comandante del sex. Otro game clásico también es RNG contra Unity. Pues sí, qué mierda. Nada más me han dado un drop, maldita sea. Igual jugando a CDK le parte la cara a JD. Yo quiero ver el game de Damwon contra JD. Y así gana Damwon. Puede pasarlos. Veo uno los favorecen a los coreanos. Por eso digo, o sea, salvo Samsung Note en 2003 y Genji 2018, todos los coreanos han pasado grupo. Todos. Mañana y mañana es en la noche, así que después de que yo llegue. Faker tepeando en la cara de Flandre y que le corten el TP. Sí, sí, qué mierda, güey. Sí, es lo que más me... Eso sí es demasiado XD. Eso es solo que un momento. T1 with a performance that dominant, you don't learn a lot past that they're really good. So I feel for whoever has to play them next, because it's going to be a tough one. But here you see RNG versus PSG de los games más jugados. I mean, these are legends for a reason. Claro, como ambos están en China, pues se van a encontrar mucho, ¿sabes? La única, o sea, solo en el MSI he visto que se enfrenten RNG. El año pasado también se encontraron en el grupo. ¿Ah, sí? Sí. Se enfrentaron MSI 2 y las 4 games. Sí, es verdad. Con el grupo del Fnatic de Beam. Ganó T1, volvió la dinastía. Dios, Zeus hizo su carta de presentación en ese mundial. Dios mío. Qué crack ganó, volvió la dinastía. Qué crack es Zeus, ¿ah? Qué crack, de verdad. Agradezcan los argentinos y chilenos porque el Estado va a cobrar mucho de los 20 videos que van a hacer Coca y Laspic. Zeus de esta partida no hizo nada fuera de lo normal, solamente le rompió el orto al horno en línea, lo demás fue por inercia. Pero sí es muy bueno. ¿Y tú qué opinas? Bueno, ya estoy aliviado de que haya ganado la dinastía, porque pues la dinastía volvió, señores. No le pegó nada, fíjate. ¿Por quién votó Figue en la última? Figue votó por Edward. No, es imposible que Genji pierda. ¿Cómo que Corea va a estar 3-0? Figue puede cumplir el reto de... Corea 3-0, mano. ¿Qué es eso? Pendejo, no dura nada. De verdad existirá ese video. Van a hacer interview a Faker. We already get to talk to Faker on our first day of the group stage. What a treat, and what a treat that game was. 9 años jugando competitivo y Faker aún no sabe inglés. Incredibly good from the side of Y esto es competitivo, amigo, no maestro de inglés. Bueno, es el League of Legends. Le pagan por jugar jueguitos, no por hablar inglés. La traductora coreana, God. Jisoo. Sí, es la esposa de Bank. Neta. Sí. Genial. Sobres Baker, hazte un deshaun. Seguro deben ser patas. Son patas. Y aquí es cuando hacemos un deshaun. Cuando hacemos un deshaun. Return on the Killable Demon King. Carajo. 저희가 부족했던 팀워크를 좀 중심적으로 조금 더
적응하는 것에 대해서 Dios, ahí 준비를 많이 juegan 했습니다. Royal y ella está So we mañana. mostly focus on our teamwork and also adapting to the Ya terminó la partida y Of dijo, course, there's a lot to say about Champions Queue and Pendejo no dura players nada. getting to get the experience there. What do you think about Champions Queue? Ahora And do JJ you feel contra like it's RNG. helping you in your practice for Worlds? 이제 많은 분들이 또 챔스 큐에 지금 네, 많은 a mí 관심을 también. 갖고 계신데요. 챔스 큐의 경험은 또 어땠는지, 의견은 어떠신지, 그리고 좀 월드 준비에 도움이 되는 것 같나요? 확실히 좀 더 빠르게 저희가 연습을 진행할 수 있게 되는 것 같아서 좋은 것 같고, 그리고 많이 플레이할수록 좋은 점이 많은 것 같습니다. So obviously we can start practicing even faster, which is really good. And also I think, yeah, it's really helpful. The more you play, I think you get more kind of advantage of it. Of course, and maybe that helped with that performance today. Final question. You're a 3-time world champion. The last time that you were No, able tiene to la foto de was Keria. right here in North America. Do you feel that it's some kind of a good luck that you get to play here in America? And how do you feel about T1's chances this year? 네, 페이커 선수는 또 2회 우승자이자 마지막으로 우승했을 때가 바로 이 북미 무대였잖아요. 그런 만큼 좀 좋은 약간 행운이 따를 것 같은 기분이 있는지, 또 이번에 T1이 우승할 확률 어느 정도로 보시나요? 사실 Por eso 경기장에서 nadie aguanta los 그렇게 T1 하진 못했었는데 literal, pendejo no dura nada. What the Eder fuck. Gaming, pendejo, no dura nada. 확실히 훨씬 더 좀 기분 좋게 Se viola, ese güey viola. 느낌이 좋은 것 같습니다. Yeah, obviously, I thought I don't really have clear memories of the venue and stuff, but once I actually came here, I was having all the memories coming back. So yeah, I'm feeling like extra better, and I think. Oye, está fea esa puta camiseta, ¿cómo me van a decir que es bonita? What the ¿Cuál, la fuck? de SKT? No, la de Ecuador de alterna del mundial, está horrible esa mierda. Porque si yo la hago en Liga Master está más, es más bonita que la mierda que Thank you so much, Chucks, and congrats. Qué rico se mueve el game. Qué rico se duerme el pico declarado. Hoy día no juego uno, hoy día no juego uno. Mañana juego. And he's won both of them. So I love that we asked that question. Calma, que hay 16 equipos. Así que esto va a durar bastante. Course, Madison Square Garden. Now we're in the Hoover Theater at Madison Square Garden. But when we were in that giant ¿Hasta venue, cuándo some es la people fase de tout grupos? Rocks Dura SKT at the 8 días, time, recuerdo. T1 now as one of the greatest series, if not the greatest series the world has Go. ever seen. There's some magic here A in the ver, city. Absolutely. I mean, I think if you took a Que dure más porque mamarse esos 4 días del play-in. Eso sí, viernes, Salvo cuando jugaba DRX y Raya. viernes, sábado, domingo, lunes, estos primeros games entre todos los grupos. Luego creo que es el miércoles o jueves. Pues descansan un día o 2, ¿no? Un grupo por día. Sí, debe ser. Si no, me dan Wikipedia ahí. Ya me dicen. Costa. Julie Exe acaba de morir. Adivinen qué está haciendo Julie. Costa, el tío Costa. This is something that has been good in playoffs, but Murió Costa. Hoy otra vez, desde 2019. Está Hailey San de ese equipo. Solo queda Hailey-san. Bueno, Hailey San, aquí ves. No está, no está Nemesis, no está. Exacto. Y por el lado de T1 solo está Faker. Bueno, Faker inventó el sexy, inventó el LOL. Faker inventó el LOL. He's diving into the pipeline. It's just going to get spell shielded. When you're playing challenging smite, you can't actually knock the spell shield off in the same way. O sea, ganamos por paliza, pero me da dudas So a I'm so un surprised fanático. that he actually elected to go for challenging smite. I feel like it was a clear Porque mistake. ese T1. And you can see how close some of these early fights were as well. And if you had actually gotten No some of these sé, a targets veces right digo, this early Fnatic es- but this could have been EDG kind of compounding on Siempre the hace el milagro todo el tiempo, pero Apostaría, pero apuesto que si le apostaba a T1 el gaming los estompeaba, así que nada, ahorita no. Con lo que sí me hubiese hecho plata es con el play-in. En el primer día del play-in me hubiese hecho la platota. Absolutely. I mean, this is one of those comps that when you look at El it, cago you know, ya and tiene if you're apuestas not nada. super confident in the team that's piloting it, it's not a good composition, right? Where you're playing Fiora and Lee Sin, Sí, Leo, es que es la fase de grupo del más entretenida que puede haber. Hay muchos nombres. Find really good angles. They were very coordinated on when they're engaging and what ways they were engaging these fights, and they were able to crush through what I think most people would have considered a superior team fighting company. And I think this fight is a really good example of what you're talking about there.
there, Zale, right? They kind of spread out the fight, so EDG gets stuck in the pit. Faker is dealing with Scout and Viper who are outside. He's able to kind of deal with the carries, and then you've even got Ogre still waiting out on the backside as well, waiting to come back into the fight. What are you laughing at over there? Did I miss that during the game? Did Faker start channeling TP in orange space and get it canceled by an auto? That is brilliantly BM. Totally unintentional, I'm sure, but that is brilliant in the best of ways. You already mentioned that Faker popped off on the Akali. We've gone ahead and awarded him the 1+ OP player of the game for that performance, for all the talk we had about his appearances on some other champions and how they might appear, especially when things like Azir are strong. For him to then leap to the Akali and pull off some of the stuff he did in this game, I mean, that's going to make people question their approach to T1. Especially when you've seen him, like, as we highlighted already, as Ari. Oye, ¿será que Genji le gana a Royal? ¿Será apostado? Sí. ¿Será que Chovy Game se gapea el comandante del sexo? Es el campeón coreano contra el corte de China. Debería. Debería. El problema es que Royal es papá declarado de Genji. Sí, exacto. Tampoco tanto. O sea, solo se enfrentaron en 2018. Y el año pasado. No jugó el año pasado, ¿no? Y el año pasado. Pero bueno, ese JJ era horrible. Tenía una BDD de medio y clean. Ya jugaron en cuartos, ¿no? Y el Jugaron en Life cuartos. Bueno, llegaron a ser. Porque le ganaron a Cloud9. Que tenían las ventas de ADC. ¿Contra quién le tocó Genji el año pasado? Cloud9. Ah, contra Mad Lion, LNG y Team Liquid. Creo que Roger jugó cuartos contra Edward Gaming, ¿puede ser? No me acuerdo. Hell, I'll play the Olaf in the mid lane and run you down, kill you at level 1, too, if I need to do that. So either way, T1 starting out hot with a win over EDG. On the other side, we'll have the clash between the LCK Kings Gen G and the reigning MSI champion in RNG. But as we go, 1+ Cam is giving us a look at our beautiful home for the group stage, New York City. Chuta, ahorita me quisiera apostar, pero apuesto que si apuesto pierdo. O sea, no, gracias. Muy complicado. El Empire Square. Empire State. El Empire State, perdón. Empire State. Confundí el Madison Square con el Empire State. Sí. Ay, puta madre. Desde México hasta Nueva York y luego San Francisco para las semis. Un verano en Nueva York. En Nueva York. 8 millones de historias pasan en la ciudad de Nueva York. Estaría piola ir a Gringolandia de vacaciones. Sobre todo como dice la canción, como dice la 8 millones de historias pasan en la ciudad de Nueva York. Así dice la canción. Miren, es Frostgreen, la feminista más radical del medio de LoL Esports. Y por andar de aliada la mandaron a castear la LPL. A ver si ella va a andar a echar a prueba, a ver si no la fusilan. La LEC. Irónico, ¿no? Sí. Pero si ella estuvo en el EPR desde el inicio. La regresaron por andarles jodiendo con su progresismo. Si estaba en la ley. No lo negaré, no me cae mal todavía. O sea, a ver, tenemos a Chunilda, que es 2 veces peor. 3 diría. Tenemos a Chunilda. Para mí que Chunilda se anda comiendo a alguien de los directivos de Río, por eso es que los tienen ahí. Si no, no explico cómo lo tienen ahí. Bueno, la tipa bajó de peso. O sea, porque entre creativas no sabe castear, no sabe ni cómo se llaman los ítems. Es chilena, fastidio. Sigue de tener grabación cuando ya terminó ya. Son varios videos. Por eso
eso, ya terminaste de grabar eso, que la introducción lo grabaste mal. Te metiste Ese es uno de la carpeta Big Power Big, pero en los otros anteriores estaban del BDC, no grabó nada. Los primeros son del BDC, Déjame no termo. Aquí está la obra, ¿qué grabó a las 3? ¿Qué grabaste a las 3? Más de grabado. Esto, ¿sí o no? Todos están ahí, pero no saben. Así aparece. Pero no quiero otra explicación. Literalmente, acá una vez termina la grabación vas acá y le das a ver. ¿Qué significa esto? Que le dijiste la grabación. Aparte, Ya no había nada que hablar porque ya terminó de hablar. What the fuck, la foto de Coca con Lisa. ¿Qué existe esa vaina? Sí, me grupo. What the fuck. ¿Grupo de qué? ¿De WhatsApp? Ah, de verdadera. Una foto de Coca con Hailey Sang. Ahí la paso en la puta calle. Ay, mi comandante querido. What the fuck, recursia. Salieron las ratas de Faker en el grupo. Nefasto, Dios, esta gente dónde sale. ¿Por qué no aparece? Desde que grabaste a las 3 de la tarde. ¿Qué fue grabado? Anterior se grababa del BDC. Pues. Solamente hay uno nomás, pero los otros no son más entre los dos videos. A nosotros que aparecen en el Pero Finn se busca el golpe, Leo. ¿Qué? Mira que acabo de poner. 3 copas pesa más que una. Es que Finn se busca el golpe, a ver. O sea, Bueno, y eso que tú no viste, el WhatsApp. Gente, los pivotar ya están ya empezando ya. Mano, tú no viste. Uy, ustedes no están en el grupo de suscriptores, verga. Comparte grupos están por encima de Corea, te lo juro, bro, me lo dijo Coca y unos pelotudos del vertedero y jamás compré ese humo chino. Corea, mayor, China, The thing that we've seen from RNG is that they've been specifically falling back into things that have been comfortable from the summer split, but haven't really adapted to pendejo, no diga nada y salud. Delusion Nami that we saw because Electrocute has been nerfed massively in that combo. We even saw them running it with the Summon Airy. When you look towards their picks against teams like DFM as well in their last game before, you're still seeing them go back towards things like Sandra that was very popular. The Viego that we've seen has been a very much a pocket pick for Wei. It hasn't been things that have been very much suited to the new current style of the meta. It's been things that they're much more comfortable falling back on. Even with their first read against DRX, coming in with that Fi, the Neela as well. It's not anything that we've seen that's been linked to the meta at the moment. It's just been about RNG trying to find what works for them over the course of the summer split. So where do they finish in group? What's your hot take? Third. Okay. He looks like he's in pain while he's saying that. I'm an RNG fan. This hurts me. I know we're watching footage right now of in-game, but you don't understand how painful that was for He looks like güey, cuando pierde con detones. I hate you all. He's predicting a third place finish for RNG. Not a hot take if you don't give us a hot take.
Yeah, my hot take. Yeah, because up to that point, your hot take is just they're not playing that well. My flaming hot take is that I'm not really loving some of these drafts. Salió de la cueva después de la acogida en la biblioteca en mayo. RNG, right? So while maybe there were a couple letdowns in the play-ins, they still worked their way through it and made it to the group stage, and they've had some of that time to marinate and figure out some of those mistakes maybe for themselves. The other side of this matchup, of course, Azael is the #1 seeded team out of the LCK in Gen G. And so while they've had equal time to watch RNG and maybe identify some of those holes, this is a team that should not be trifled with, Gen G. This is a team that has historically, as we talked about the last matchup being big historically, this matchup is just as large. Gen G is a team that has been so dominant, within the LCK this year. They are looked at, as kind of the big dogs coming in, from summer, or really crushing it. And traditionally, LCK teams have been kind of dominated by one team over the last number of years. Since when you look back to 2020, it's always one team that is just really rising above the rest. This is kind of exemplified by the finals. They are very often one-sided affairs. The teams that are coming and challenging for that title, maybe there aren't as many of them as there are from the LPL, but their top dog is always in the running, and it is Gen G this year. That being said, it has not always been an easy road for the players on Gen G. They have had a tremendous amount of struggles over the years where they're on the receiving end of some of these finals. And when we actually push forward and look to how many times some of these Gen G players have actually finished in second, it's crazy. So 18 times have individual players on Gen G finished second in the LCK. Twice, players have finished second at Worlds, and once a second at the MSI. So this is all the individual players, their second place finishes, all added together. Then I'm not worried till we make it to the 20. When you add in score as well, when you add in their coach, he's got even more. So now it's 23 times. Igual le pasó la pija por la cara al campeón all of their players and their coach in the LCK. And this is really exemplifying not only the long and storied history of these players' career, but that it hasn't always been smooth sailing. This is their opportunity now to really come in and be the big dogs, to be the big favorite, where traditionally for a lot of these players' careers, they're playing second fiddle to that most dominant team. I was going to say, and this is to say, second place in the LCK is still damn good. But every single person in that region wants to go that ounce further. So what you're saying is they have enough silver to fill a cutlery drawer, but now they're eating good. Is that where we're going? Absolutely. Yeah, well, the cutlery drawer is full. We need to fill a different drawer, and this one we need to fill with gold. Well, he said RNG's getting bronze, so they're already doing one. Real quickly, as we dive into this matchup, let's just talk about how we expect the two teams to actually come to a head. Yeah, I think the most interesting part is trying to see like how, so I think the weakest part of RNG's game plan is usually the early game, and I think when I look at Gen G, they very much kind of go, hey, well, we've got, two of the strongest carries in the world right now. We're just going to go play for late game fights. So they kind of play to almost like shut down early aggression and then lean in towards these objective fights in the later portion of the game. But I think that almost plays into nearly the strength of RNG, which is their mid game. So I think this is going to become a really cool battle of how both these teams try to interact on the map, how they're playing outside waves, and then leaning that into, hey, how do we set up for objective control? But I know over in the LCK, Gen G have also been playing faster games as well when the time is right. So I wouldn't be surprised to see them try and turn that notch up a little bit here. Yeah, I mean, I think they're definitely a team that's capable of doing it. You talk about the big carries for Gen G, and I think that's what a lot of people are so excited about. Seeing Chovy, seeing Ruler, seeing these guys that are so individually amazing, because those are another couple names that I think are in that conversation for who's the literal best player in the world, right? Those names are going to also kind of be in that bucket. And so it's so fun to see them coming in here, as the big dogs, as the #1 seed from the LCK. Nah, weón. Todo el mundo le da crédito a Faker cuando quiere y se hicieron. For winning the world championship. Now that may be changing with how good T1 just looked. But this is Ya pusieron el flashado de campeón nuevo. Compete with the likes of JDG and Top. Yeah, well, and if T1 just played that well, this Faker is a en team pija, that ¿sí o beat them no? in fairly dominant fashion in the final. ¿Cómo dejas open a Yumi a The Keria? success of Gen G was when you actually look at the drafts coming through from playoffs, like it was some variation of we'll have two of Ornn, Azir, or Zeri Sivir in that bot lane. It was always having this big late game scaling in it. So I'm curious to see with Yumi, Sivir still kind of hovering around the meta, but Zeri off the table. If we see them falling back towards the Ornn in the top lane, if we still get more of the Azir, Chovy.
Well, and it's really interesting because people had thought initially, I think the take was that, like, you know, Yumi and Sivir and Zeri and all these teams are totally dead. They're all dead. Zeri is definitely gone. Sivir and Yumi seem somewhat fringe, but I will say the number of times we've seen it throughout play-ins as well as some in groups, it's really not getting punished, right? Nope. And if people are actually seeing, you know, more and more successful games, you know, with this pick, then really we might see it rising and rising in priority. You look back to the previous game, if you're not able to slam this into the ground with Kalista, like, what are you able to blast it with? We have Yumi's pumping out second most damage in games on their team at UMax this World Luden's is Championship. really strong now. And if you're running a second highest damage Yumi next to Ruler, I don't know what chance the other team has. And as we know, flaming hot take right here, RNG's not making it out of the group. There it is. We got one more matchup to close out of the day. It's Gen G versus RNG. Let's get down to the stage and let's kick it off. Bueno, si Genji no le gana en 20 minutos a ONG. No tiene que ser en 20 minutos, culeado. Se supone que Genji es candidato al título. Eso no es un champ nuevo, ¿qué va a estar haciendo? Es un campeón. Sí, es un campeón nuevo. ¿En serio? Sí, está bárbaro. Starking. Genji tiene que ganar. Lo penetra. Qué camisa de mierda. Chucha, dígame el contexto del dibujo, por favor. El dibujo. Ese dibujo de la camisa de Genji. Mira esa atrocidad. Mira, o trabajaron con una asociación de como Make a Wish. Lo hizo Puma, lo hizo Niños con Puma, lo cáncer. hizo Puma, lo hizo Puma. Porque es que un niño dibujó eso, man. No hay otra explicación. Tiene que haber algún contexto de por qué aprobaron eso. Una camiseta fea nunca sale campeón del mundo, gracias. Si Genji no gana el mundial, es la mayor pecho fregada de un equipo de Corea en mucho tiempo. Falso. Chao, Obispo. Falso, Costa falso. A ver, ¿cuál sería el último campo? El último. Estamos que ganado el SK aplastantemente. ¿Cómo? Pero si la ganó aplastante. No es como el Down One del 2020 que sí la ganó aplastantemente. Costa, nada va a ser más. Gelson. Costa, nada va a ser más prechofriada que LGD y de Corea dije. De Corea, entonces el T1 de 2000. Mira, es la segunda temporada más dominante de un equipo después la de Danwon, literal. ¿Cómo que no la ganó? No, la segunda no. ¿Cómo que la segunda? La primera. Ni siquiera Danwon en su mejor momento llegó a tener un nivel de dominio tan alto. Bueno, ya veremos. Solo perdieron un game, solo uno. Y la pechofriada de T1 en el M6 18-0, quedaron Costa 18-0. Juan quedó 18. Bueno, mira, aunque duela decirlo, ese Tibón tiene la ventaja que el 18-0 era mentiroso, así que no se esperaba mucho de ellos porque Copa COVID. ¿Y por qué duele? Y bueno, está grabado, Costa, está grabado. ¿Estás defendiendo al T1 18-0? No, arriba Lucky. Arriba no está grabado. No, porque mira, ese T1 no fue tanta pecho friada porque perdieron la final 2-3 en un meta que era básicamente Blue Side asqueroso. En fin, te toca comenzar a grabar. ¿Por qué? Mi grabación se ve mal. No, grabar, dije. Pero si estoy Tú grabando. dijiste que no quieres grabar. Ah, bueno. ¿Tú dijiste que no querías grabar? No era el que diseñó la camiseta de Genji. Puede mantener la transmisión normal. Dije grabar. No hace falta, no graben. No, sí grave, porque las huevas que hice cosas. Ahí tienes un clip ahí. Mira, eso no es clip porque básicamente dijo una verdad. Es clip. No. Acaba de lamentarse. Juan, que estás defendiendo el T1 18-0. No, nadie está defendiendo el T1 18-0. ¿Cómo que el alto de la ventaja aquí? ¿Lamentaste?
¿De qué? La verdad yo me olvidé de qué. Entonces, Luego mira. Ya me olvidé. datazo, el match más visto del mundial es LNG contra Genji, ni siquiera ha empezado. Bueno, es el campeón del MSI contra el campeón de Korea. Jax. Otra vez Jax. A ver, Jax si se juega bien, sí le puede ganar a Atrox. Jax no está tan mal. Jack le gana a todos menos a Fiero. Menos a Fiero. Ni tanto. No, Fiero no le gana. Le hará pelea. Sí, le hace pelea. Tampoco. Uno dice que es skill macho, pero verdaderamente Fiero hace daño verdadero, Jack. Además, Jack tiene que buldearse corazón de hielo, cosa que le quita daño. Bueno. ¿Cómo que corazón de hielo si se arma cercenador? No, Jack se hace de segundo ítem corazón. Tiene que hacerla para reducir la velocidad de ataque a Fiora. También te vas a con la cota. Todo el mundo diciendo que horrible es la camiseta de Jay. La camiseta. Tiene que haber un contexto por ese dijo literal. No, necesita haber un contexto. Tiene que haber un contexto. ¿Por qué puto todos los coreanos tienen acné? ¡Qué mierda! Bueno, es lo normal, están casi todo el día en la PC. Y al estar todo el día en la PC te hace... Y eso que no es que coman grasa, cosas así, ¿no? Eso ya es... Peanut con Poppy. Es al azar, ¡Ah, mierda! Está Pino de Genji. ¡Qué ya está perdiendo. Porque banear a Mila. Oh, no, está bien. Pero si Pino sabe... No, porque ahí porque le tienen miedo a la que hace duro de Genji. Yo voy a ver Legends. Oye, literal, piquearon en orden. Todo por jungla. Hay gente de verdad, denle el mundial. Si Genji gana el mundial, désenlo a Griffin. O gana Griffin y désenlo. Esto es Griffin. Yo solo quiero de que si Genji gana el mundial, haz tu skin de Varus que no te dejaron. Haz skin de Varus. No, es que a Ruler quería el skin de Varus, pero no sé qué hizo Corjo. Saya, Dios. Ah, bueno, para tener el match. Aunque debería haber una skin de Saya, campeón mundial. Una skin de Braca, campeón mundial. Obvio. Nasus, piqué un Nasus y es como, oh my god, Nasus. No estamos en meta de mover el escáner. Ahí está. Ahí está. A ver cómo juega el Jax y el Grape. No, ¿cómo va a jugar el Aphelios? No, el Aphelios puede jugar. Genji piqueando en orden de gol. Igual que ONG. Mink piquea. Ah, no está I can't believe they've just gone for the Senna Singed, but if you think about it, Dash is on the Jax and the Graves. Singer, qué hijo de puta, Singer. Haz un poco atrás. ¿Qué? Estás un poco atrás. No, he estado en el baño y volví. Directamente, Min, debe iniciar Legends, para atrás. Coche suave, Legends. From the adhesive there, from the Sin. I think this is so difficult for RNG to play out, but you can see with a champion like Lissandra, if you get one reset in the fight, RNG can very quickly take those over. Yeah, even though, right, it's taking a bit of speculation to figure out what Genji is going to look like once we hit the Rift. For RNG, I think it's very clear that they're going to look to play it towards Breathe. Every time they pick Jackson playing so far, Wei has been giving Breathe a lot of attention up towards that top side. It is a counter matchup. You have the setup there with your stun. Shahu as well following up, so... El cual draft está mejor. Comfort, nostalgia, and something standard. Genji, standard for them, but
And I think prep is so incredibly important here because Peanut is very, very creative on Poppy, early game pathing, and you have so much CC set up on the bottom side. Could be incredibly easy. Now he can match topside. He can try to limit the ability to snowball topside, or he can just go straight down to bot and leverage this incredibly unique pick in the Singe. Couple things to keep our eyes on. One, what Lyric just touched on. How much can they get Breathe ahead? Will Wei path towards the top side and try and help them out? Second one is... Caps, yo de review solo escuchaba exterminio, senato, triple de vida. Hay un tipo con un cartel que dice ustedes son nerds. Ya estamos tanto en 2022 que ya hasta me olvidé del significado de nerd. The chants from RNG fans are bueno. Of course, as we get ready for this game, Los 10 mejores champs de cada player. No creo. ¿Sí? Y el funnel. Y el funnel. Prime Gaming 150,000 de RP. Podría comprarme todas las skins del juego con eso. Pero no quiero todas las skins. And the Aphelios, not sure what to expect. We'll have to see. I mean, the good news is he has TP, right? So early trades will suck regardless, and it will be hard for him to farm with the Aphelios being ranged and Leona having kill pressure. They might give up the push, they might get pushed in, of course, but the TP will help when he gets all in. But they might be late invading bot here, RNG. They are for sure. 1 minute 20, jungler in the bot side river. Will Ruler spot it? Yes, he will. Can they contest it 3v3? The answer is no! The flash out is big. Ming really aggressive right now. Ruler has to just ditch this bot side. They can't contest this. Peanut's gonna start on his Wolves. We have to track how Peanut answers this. Can he move into the top side to take away Wei's red buff? And is it worth it? Do you want to leave your Singe Senna alone in a 3v2? That's what I'm actually so scared of, because for RNG, we're hit on it, having kind of a counter matchup in top, you have a stronger mid jungle in the early game. If Gall and Ming can get ahead, I feel like Wei's just gonna have complete Van a depender mucho de que... Legends no la cague. También, o de que Ruler lleguen a late porque... Escena. Veamos, se supone que este jugador es el mejor farmeador de todos. Oh, ya lo van a No, causa. Ah, no tenía la... No tenía el... Pues claro, así a nivel 2 no puede tenerla ahí. And he has no TP, so his lane's pushing out. Early flash to keep in health bar. Lo van a gankear de vuelta. Ya sabía, ya. ¡Ojo! Básico. Definitivamente el mejor midlaner actual. El güey. No, el güey. Güey, no. El güey. No, güey. La caída de Edgar. Yo puse que René se lo pasa. O sea, comparte grupo las ostras voladoras y siente con estos. Lo único que he fallado hasta ahora fue lo de las ostras. Todos fallamos con las otras voladoras. No nos pueden culpar. Fue culpa de Costa por decirnos que son una mierda. Exacto. Una mierda. Es que son una mierda. Es cierto, Costa, confiamos en ti, eres el único que ve esa liga de mierda. Toda nuestra opinión se basó en lo que tú decías. Sangre. No, mira, es que las otras eran malísimas, te lo digo así. Sigo sin entender cómo mierda 100 ladrones perdió. Porque la liga es una mierda, por eso. La liga es una mierda. El segundo mejor equipo es Beyond. Siempre puede haber un equipo de excepción a una liga. La LCK en los últimos 3 años. Nah, el año pasado pues, clasificaron todos. Todos se fueron en cuartos. No, el año pasado fueron 3 coreanos en semis y Edward. No, todos se fueron todos perdieron contra Eduardo. ¿Cómo Eduardo te gana mundial? ¿Cómo Eduardo te gana mundial?
¿Qué tiene Singed? ¿Es Singed apicultor? No, es No, Sindred peste negra. Creo que Singed es de los personajes más aburridos de jugar. No. ¿Qué habla? ¿Qué habla? Maokai, Maokai. Singed es God, jugar Singed es God, sobre todo cuando vas a su base y empiezas a farmear las tres oleadas. Eso no tener opciones mecánicas es muy aburrido. Sí, verdad, campeones con mecánicas como... Y... Fed, Yasuo, Riven, Las mecánicas son inventos del gobierno. Gragas, Que oprimas un botón más rápido no son mecánicas. No, pero la creatividad, como hacen la mecánica, sí. Ah, bueno. Singed, ¿qué creatividad puedes tener? Correr y... Vaga, la creatividad es un hijo de puta para el otro equipo. Y puede ser eso, chiseando a de carries en los bushes. Es como Sion. Hay Sion y Sion. Y está el Sion full letalidad que lo hace funcionar. Grande Babus, mi ídolo. I think the biggest thing so far is RNG's bot lane's winning in isolation. They shut down mid level 1 and 2, and they shut Por down ahora top lane. RNG tiene la So these ventaja lanes igual, that maybe pero the Azir having a to ver push cómo into se le va el Lissandra, macro. it's just disappeared. The bot lane in isolation and top lane, as good as it's going for Doran right now, that kill really helps breathe out. Now he's TP'd back after taking some bad trades, waves pushing out. Por una parte quiero que gane Genji, por otra quiero que gane Royal para que mueve, para que Killa tenga el perfect como So the game's slowing down a little bit now. 500-600 gold lead over to RNG. Peanut, so they can get done. Looking for some information here. Yo lo único que pegué hoy fue Juan Domingo. Más nada. Y porque tenso sería no pegar a esa. Coño, estuvimos a nada de no pegarla. ¿Sabes quién no la puede pegar? ¿Sabes si Genki pierde? Si Genki pierde, Fie es comunista. Mi error siempre es confiar en los DNA, siempre confío en NA y siempre me decepcionan. Bueno, ese sí es un problema psicológico. Momento NA. ¿Qué dices tú? Votaste por Cloud9, imbécil. Y por ciento. No. Voy a dejarlo en claro. Yo no voto por nadie. Yo copio a alguien y ya está. Al que latinó mejor, yo. No, ya sabía que Juan te iba a esa. Arevalo atinó mucho, yo le copié. A mí Yori no me dejó decirlo de arriba. Igual el play es medio Z. Salvo por Detonation, la única wildcard que vale la pena de ver. ¿Quién lo diría? Yanka tiene razón. Yanka no tenía razón. Al principio cuando perdió estaba diciendo no, Detonation se va a ir 1-4, solo le van a ganar a Oceanía, son malísimos. Se va a marcar un wall 2020. Yanka cuando yo... Igual puede haber sido una mufa, solo que nunca lo vi. Vaya, Genji, no se sabe eso, que el Heraldo aparece en minuto 8, no le notificaron del cambio. Flaco, es Genji, recuerda que cuando eran... Y la de hacerte el heraldo, ¿te la sabes? Uy, pero Chovy, te llegó la jugada. Figue, huele a final comunista para ti. ¿Cómo? Como que vas a pegar las predis comunistas. Todo. No jodas, de verdad, acabé. De manera no irónica. A ver, te paso cual sea, pero la de Evil Genius. Yo solo fallé en las ostras voladoras porque puse que ganaba T1 para Eduardo. Man, yo no te lo puedo creer. Si fallo todo, te lo juro que me voy a enojar mucho. Para tener éxito en la vida es hacer lo contrario de lo que diga Fide.
Todo. Mira, yo ya sé, A la próxima, mira, yo voy a poner, voy a hacer la contra. yo voy a poner ahora que gana todas T1, que gana todas Fnatic, que gana todas G2, así. Y si pierden, no me molesto porque pierden. Y si ganan, Y si ganan, pues bueno, pegué toca algo. las Fnatic. No, y si ganas, hasta haces una predic. Yo hago hago eso, eso. yo voto a favor del equipo que no quiero que gane. Por eso yo también hago eso. Bueno, algunas veces sí, algunas veces no. Y la de los Listo, a partir de hoy objetivos voy a que votar. la sabes, A partir de hoy voy. Ah, mira, ¿sabes lo que significa? No hay alma Hextech. No hay alma Hextech. Se viene. Costa, te voy a dar Se un viene dato. alma de viento. Se viene alma de viento. Costa, te voy a dar un dato. Cuando sale hashtag dragón de primera, no va a salir viento. Espera. De verdad, No, está así. no va a salir eso, Costa. No va a salir eso, Costa. En serio. O va a salir tierra o va a salir. Oye, Genji, la de los objetivos te la sabes. Oye, GG, la de los jefes de las aves. Pero bueno, mira, es solo un dragón. Me parece mejor que sea un solo dragón que 4 Hextech. Uy, sí. O que no aparezca ninguno de bien. What? Hizo Ming. Yeah, Ming just using the E flash there. ¿Qué? Second time he's Ah, done that this flash game ahí no to keep hizo nada. forcing Sí, flashes out of Genji. First Legends. Oh no, me gastaron flash. Ni modo, lanza TP. Uy, pero. Tú tranquilo, graba ahí. Graba ahí. Tírala, ¿Qué no? No tienen daño. Dependen de que la cena y el... No, dependen del escalado y ya está. Por eso, depende de que la cena y la cena escalen. Eso quiere decir. Just sacrificed his lane to make sure that RNG would win the fight if Genji decided to chase. Nothing comes of it. RNG, their Rift Herald is actually incredibly close. Pero Legends y Ruler oro negar. Now with Wei, drop the Herald, get some gold onto AD carry. Doing a nice job having Shahu cover in that bottom lane. Wei has so much discipline, doesn't take the wave. Could be an easy Q there, just get himself ahead. Le van a romper Qué buena onda, si yo hubiera robado toda la wave ahí. Bueno, mañana se cogen a Juan Domingo, les toca con... ¿Qué? Mañana se cogen a Juan Domingo. Por algo tú no eres. ¿Legends? La Legends. Ah, claro, no tiene mana ya. No tiene mana. ¿Qué dices, ¿Qué dijiste, No, no lo escuché. De que yo le hubiera taxeado toda la wave ahí. Digo una cosa, mañana juega Fnatic contra Tijuana. Mañana que sí, por juega, sí, favor. Fnatic contra T1. Venga, eso es un pero ojalá que gane Fnatic. Ojalá que gane T1. ¿No qué? Corre, Legends. No lo ven. Van a dividir. No puede ser. No, porque se puede. Heck. Güey le dice a Ben. Ay, mis No, Ruler. Ruler, Ruler, escucha al público, Ruler. no escucha el público, No escuchan al público. Además tiene delay. Escucha al público, dice. Uy, Dios, güey. Sí, se muere el güey. Además, se muere el 5. además el mismo tiene delay. Chovy está piqueando al Shahu. Si tiene el dash, lo mata. No tiene. Espera. Esas fueron las runas. ¿Qué mierda hace el Atrox Proxy farmeando? ¡Dime! O sea, de poder puede. But RNG are just dominating this game through bot lane. Lehen's just really far behind right now. And we've seen RNG just, again, pushing the pace of the game. This is something I don't think Genji experienced too much back in the LCK, but we're going to see here what happened. Just incredible patience coming out from RNG. A ver, esas hitbots de la Leona. Pero el hitbots de la Leona es
Muy sus, como dirían los chavos. Sí. Ni Morgana se atrevía tanto. Muy basado y poggers, como dirían los chavos. Mataron a... Primo, mataron a tu tía, basado. Tía, si no funciona. Mi cara cuando el madridista comenta 14 Champions en un documental de... So much easier for them to take these fights, to burst out these individual targets. It takes so long for Gen G to finish anybody. They're just gonna walk Pero Pino, tienes una ulti que tienes una ulti que deporta gente. Oye, mira, ¿Por qué no la usas? Yo conozco No la tiene. Yo conozco gente que sí le desearía la muerte a su tía. No te voy a mentir, yo podría estar en esa gente. No te voy a mentir, yo también podría estar en esa gente. Pero no sería mi tía, sería mi tío. No te voy a No, mentir. a mí sería mi tía que viene de... No te voy a mentir. What? Ay, Ese ¿qué? hits. Ay, Dios. Brett le hizo muy bien. Ojo, lo que le metió. Terrible piñazo que le tiró. Sí, viste. Quiso Brief. ¿Qué hace, Brett? Cuidado, terrible piñazo que le tiró. Pero si yo te dije que se iba con cercenador, pero tú me dijiste, ay no, pero es que No, se va con cercenador, se va a hacer corazón de hielo. ¿Qué haces, Corea? Uy, Gala. What? Dale, Chovy. ¿Gala? Ahí está. Ya, Bien. bueno. ADC por ADC. El Chovy del sexo. Sí, pero el ADC lo mató Legends. La puta madre, alma infernal, qué juego de mierda. Qué porquería. ¿Cómo lo mató el Asir? No, Legends mató a Ruler. Sí, le tiró a Me imagino. Ah, sí. Sí. A ver. Eso fue intencional, eso fue intencional. Brett estaba guardeado donde estaba Ruler y dijo, bueno, salto aquí. No, ahí no, después. Legends en el chat. Mira. A ver. Aquí estaba bien la jugada, aquí todo iba bien. Literalmente se la encontró. Ahí no. Acá mira. Literalmente se la encontró. ¡Qué rico! Mira. Aquí Legend se lo tira, Mira, ahí ya está muerta y pum. Pero ¿por qué no te ibas? Y eso intentó. Igual no creo Bueno, al menos kill Palatros. Y se ríe Ruler. What the fuck? Amigo, Ruler le salieron 2 granazos y tiene toda la cara llena de aceite, man. ¿Qué onda? No es aceite. De grasa, no que de aceite. Maquillaje. Sí, por eso lo dije así, boludo. Pero por favor, que todos estos coreanos, asiáticos, no sé, boludo, que vayan a un dermatólogo. ¿Que no hay dermatólogos en Corea? Sí, ahí. Es el país donde más van al dermatólogo. Pero el problema viene. La mitad tiene toda la cara operada y la segunda mitad juega LOL y le chupa un huevo. El problema viene que es un dermatólogo. No vayas, hijo de puta. ¡Corre, Pino, corre! No, ya en fin, ya estamos acompletados con la bueno, lo dejan ¿Cómo dice el Beneco que Genji tiene que acabar la partida en 2 minutos? Pero cierran el Se supone que Genji tendría que ganar en 20 minutos, pero tiene una composición de escalado. Exacto. Quisieron jugar muy estilo Corea estos huevones, muy estilo Corea, porque pueden jugar otro estilo, pero no quieren jugar muy estilo Corea. Y ahí es cuando se muere. Uy, Mira, mira, lo hice. No te voy a mentir, tienen que escalar, pero esto es una Mire, les voy a decir algo. La R de si te aprendes es muy fácil.
Ah. Y por el ping. Que por el amor de Dios. Los de RNG le pinguearon a Peanut cuando falló la R. Qué ganas de que ya entren los nuevos pins para despegárselos en la cara a mi equipo. Aquí está el Jungle. ping, eres un manco de mierda, vete a FK. Yo viendo como todo mi equipo vota que vamos a hacer el dragón, pero soy el único imbécil en el spot. Yo cuando le inicio 1 contra 5 al equipo enemigo y hago que mi equipo muera, pingueo era byte. Era byte, pingueo era byte, pingueo te la creí. Costa con el equipo enemigo, votación para iniciar dragón. Costa, B4 no, alzo Costa, iniciemos el dragón. Se boba. Just every skirmish, every pan of a camera to a fight. It's RNG flashing forwards and Genji flashing backwards. Right now, they're just catching waves. Baron is up. RNG's Baron, not the fastest. We'll see what Scala can get to see if they want to rush it down. But their easy win condition right now is Dragon stacking 50 seconds until the the Infernal Dragon spawns. And they can just secure that, get themselves on soul point. Bueno, más o menos el mismo. No, el juego de lo que era antes del LSK hasta ahora es diferente. Sí. Está por eso está choqueando yo. No está choqueando. En top se están jugando. En top se dejaron de jugar. En top se dejaron de jugar tanques. En la jungla salió de la nada Graves y Hecarim. Y bueno, tanques en la mid lane. La diferencia. A mí sí igual. Peleen ese dragón, no sé, viejo. Costa, dime dónde está tu Drake de viento. ¿Cuántos Drake vivientes hicieron? 0. ¿Cuántos dragones de Hextech hicieron? Mi dragón de viento está con las victorias de las Predict de Figue. Dragón de viento está con Mad Lions. No. Bueno, tienen daño. Igual, no tienen daño. ¿Cómo lo mató Gala? No tienen daño. Peleó cosas. 200 años de experiencia colectiva. Yo, EVNG se queda en grupo. Si el ladrón es pierde, EVNG gana. A ver, RNG es creo que el quinto varón al minuto 20 que se hace en estos tipos son expertos. Son expertos, Bob. Expertos. Lo dijiste para el orto. Uy, perdón, licenciado en memelogía. Fallecido por ella. Mira, no sabía que tenías doctorado en memes. Edward Gaming perdió contra T1. Literalmente no puede decir murió Corea. Aún queda DK. Aún sirve todavía. Ya, le dejó la R, güey, la R, güey. Las paternidades no cambian. Las paternidades. Las victorias de los coreanos hasta ahora han sido muy sólidas. Fueron con equipos de mierda. Puede ser. Pero... Bueno, como siempre, GameKeep, a ver cómo RNG salga, cómo es el meta, y va a ser, bueno, le copiamos. Ganamos un mundial de nuevo. Papá de Genji, y el ganador del mundial son las ostras voladoras. Ahí es Costa cuando dice mi opinión ya no tiene fundamentos. Mira, es así, las ostras ya pasan. Dejo de ver esta liga de mierda. Las ostras voladoras ganaron. Hasta por dentro, las costas voladoras nunca deben ganar. Por cierto, Chovy sigue teniendo excelente far como siempre. No sé de dónde lo saca. De la línea. Mira Chovy del mapa. El tipo no pierde una oportunidad para seguir robando farmeo. Mira cómo va el blue cuando no hay nada que farmear. Mira cómo va a ir a top a farmear. Igual Doran también está. Sí, pero le dijeron a mí. Doran estaba negando XP al equipo enemigo.
Yo vive todo lo que sea farmeable. Ah, espérate, que el Farro se le está llevando el Singed. Sí, Senna es la que tiene el ítem de support. And there's no defense really, is there? Para esto hubieran Gen G just piqueado decided otra to take a DC que fight, no se but hace, lacking the pero Aatrox ult. Doran just picked up the Death Dance, so No se puede hacer eso con otra DC que no sea Senna. ¿Verdad? Es el único de carry que escala cuando no farmea. Si Pinut pierde este game, te perdería el 100% de win rate que lleva. De como 20 partidas. ¿O en cuántas? Pues habrá que seguir peleando. Pendiente. ¿Qué hizo Pino? ¿Qué hizo Ming? ¿Qué hizo Ming? Alargó el juego. Le dio una kill a Dora, La literal. Not able to find the fight they want, right? Gen G under their turret, Gen G able to use those safety tools they have. Déjale todo el farm a la Sir. So the collapse can't really get any more than Peanut. No. Freenut. Yeah, Peanut gets absolutely shredded through. Has a lot of tenacity, but RNG just have a lot ¿Y a qué horas juega Rock Tigers? ¿A qué horas juega TSM? No, ya veo por qué se pusieron esa mierda en la camiseta de Genji, Rock Tiger. Pero qué mierda tiene que ver Genji con Tiger. Pino. ¿Y dónde está mi pollo de Griffin? ¿Dónde está mi pollo de Griffin? Claro, como todos los equipos del mundial tienen que poner el pollo de No alcanzó presupuesto. Ah, o sea, se alcanza por el presupuesto para el dibujo de un integrante, pero no para el de 3. Literalmente, el único miembro de Rock Tigers que sigue ahí es Pino. Los otros están muertos. Smeb XD, Smeb Ray muerto. Gorila, Kuro. Smeb muerto. Kuro. No, Kuro. Kuro muerto. Prey Gorila. Prey Gorila muertos. ¿Qué era el coach de Rox? Bueno, Stardust, ya tienen creo. infernal, ya está. Stardust. Acá la cagó Era una bufia. jugar a la coreana. Quiso jugar a la Era coreana. Edgar, Muy Igualmente del Uy, vamos. Ay, Dios, Doran. mucho. Doran. Ay, Doran. Ay, La cadena de CC que se comió el... mira eso. Vale, es que no entiendo. Sacaron dos flash. Vas a perder con algo. Cuatro lentes reveladores. Sí, porque Lleva Mira Genji. eso, huevón, lo ultea, el otro también lo ultea. Lo trata de super. Alguien que le diga al panado de Aspiro que guardiar es una opción. Va a tepear el respiración. ¿Qué hace Ming? Ah, perdió aquí Genji. Acá perdió Genji. No hay forma que gane. ¿O no? Tienen alma. Ya está. Tienen alma de infierno. Y tienen a... Y ahora van a Tienen alma bajar. de infierno con una Felios. Genji vio mi predict. Genji vio mi predict y dijo: hagámoslo realidad. No va a ser verdad la predicción comunista. Dale, Figue, es tu momento de volverte hombre. Grita. Grita, ¿qué tiene que ver? No sé, nunca he escuchado a Figue. Yo sigo en la DRX, neta. Yo no es que me bajé, es que me bajaron. Parar en el out. Y dijeron, Costa, lárgate. El CS de Choi. Los de DRX comieron tacos en la calle y no murieron de indigestión. Orgullo de mí. Me representa. Mira, tiene sentido. El pick de Poppy y el pick de Singed es para el skin del mundial para cuando lo ganen. Ah, pendejo. Oye. Uy. Le dijeron a Ming, pega una R. Y Min dijo, ¿se tienen que pegar? No te voy a mentir, la ulti de Leona me parece una vaina muy absurda.
Porque Ya la va a es recuperar. Feliz cumpleaños. Feliz Eso cumpleaños. no es un... En área En área que es una galentización con el campeón con más 75%. CS del juego. Sí, de Ay, 75%. Genji quiere hacer un EDG. Y que es inmediata, porque esa vaina es inmediata, esa vaina tarda cero en se cargar. supone que los coreanos no cometen errores, esto es un gravísimo error. Güey está ahí. Uy, ya está, ya está. Obvio que Qué rico. Uy, uy. GG. Ah, no, ya no Ay, tiene esa what, mierda. como le dotearon la R a la Poppy. No le hicieron la R la Poppy. les hicieron Falló un la RNG. R la Poppy. No, La la- Poppy sí R. No, No, perdón, en serio, les la hicieron Poppy JD, les hicieron JD. GG. Saca la Un partida. JD. Bueno, buen momento para subir esto a globos de texto. He puesto que Galas hace una penta aquí, pero no van a salir por la penta. Se viene el 18, Cierto, Gala se tiene que hacer la penta, puta Cuando no madre. taneo el No, Mufas. Genji se va a marcar un 2018, no. Nah, tampoco no me a la mierda, tampoco. O pasan de segundo o pasan de primero. ¿No? Uy, pero Figue, se valía atinar. Pero sigue, se vale. El cuarto de China haciendo hizo mierda. No, a ver, Finn, eres un pedazo de bobo. Ay, mira, es que te lo voy a explicar, mira, te lo voy a explicar de una simple manera. Lisandra tiene la R de Leona en la W. ¿Ves? Sos imbécil, la Leona tiene que tirar un skill shot. Prácticamente la Lisandra tiene que ponerse a melee. ¿Entiendes el procesamiento de tu cerebro, pedazo de idiota? Mira, yo no puedo decir mucho, yo solo pegué uno. Miren, voy a